Egun guztioi, gaurko batzarrari hasiera emango diogu. Buenos días, vamos a dar comienzo a la comisión. Urteko aurrekontuen aurkezpena. Hasteko, eskaleta Hoy daukazue, traemos la zelan presentación del presupuesto, cuentan ya con la escaleta. Tenemos aquí al personal, a toda la información corresponde al personal técnico, las concejalías de cada área. Cada cual va a pasar a presentar su parte del presupuesto. Bitartean, amabietan inguru horretan. Hacia las 12 de este mediodía, si todo va bien, vamos a hacer un pequeño receso de 20 minutos o lo que corresponda, tras lo cual reanudaremos la comisión. En esta parte inicial voy a presentar las líneas principales del presupuesto, tras lo cual cederé la palabra al interventor general para que ofrezca la información oportuna. Explicará el proceso, así como los plazos a seguir de ahora en adelante, que consta ya en la documentación que se les ha remitido, pero lo repetiremos. Ofreceremos también una explicación técnica general de parte de Ainhoa Simeón. Aurrekontuaren teknikariak azalduko dau, eta gero ja hasiko gara lehenengo aurrekontuaren lehenengo zatiarekin, euskara arroa dena, eta ja dana jarraian eskaletan daukazuen moduan. Beraz, aurkezpen orokorra egiteko, nireak egingo ditut alkateak bere memorian botatzen dituen hitzak, eta irakurriko dizkizuet. Memorian badaukazue, baina, berri bazaltzeko. 2022ko getxoko udala horrekontu orokorraren proiektua aurkezten dugu, gaur, 9,3 handituko da, orango ekitaldeko, aurtengo ekitaldikoarekin alderatua. 118 milioi eurotik gorakoa da. Getxon aurkeztutako handiena da, eta susperraldi ekonomikoak markatzen du. Pandemiaren ondorioz, mugikortasunari ezarritako mugak, pixkanaka ezabatzeak erraztuta. Aurrekontu hau, abenduan egingo den ezoiko osoko bilkuran onartuko da, edo bozkatuko da, eta zirriborroa udal ordezkaritza duten talde politiko guztioi badaukazue. Aurrekontua 2020/23 legegintzaldiko planarekin bat dator eta gizagarapen iraunkorraren zutabeak diren 3 agenden arteko orekan oinarritzen da. Hauek dira gizarte ingurumen eta ekonomia agendak. Horrela, pertsona da gure proiektuaren eta gure kudeaketaren erdigunea. Eta getxo honelakoa izatea nahi dugu. Gizarte mailan bateratua eta solidarioa. Ekintzailea, berritzailea, sortzailea eta dinamikoa. Ingurumenarekin eta klima aldaketaren kontrako borrokarekin konprometitua. Harreragilea, berdintasuna eta kulturen arteko bizikidetza bezalako balioetan oinarrituta. Euskadin errotua, euskal identitatean, kulturan, hizkuntzan hitzeko errealitatean euskaldunagoa. Gardena, hurbila eta parte hartzekoa. Udalekintza osoaren zeharkako ardatz moduan zintzotasuna eta zehaztasuna dituena. Hain zuzen ere, aurrekontu honek aurrera egiten du legealdi planean jasotako proiektu posgarrientako batzuetan. Urrengoak, Getxoko hiri antolamenduko plan orokor berria, Aretako geltokiko plazaren diseinu berria, herritarren gozamerako, mugikortasun iraunkorraren aldeko apostu irmoa, bidegorrien sarea eta Tao Espresa, etxe bizitza plan berria, hainbat premia asetzeko irtenbideak eskiniko dituena, etxe bizitzen ondari publikoa areagotzean eta alokairu sozialaren aldeko apustuen oinarrituta. Talentu atzeragailu berria Algortako Urkulkalean, dagoeneko finkatuta dagoen Kirol Portuko itsashab zentroarekin bat egiten du. Gizarte zerbitzuen bultzada berria, honako erronka hauei arrakastaz aurre egin ahal izateko, biztanleriaren zehartza, familia aldaketak, berdintasuna eta aniztasunaren benetako inklusioa. Herritarentzako arretarako lehiatila, bakarra bultzatzea, eta hondakinak eta energia berriztagarriak kudeatzeko estrategia berria. Ekonomia zirkularreko ekimenak sustatuko dituena eta aurreztea bultzatuko duena. Luego también paso a puntualizar algunas cuestiones con algo más de detalle, también genéricas del presupuesto.
Como he dicho antes, es un presupuesto expansivo, con un crecimiento del 9,3% superior al del año en vigor, el 2021, con una previsión de ingresos que proviene fundamentalmente del Fondo de Alcucha, que ronda los 53 millones de euros, superando en casi 6 millones de euros la entrega a cuenta que se acordó para el 2021. En lo referente a las tasas e impuestos de gestión propia, pues también se observa un aumento de la previsión basada en un mayor dinamismo del municipio, mejorando las previsiones del impuesto de construcciones y obras, del impuesto de actividades económicas o de las tasas de los organismos autónomos por aumento de la actividad con la vuelta a los aforos mayores. El IBI, como ya se aprobó en el Pleno, por su parte se autorizó un 2,9% que correspondía al IPC interanual de julio. Impuesto a la plusvalía, que también está reflejado en el presupuesto. Cabe decir que, tal y como estábamos trasladando, no se están notificando liquidaciones hasta que se clarifiquen los efectos de los cambios normativos. Hoy mismo se ha publicado el decreto normativo foral relativo a este tema del impuesto a la plusvalía de la Diputación Foral de Vizcaya y se está estudiando por la parte técnica, por la parte de gestión tributaria y nos darán cuenta de las conclusiones que se saquen. Pero vamos, que se está clarificando ya cuál es ese escenario. En cualquier caso, gracias a la mejora de la recaudación fiscal que está contemplada en los presupuestos, pues es posible también aumentar las inversiones, superando los 13 millones de euros. Dentro de esas inversiones se integra el proceso de presupuestos participativos para el año 2022, que también conocéis y que está integrado, que contemplaba la cobertura de un parque con 425.000 euros, las mejoras de paseos en el litoral con 250.000 y luego, aunque no son inversiones, pues también contemplaba el programa extraordinario para la reactivación sociocultural con 250.000 euros, elaborar y publicar un inventario de caminos públicos del municipio con 5.000 y fomentar la concienciación de acciones a favor del feminismo con 12.000, que era el resultado del proceso participativo que se estableció para el año 2022 y, como digo, está integrado en los presupuestos. A estas actuaciones hay que añadir otras inversiones que también están contempladas ahí, como la reducción de los residuos que hecho genera, con mejoras en la planta transfer y el punto limpio, con 1.200.000, inversiones municipales destinadas a vivienda, con casi 3.700.000, lo relativo a la vía pública, que englobe infraestructuras viarias, urbanización, alcantarillado, abastecimiento de agua, alumbrado, etcétera, 5 millones de euros. Mejora la red de Bidegorris, en concreto el eje Uribe Costa Ría Bilbao Eduardo Coste, 270.000. Actuaciones en colegios públicos, 750.000. Inversiones en mejora de la residencia municipal, 522.000. Inversiones en la Casa de las Mujeres, 400.000. Y las actuaciones resultantes del proceso participativo Guicho-Chucún, 200.000. A estas inversiones se podrán añadir las que están planteadas para este mismo, que se financie para este mismo pleno de noviembre, como la que corresponde a la remodelación de la Plaza de la Estación de las Arenas y la semipeatonalización de la calle Mayor, con 1,8 millones de euros en la comisión informativa que ya está lanzada y que es la que corresponde al pleno de noviembre, que se deberá someter a aprobación y en caso de que se apruebe, pues su ejecución será durante el año 2022. Las cifras pues son las siguientes, las cifras generales. Como he dicho, el presupuesto general consolidado son 118.347.000 euros, de los cuales el ayuntamiento, una vez eliminadas las transferencias que se hacen a los organismos autónomos, corresponde a 89.906.362, Guecho Quirola 9.365.000, el Aula de Cultura 9.043.000, la residencia municipal 6.185.000, la Escuela de Música 3.020.000 y luego la Sociedad Puerto Deportivo Labra 396.500 y la Fundación Puta Begoña 430.000. Los presupuestos en particular correspondientes a los organismos autónomos ya han sido objeto de debate. Los consejos rectores de la semana pasada se han incorporado al presupuesto general y no, me remito a esos consejos rectores y a las memorias que están presentadas por las presidencias de cada uno de los consejos rectores. Y voy a finalizar esta presentación con las cifras generales de los destinos y de los orígenes que tenemos dentro del presupuesto general. Así pues, en cuanto a gastos de personal, la cifra global de todo el presupuesto general alcanza los 44.280.000 euros, los bienes corrientes y servicios los 53.529.000, las inversiones reales 13.024.000 euros, las subvenciones 6.200.000, activos, pasivos y gastos financieros 1.026.000 y el crédito global 276.568. En cuanto a los orígenes, por remarcar las cifras, los impuestos directos 24.916.000, impuestos indirectos 2.130.000, tasas y otros ingresos 22.721.000,
las transferencias corrientes 57.771.000, ingresos patrimoniales 528.000, enajenación de inversiones reales 3.688.000, transferencias de capital 365.000 y luego pues activos financieros 225.000 y pasivos financieros, es decir, está contemplada la posibilidad, al igual que se hizo en el ejercicio presente para el 2021, de acudir a endeudarnos en 6 millones de euros y que únicamente dispondremos de ellos en caso de que pues, no tengamos posibilidad de acometer esas inversiones que están previstas y contempladas en el presupuesto previsiblemente financiadas con esa deuda. Si no se pueden financiar con el remanente de tesorería que se genere de este año, pues podríamos ir a esa deuda y si no, prioritariamente se financiará con el remanente que se pueda generar. En cualquier caso, y tal y como está explicado también en el informe de la interventora, aunque acudiéramos a esa deuda, lo haríamos con periodo de carencia y no nos generaría gasto en el año 2022, sino en años posteriores. También ligado a este tema de la deuda, para el presupuesto de noviembre, o sea, para el pleno de noviembre, está también una propuesta de amortización anticipada de uno de los dos préstamos que están pendientes por parte del Ayuntamiento, que sería eliminar el último término amortizativo cercano al 1 millón de euros de ese préstamo que corresponde al del año 2022 y si se aprueba como es previsible en el pleno de noviembre, pues está contemplado que esa amortización no tengamos que hacerla en el presupuesto del 2022. Hasieran esan dudan moduan, orain eskatuko diote Nuriari, autortzaile nagusiari, urrengo pausoak zeintzu diren azaltzeko. Nuria, pasako dizut hau. De acuerdo, egunon. Bueno, brevemente, simplemente recordar que este proyecto de presupuesto lo vamos a tramitar según la modificación del RON, del Reglamento de Organización Municipal, que se aprobó el pasado mes de junio, como recordaréis. Modificaba el artículo 36 y la tramitación y el proceso de tramitación de los presupuestos. Entonces, recordar pues que a partir de ahora se abre el periodo de presentación de enmiendas para los grupos municipales. Quedan 7 días hábiles, por lo tanto finalizará el próximo día 26 de noviembre. En relación a las enmiendas, pues recordar también lo que se había establecido, lo que aparece recogido en el RON. En el artículo 36 establecen una serie de enmiendas que se consideran que por incumplir directamente la normativa presupuestaria pues no se van a aceptar ni someter a votación. Recordar también que, como se dice en el propio reglamento, a estos efectos, a efectos de conocer, por ejemplo, cuáles son el primer supuesto de enmiendas que no van a ser sometidas a votación, que serían las que afectan a créditos comprometidos por contratos, os hemos facilitado dentro de la documentación del presupuesto un anexo que se titula algo así como Información adicional gasto comprometido. En esa documentación viene recogido en el mismo orden de estructura presupuestaria, en el mismo orden que se presenta el presupuesto, de clasificación orgánica, funcional y económica, en cada una de las partidas del capítulo 2 que están afectadas por contratos que al día de hoy están adjudicados y tenemos en intervención conocimiento de esa adjudicación, luego lo hemos podido reflejar contablemente. Se detalla el contrato, la duración que tiene, el crédito al que afecta y, por tanto, pues como se compara el crédito inicial que aparece en esa partida en el presupuesto 22 con lo que está afectado por el contrato y su duración, pues la diferencia sería la parte del crédito disponible que se puede utilizar pues para cambiar el destino y proponer una enmienda. Importante también esto por lo que afecta al capítulo 2. Importante también, en este mismo sentido, recordar la afectación de los créditos de gasto financiados con ingresos afectados, como son la deuda y el patrimonio municipal del suelo, los ingresos procedentes de la enajenación del patrimonio municipal del suelo. En este sentido, es importante también recordar que hay que atender a lo que se define y se detalla en el artículo 15 de la norma municipal de ejecución presupuestaria, porque en ese artículo viene señalado para el origen deuda, para el ingreso deuda, qué créditos de gasto están afectados por ese ingreso y son su destino. Entonces, en ese sentido, la deuda está afectando unos créditos de inversión que ahí se señalan, que pueden ser otros créditos de inversión, los que se
se propongan, pero que hay una afectación de esos ingresos de deuda al destino inversión. Y lo mismo ocurre con los ingresos procedentes del patrimonio municipal del suelo. También en ese artículo 15 de la norma municipal de ejecución presupuestaria se señala cómo esos ingresos, por el importe que están previstos como ingresos en el presupuesto, están afectados a unos fines del patrimonio municipal del suelo. En relación también con el periodo de presentación de enmiendas, hasta el próximo viernes 26, recordaros, pues como ya se recoge también en el reglamento, que creemos que el presupuesto recoge información suficiente para, bueno, pues para poder presentar enmiendas con una coherencia en términos de normativa presupuestaria, pero que en cualquier caso en el Departamento de Intervención pues estamos disponibles para cualquier consulta, cualquier duda y demás. A partir del día se cierra el periodo de presentación de enmiendas, deben estar todas presentadas, pues se abre el periodo que tenemos en intervención pues para informarlas con los criterios, bueno, pues que están señalados en el reglamento, en el artículo 36. Y a partir de ahí, pues bueno, ya lo que procedería una vez que elaboremos el informe sobre las enmiendas en intervención, se trasladaría con la convocatoria de la comisión informativa en la que se va a someter a dictamen el proyecto de presupuesto, esta vez ya sí, para su elevación luego al Pleno, que calculamos pueda ser 10, 13 de diciembre, para convocar 15, 16 de diciembre la comisión informativa. Se celebraría, la convocatoria sería 10, 13, para celebrar 15 o 16. Y con la convocatoria se remitiría el informe de las enmiendas que se han presentado. Y si tenéis alguna duda o cualquier otra cuestión, yo creo que por mi parte, pues nada más. Nuria, eskerrik asko. Orain eskatuko diogu Ainoari aurrekontuaren azalpen orokor batzuk ia teknikoki edo tekniko ikuspuntutik, eta gero ja arloz arlo hasiko gara azalpen zehatzakoak ematen. Ainoa, mesedez, bai? ¿Se oye? Vale. Bueno, yo os voy a explicar un poquito el capítulo 1 para aclarar en la medida de lo posible aquellas dudas que tengáis, ¿no? Que hayáis ido viendo. Decía ante todo que el capítulo 1 es muy complejo de explicar y que tiene unas características técnicas especiales. No me quiero enrollar demasiado, pero que tengáis en cuenta que está vinculado en sí mismo, en su totalidad. Con lo cual quiero decir que el exceso de una partida se compensa con el déficit de otra. Es una gran bolsa, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo presente, ¿vale? Lo primero que me gustaría explicar es la diferencia que hay en el capítulo 1 del año 21 al 22, ¿vale? Es lo primero que igual os llama la atención. En el año 2021 teníamos 27,8 millones y en el año 2022 tenemos 30,9 millones. Vale, esto se debe a las siguientes causas que están tasadas. 1. En el año 2022 la plantilla presupuestaria presenta un incremento salarial del 2%. Este incremento se distribuye uniformemente a lo largo de, digamos, todos los programas y partidas económicas, con lo cual sería como lineal. 2. Digamos, os voy a tasar, el incremento salarial, más o menos, para que llevéis un poco la cifra, puede suponer unos 600.000 euros. ¿Vale? De los 3 millones de diferencia que hay del año pasado a el incremento salarial son unos 600.000. La segunda causa para el incremento del capítulo 1 sería la regularización de la partida correspondiente a la seguridad social. Esta regularización supone un impacto aproximado de unos 900.000 euros. Otra causa que incide en la seguridad social, relacionada con la seguridad social, y que quizá os ha llamado la atención al analizar el importe de la partida de la seguridad social en los distintos programas económicos, es el pago delegado. El pago delegado es una magnitud que juega en negativo, digamos, a la hora de hacer el presupuesto, lo que la seguridad social nos devuelve. ¿Qué sucede con el pago delegado? En años anteriores, el criterio que teníamos a la hora de distribuirlo presupuestariamente era imputarlo a aquellos programas que tenían unas cuantías más importantes en seguridad social, como eran personal y la policía, y este año, digamos que hemos modificado este criterio porque consideramos que es mejor, y lo hemos imputado proporcionalmente a lo largo de todos los programas presupuestarios, con lo cual
Si os llama la atención que en la policía hay un incremento muy sustancial en tema de seguridad social o en personal, es por el tema del pago delegado, no porque haya habido algún otro causa adicional. Vale. La otra causa para digamos, el incremento del capítulo 1 sería la reorganización de las brigadas, que es un tema que ya ha pasado por el Pleno y que supone un impacto de unos 650.000 euros. Entonces, en lo que se refiere a la distribución por programas, esto afecta especialmente, porque igual quizá os ha llamado también la atención, a aquellos programas que están ubicados en el área 5 de infraestructuras. Vale. Otros aspectos a considerar. Se incluyen en esta plantilla presupuestaria un TAG en el área de personal, con lo cual habréis notado un pequeño incremento en ese programa, un desarrollador informático en el programa de informática. La incidencia de cada uno de estos puestos de trabajo viene a ser de unos 70.000 euros. En el programa de tesorería hay una incidencia provocada por la asunción por parte del ayuntamiento del tema de la recaudación ejecutiva, que se refleja en el presupuesto este año, en el año 2022, con la incorporación de un TAG y 3 administrativos. Supone un impacto de unos 250.000 euros. Y básicamente esas son las grandes diferencias que explican, o sea, los 3 millones de euros. Hay alguna pequeña cuestión relativa al Carquidecha y seguros, pero bueno, unos 100.000 euros, que por necesidades del guión, digamos, para hacer frente a las facturas del Carquidecha y a las adjudicaciones de seguros, que no tienen que ver con personal, pero bueno, están ubicados en el capítulo 1. Y alguna referencia a algún puesto que en el año pasado pues, se consideró que no era oportuno dotar porque no se iban a cubrir y este año están dotados. Entonces, esa sería un poco la explicación de cómo pasamos de 27.800.000 de capítulo 1 a 30.900.000. Luego, Jesús María ya os explicará él todas las cuestiones relativas a políticas de personal y demás. Este es un poco el análisis numérico, ¿no? De cómo pasamos del 21 al 22. Sí, Gonzalo. Sí, buenos días. Bueno, nosotros era una duda que teníamos respecto al capítulo 1, una partida concreta que es de, no sé si lo tenemos que preguntar ahora o al señor Lacarra. Sí, simplemente hace una referencia, es una partida que no es nueva, caja de previsión. Son 170.000 euros, el año pasado también estaba, simplemente para saber qué es. ¿Cuál, perdón? Es la comisión de ayudas, la que respalda la comisión de ayudas, que creo que no ha variado en esa misma previsión. Ivo Maimeses. Bai, bueno, nik dakarte lehenengo eskari bat, edo konpromiso hartzeko eskari bat, ordin zaiten ezin dela, komentatu zure batzordea izango dela 15-16an, ni behintzat nahiago nuke ja gaur jakitea eta 16an izango bada, 16 izan dadila, baina beste batzuek badauzkagu beste gauza batzuk egiteko, eta laneko kontuak eragin dute. Principios 15an izango da, baina azken erabakia horrendik partekatu behar dut, baina principios 15an izango da, ¿vale? Coincide con los consejos correctores, coincidiría con los correctores. Adelantaríamos, la intención es adelantar en vez de hacer la comisión de diciembre, en vez de hacerla con comisiones informativas, hacerla con los consejos correctores, para empezarla antes, el día 15. Vamos. Sí. Eta bigarrena da ez jakintasun osoa, zer da segurtasun sozialen regularizatzioa eta zergatik dagoen aldaketa hori, eta zer da ordainketa delegatua. La regularización de la seguridad social es... Eta creo que este derechoa, ¿vale? No, se responde sí. a eso. En el presupuesto del año 2021, la plantilla presupuestaria vino con una dotación en la seguridad social inferior a lo que hubiera sido deseable. No nos preocupó y no lo corregimos porque como el capítulo 1 está vinculado en sí mismo, pues evidentemente digamos que podía financiarse cogiendo crédito de otras partidas. Entonces, ya así, claro, digamos que la dotación de la seguridad social era de 10 meses en lugar de 12 meses, con lo cual había un déficit de 900.000 euros. Esa es la regularización y este año, pues evidentemente está dotada en su totalidad. Y luego el tema del pago delegado,
digamos que la plantilla presupuestaria, claro, lo que nos proporciona la intervención es un Excel de 500 filas por no sé cuántas columnas, ¿no? Entonces, cada persona con su dotación. Entonces, el pago delegado es una estimación que se hace en el área de personal de qué importe de ese gasto de seguridad social nos viene devuelto al ayuntamiento, o sea, por la seguridad social, por las ITES y demás. Entonces, el pago delegado asciende, lo estimamos en 690.000 euros. Es la misma cifra, hemos estimado la misma cifra en el 21 y en el 22. Entonces, a la hora de, claro, una vez tienes esa cifra, luego hay que meter digamos, en lo que es en el aplicativo presupuestario. Entonces, en el aplicativo presupuestario, en el año pasado, esos 690.000 euros, lo que se hicieron fue, si, por ejemplo, me voy a inventar, pero si el importe de seguridad social correspondiente al área de personal, al programa 9201, era de 300.000 euros, dijimos, pues de estos 300.000 euros lo dejamos a cero y parte es el pago delegado, digamos, ¿no? Y de la policía la diferencia, con lo cual, si miras el presupuesto del año pasado, en el programa 9201 no hay partida de seguridad social y en la policía es muy inferior a la que es este año. Entonces, como no nos pareció oportuno eso, pero a veces andas con prisas y no hacer las cosas como igual es mejor hacer, este año decidimos, bueno, vamos a imputar el pago delegado proporcionalmente al capítulo 1 que hay en cada uno de los programas. Hemos hecho un porcentaje y lo hemos imputado. ¿Qué es lo que da lugar a una pequeña distorsión que por eso yo quería explicar? Que veréis un incremento en la seguridad social en el programa de personal pues de 300 y pico mil euros y de la policía pues quizá otro tanto, que no obedece a más explicación que a esa. O sea, el pago delegado es una redistribución en los distintos programas presupuestarios, o sea, la cifra es la misma. La regularización, sí, el año pasado había un déficit, digamos, de 900.000 euros en la partida de seguridad social, que se compensaba con el resto de partidas del capítulo 1. Por eso quería aclarar que el capítulo 1 está vinculado en sí mismo. Con lo cual, el déficit de algunas partidas es preocupante, pero no tanto como podría ser en otros capítulos. Porque sabemos que hay... Vale, gutxi gora bera ulertu duen, segurazki beharko nuke askoz be irakurketa gehiago hori zer den ulertzeko. Eta azken galdera, bintxe bertan entzun dizuet, 15-16 batzordetako datak direla, horiek ez dira, plenoak eta ez badira aurreratu abenduan, eta guk horren berri ez dakagu. Ez, aurrekontuaren osoko bilkura, 22 edo 23 izango da. Eta horren abera, 15 edo 13 Bale, baina ez batzorde normalak eta artezkari batzordea. Ni oraindik ezin dizuet esan, ez dago erabate zehaztuta, baina uste dut bihar bertan erabakia kapazak izango gara esateko. Baina aurrekontuarekin lotuta dagoena 15 izango da. Vale. Carolina, ¿hoy? Gracias. Bueno, tengo una pregunta concreta de una partida que corresponde creo que a personal, no sé si toca ahora o en el área, la puedo hacer ahora. Es que me llamó la atención que hay una partida de vigilancia de la salud que se reduce de 320.000 a 92.000. Sí, esa, si lo preguntamos ahora, luego no lo volvemos a preguntar, claro. Pero te lo respondo ya. Tiene que ver con todo el material que se ha debido de adquirir de protección, tanto de infraestructura como el propio material de consumibles, que tiene que ver con todo lo que conocemos de toda la parte para protegernos del contagio del virus, y que bueno, pues gran parte de ellos no hace falta adquirir porque era tema físico que se sigue manteniendo, y luego la parte variable pues ha disminuido. Vale. Evidentemente no hay... Y por especificar un poco todo el tema de la regularización del pago delegado, a ver si lo entendí. O sea que el pago delegado es un dinero que presupuestamos de manera avanzada para luego no tener que regularizar. No es eso. No, vale. Está ligado a las bajas. Se ligaba. Bueno, pues, está ligado a la previsión de bajas que puedes tener. Eso es. Vale. Entonces, bueno, se mantiene igual. Lo que pasa es que luego hay que distribuirlo, puedes concentrarlo como se hacía hasta ahora en las áreas que más personal tienen, o puedes distribuirlo de forma uniforme. Hombre, lo más fino sería hacer una estimación de cada área cuántas bajas va a tener, pero eso es casi imposible saber, es imposible saberlo, y de hecho no aporta gran valor a la gestión porque al estar todo vinculado, pues lo importante es conocer cuál es la cifra general y ver que se está cumpliendo con las liquidaciones anteriores. Pero efectivamente, tal y como explicaba Ainhoa, a la hora de mirar la información, cuando se mira área por área, como el capítulo 1 es una parte notable de lo que se asigna contablemente a cada una de las áreas, genera cierta distorsión a la hora de estar viendo esa información, y era conveniente explicarlo desde origen para que no tengamos que estar el resto de la comisión preguntando por el capítulo 1,
porque lo daríamos por explicado y ya cuando llegue el área de personal, pues se puede explicar más lo que es contenido de gestión propia del área. Vale, está la parte presupuestaria, la parte económica, que es importante y relevante. Horrela jugo horren? Bai, Euskal Arloa, bai, eskerrik asko. Gonzalo, sí. Una cuestión, claro. Nuestro grupo tenemos dudas respecto a los ingresos. ¿Cuándo vamos a poder hacer esas preguntas? Claro, porque los ingresos no tienen por qué afectar a un departamento concreto, sino sí, que... bueno, está el área de tesorería, que es el último área. Si queréis lo respondemos ahí, si os parece todos ahí. Perfecto. Adelanto que toque disculpar a la tesorera, que no va a poder asistir por un tema de que se encontraba indispuesta y no va a poder asistir, pero bueno, estamos, yo como concejal, que podemos explicarlo, y si no, Cristina también como personal jurídico del área, y si no, pues la propia interventora y la responsable de presupuestos, que tenemos conocimiento como para poder, entiendo que responder. Si algo no somos capaces de responder desde el punto de vista técnico, que yo creo que sí se va a ser capaz, si no se puede, pues tomaremos nota y los responderemos después, porque se ha tenido que ausentar por un tema de indisposición, ¿vale? Bai, Euskal Arloa mesedez, aurrera. Bueno, hasi baino lehenago, printzipioz egingo dugun azalpenetan, lehenengo azalpena sinogotziak emango arlo bakoitzeko edo gastu bakoitzeko sinogotziak emango, eta gero galderak baldin baduzkazu eta zehatzago azaldu behar bada tekniko ikuspuntutik, arduradun teknikoara etorri dira, gonbidatuak izan dira, azalpen hori emateko. Beharrezkoa ez bada, ez dugu bestela luzatzen da asko. Bale, venga, eskerrik asko, aurre. Bueno, egun ondan hori, euskeragaz hasiko gara, eta dokumentazioa jaso duzue, hein handi batean, euskara arloaren funtz nagusia da, euskararen erabilera bai herrian zein administrazioan sustatzea eta areagotzea, ezta? Eta horretarako hainbat ekimen daukaguz, bai administrazio barrura begiratuz, zein kalera herritarrei begiratuz. Orokorrean, gauza nahiko antzekoak dagoz, egin duguna izan da, partida batzuk ikusi dugu dotazio gehiago beharrebela, beste batzuk gitxiago benetako ejekuzioa urtean zehar txikiagoak izan direla ikusi dugulako, eta orduan egokitu egin duguz. Eta joan dana urteko aurrekontuari begira, nabaritasun handiena badukagu iparra galdu gabe agertzen dela, hein handi baten, 2 urterik behin egiten den ekitaldia dalako, eta gero korrikak daukan diru laguntza hori 2 urterik behin gertatzen dalako, eta aurten dana ondo badua eta osasun baldintzak eta baimentzen badabe, aurre ikusten dalako korrika aurten egitea. Eta gero ikusiko zen duen, udaletzeko itzulpen zerbitzuak edo partida hori apur bate bajatu dela, hein handi baten egindalako langilek egindaben euren esfortzu bat egiten dabiz, apurkan, dokumentuak lantzerako orduan beste era baten egiten, ez da, bai euskera sortuz, beraz, euskeratik erderako itzulpena merkeagoa dalako, edo gaur egun hainbat teknologi barri daukaguzalako, adibidez itzultzaile neurolanak, eta apurkan langilea horrek erabiltzen hasi dira, eta orduan behin itzultzaile neurolana erabilita, berorrek gaitasuna badauka birpasoa egiteko, birpasoa egiten dau, eta lainez gainezka badago edo gaitasunik ez badauka testo klase batzuk birpasatzeko, arloera pasatzen direlako ikuskatzeko, edo bai enpresa zerbitzurako, eta ekimen hau merkeagoa da erderatik gaztelera itzultzea baino. Beraz horre egiten dena da, efizientzia lan bat egiten da, eta apurkan itzulpen zerbitzu hori egokitu egiten da benetan erabiltzen danara, eta baliabide horre beste ekimen batzutarako erabili ahal izatea. Beraz, gitxi gora bera, aurkezpena hori izango litzateke, eta ez dakite beste galderari badaukazue edo, ointzen momentue.
Bai, bueno, lehenengo eskertzen da fitxa betetzerakoan egin den esfortzua leku, atal guztietan ez du hor ikusi, laster ikusiko dugunez. Bigarrena, gu jakinek egun nuke, hemen adibidez, aipatzen dira hainbat helburu dauzkala saio honek, edo programa honek, batetik euskararen erabilera gehitzea kirolarloan, baita aisialdian, baina gero ez dugu ikusi bi aipamen horien islada zenbakietan. Hau da, bai ikusten du adibidez, badagoela partida bat, merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera bultzatzeko eta areagotzeko, ez ordea kirolarloan zehazki, aisialdian ikusi dezakegu bestera batera. Eta ja horretan ari garela, bai jakineko genuke zer nolako balorazioa egiten da lau ardatz horien artean, orain arte egindako lanaz, eta uste bada arloaren aldetik lan horiek ez direla indartu behar, edo bide honean doazela, edo bultzada handiagoa beharko luketela, hau da. Eta hori zehazki da, nola doan administrazioa euskalduntzeko prozesu hori, lan mundua euskalduntzeko prozesu hori, aisia eta kirola. Eta azkenik galdera zuzen bat, ez da horre ikusten diru laguntzen eguneraketa bizitzaren igoeraren araberakoa, edo IPC-ren araberakoa, hori ez da horre ikusten, hori da galdera. Kirola aisia eta barre komentatu dozuna, hori hainbat programa barruetan sartzen da, ez dago partida jakinik, baina dagoena da, adibidez hainbat programa daukaguz, bai guk zuzenean egiten dugu zanak, zein alkartekaz egiten dugu zanak. Adibidez, izan daiteke gehitu programa, sendi, piruke, alkartekaz egiten dugun beste hainbat lan, eta horren bitartez egiten da kirola aisi eta kultura munduan egiten diren hainbat ekimen euskararen erabilera sustatzeko. Horren inguruan, besterik hori ez da, Josi. Eta gero diru laguntzak, bai, horret dira, aurrikusitakoa, horra agertzen diren kopuruak dira. Baina galdetu dut, uste duzuen programa hauek, aipatu dituzuenak, gehitu kirola, piruke zendi guzti horiek, nahi dituzuen helburuak lortzen ari diren, eta ondorioz ez dutela diru babes handiagoa behar, edo beharko luketen diru babes, edo burutxada bat, edo osnarketa bat, eta gero, barkatu, lehen ahaztu izait, eta nahiko garrantzitsua iruditzen zaigu, hor ikusten dugu badagoela partida bat interkulturalitatea edo nolabait izateko euskal mundua hurbiltzeko kanpotik datozkigun herritarrei laguntza hori emoteko, eta hori nola gauzatzen da eta zer nolako eragina daukan eta zer nolako ikuspegi daukazuen horrela begira hori ere interesatzen zaigu asko. Hori gero zuk zehaztu beharreko, hori interkulturalitatearena immigrazio zerbitzuagaz egiten den ekimena da. Horre egiten duguna da immigrazio zerbitzua eta euskaran arteko elkarlan bat, baliabideak gehituz eta bakoitzak bere arloko irizpideak jorratuz, helburuak gauzatzeko, kanpotik datorkun jendea euskararekiko joera positibo bat eukidagien, igual nagusiak ez dira guztiz euskalduntzen, baina bai jarrera egoki ikusten dabe euren seme alabekiko, eta hori da bultzatu gura duguna hainbat ekimenekaz. Eta hori adibidez izan daiteke, oingo egunotan gertatu diren horrek topaketak, baskariak eta barreginez immigrazio zerbitzuagaz batera. Eta gero, zer gehiago zen? Euskatea partida batzuk diru gehiago. Bueno. Hombre, honek bakotzak jarraipen tekniko bat daukie, eta gitzi gora bera momentuz egokitu behar ziranekoak ikusi dabenak teknikoki egokitu behar ziranak egokitu dira, eta momentuz besteak ikusi da apurkan helburuak betetzen dirala, eta baliabideak joan dira egokitu beharreko partidetara. Eta gero, Josi. Hori. Interkulturalitatearena eta badago ere beste partida berdintasunarena kopurua baino gehiago interesgatzen zaigu gure aurrekontuetan islada izatea. Hori baino askoz gehiago egiten dugu. Elkarlana handia dago immigrazio atalarekin,
Gizu eta etorkinen plataformarekin. Baina guk nahi dugu horrek islada eukitzea aurrekontuetan. Txikia bada ere, badaukegu partidatxo bat. Eta zuk aipatu duzu interkulturalitatea, baina berdintasunarekin berdin egiten dugu. Eta gonbidatzen zaituztet, zapatuan berdintasun arloarekin batera antolatu dugun Andres Arraren manifestoa izeneko ekitaldira, hori dalako partida horren islada. Bale, eskerrik asko. Txon, eta gero ikusiko zenduen diru laguntzatan partida bat dagoela euskera ikasteko gazteen artean, baliabide bako umentzako artean. Horbe, hain handi baten kanpotik etorritako jendeak jasotzen dauen diru laguntza partida bat da, euren umek, gaztek, euskera ikasteko. Jake eurek guraso moduen ezin dutzen euskera transmititu, gu jartzen dut zeguz baliabideak, euskaltegien bitartez edo danadalakoan bitartez, euskera ikasi dagian eta refortzu hori jaso dagian. Bai, eskerrik asko. Beste zabizatuko dizue zuak, zuak esango dizue sartzeko, Javi eta... perdona, Lorca, Claro, a ver. Ez duzuen ez, baina ez duzuen ez esan, horregatik aurrera joan ez, baina bai, ondo abarkatu, bai. Buenos días. Bueno, quería hacer unas preguntas muy breves. En la partida del euskera, en el capítulo que pone otros suministros, que está dotado con 20.000 euros y hay un incremento del 46%, se compone de dos subpartidas, por decirlo de alguna manera: llave, campaña, transmisión y gastos producción. ¿Nos podrían explicar un poquito más exactamente en qué consiste estas dos cosas? Bueno, hemen ekitalditako produzio gasto korre dire, bukain bat ekitaldi egiten dugu, euskararen erabilera sustatzeko, kanpaina diferente barruan, ekitaldiak egiten dugu, eta ekitaldi horrek gauzatzeko, ekitaldiak gauzatu behar dira, eta horretarako partida bat behar dugu, bafle batzuk alkilatu behar badira, bafleak alokatzeko, estenatoki bat alokatu behar bada, estenatoki alokatzeko, eta horretarako produkzio gastuak dira. Eta eman giltza transmisio kanpaina, hori da, gaztetan gurasoi zuzendutako kanpaina bat da, eurek ume bat edokienean, eta euskararen erabilera transmisio hori egiteko, zelan egiten den azaltzeko, eta ze baliabide dago zane azaltzeko, eta euskal mundua umeari ongi etorri emoteko herriari eta euskalduna izan daiten, ongi etorri hori. Gitzi gora bera, hori. Vale, gracias. Luego hay otra partida que se llama actividades socioculturales que se incrementa en un 38,5 y que comprende premio Euskera, Día Internacional de Euskera, Vizcaica, Verso Sala, Balcón, actividad y promoción, enseñanza bilingüe, aportaciones y actuaciones en euskera, intercultural y euskera. Vemos que lo de interculturalidad ya me ha quedado claro. Este incremento del 38 ha sido por voluntad, porque en un momento dado, igual el año pasado con el tema del COVID, se había reducido la partida y no se podían hacer todas las cosas que hacían, o, en fin, ¿por qué ha habido este aumento? Bueno, alde batetik hasieran azaldu dodana, eina partidarik edo zenbakirik garrantzitsuena partida honetan hasi dana da, iparra galdu gabe, hain zuzen lehen esan dudan moduan 2 urterik behin egiten den ekitaldia galako, beraz aurten tokatan daku egitea, eta gero beste batzuk izan direna, askoz kantitate txikitsuagoakoak dira, baina irakaskuntza elebiduna sustatzeko jarduerak, gure seme-alabek gitzienez elebidunak izan daitezan egiteko jarduerak, eta gero balkoitik balkoira urtero egindan programa bat da, bertsoak egiten dira portu sarrean, balkoi batetik bestera, baina
historiko bat dagoeneko gure herrian, Barruti Bakora ekimena. Sí, no lo pongo en duda. Exactamente el programa Iparra, no sé decirlo exactamente, ¿en qué consiste? Iparra galdu gabe da iparraldegaz egiten dugun alkartruke esan dagigun lan bat, ezta? Guk getxoke, getxora iparraldea ekarteko asmotan, ezta? Egoa eta iparra batzeko helburua eta euren kultura, artea, errealitatea eta ezagutzeko asmotan. Vale, y por último, en Euskara Merkataritza, ¿me podrías recordar exactamente ese programa en qué consiste? Hori da, Euskara Merkataritza da, euskera gure komertzioetan, ostalaritzan eta presente egon daiten kanpaina bat. Eta hor jartzen dut, baliabidea jartzen deutzegu, zitzulpenak edo kanpaina, rotuloak eta holango gauzak euskeraren presentzia be, gure ostalaritza eta komertzioko paisaian egon daiten bere bai, eta holan jendea gonbidatu euskera erabiltzera espazio horretan. Gracias. Ya, Carolina, por favor. Con lo que han preguntado, ya tengo todas yo. Vale, gracias. ¿Listo? ¿Ya? ¿Definitivo? Si sale. Venga, agur. Agur, eskerrik asko. Bueno, hor eskaletan daukazue, arlo honen osoko arduradun teknikoa, Ainara Ugaldena, ezin izan datorri, berare bajan dago, eta Ainara. Ez dute lehen esan, baina Ainara Ugalde, arlo honen arduradun teknikoa dena, ezin izan datorri bajan dagoelako, bale? Baina, bueno, arduradun teknikoak gastoen arduradunak etorri tezke, eta Ainhoa, Javi, egunon, zuen txanda. Nahi duzunean. Egunon. Bueno, tienen todos ustedes la documentación, por lo tanto, bueno, pues estamos abiertos a cualquier duda que puedan plantear. Y solo quisiera resaltar, bueno, como bien ha dicho al principio el concejal de Hacienda, las partidas que recogen de los presupuestos participativos, las acciones que se van a llevar a cabo el año que viene y la dotación que se hace de 200.000 euros para el Getxutzukun, que se desarrollará a finales de este año, y acciones que se irán desarrollando en el año 2022 del nuevo plan de comunicación institucional. Pues, no voy a exponer en principio. Vale, no, a ver, galdera badago arlo honetan? Ibon mesedez bai, gero, beste taldekoak ere galderak egin nahi izango dituzu gero? Zukorira, bale? Eta, bale. Vale, Ibon mesedez? Bueno, igual pizkat nahaztera ninaz, baina lehenengo gauza guk bai eskertuko genuke fitxa horiek hobekien betetzea, edo hobeto esan da betetzea. Aurrean ikusi dugun bezala fitxak nolabait ematen digu informazioa, helburua edo egingo diren ekimen nagusien inguruan, kasu honetan hor irakurtzen dugu, euskera irakurriko dut, tresna eta zerbitzuen bidez informazioaren zabalkuntea hobetzen jarraitzea, bale, oso. Baina hori gauzatu beharko da ekintza batzuetan eta neurtzaile batzuek. Eta zakau horren inguruko ez. Hemen adibidez guri interesatzen zaigu aurten egindan edo burutu dan informazioari buruzko edo udal honek kanpoko informazioari buruzko egiten duen azterketa lan bat, eta horietarako hainbat bilera egin dira herritar eta udal taldeekin, eta jakineko genuke adibidez hori non gauzatzen dan, edo hori non geratzen dan, edo plangintza edo azterketa horretatik ateatako ondorioak non daude. Ez dugu ikusten fitza horretan, orduan bai eskatuko genuke hori, eza. Hainbat fitzetan, karo, zuke aipatu dituzu hainbat gauza ez da lehenengo fitxa, beste gauza batzu sartu dituzu ondorek,
Horren, batzuetan ikusten dugu, beste batzuetan ez, baina bai eskartuko genuke batez be hori. Hau da, guri lana eskatzen zegun bezala, lana ondo gotea, eta lehen esan dudan bezala Euskara Arloko fitxa ondo beteta zegoela, kasu honetan ezin du gauza berdina esan. Horren jakineko genuke batez be, egin den azterketa horren emaitza zein izango da, eta hemen esaten dan, continuar mejorando edo hobetzen jarraitzea erramienta eta zerbitzuen bitartez zeintzuk izango diren. Hau da, Getxoberri aldatzeko asmori dagoen, irrati aldatzeko asmori dagoen, weba aldatzeko asmori dagoen, sare sozialen kudeaketa asmori dagoen, ez dakigu ezabez. Continuar mejorando oso... Javi, eso que... Sí, lo que le comento es que el plan que lo acabó la empresa lo estamos volviendo a analizar porque ya están todas las acciones, un cúmulo de acciones que tenemos que priorizar y evidentemente algunas de ellas van a ser, se necesitan de una dotación externa y otras no, pero estamos en el proceso de revisión de todo y una vez que se ha revisado pues será presentado y dentro de las acciones evidentemente muchas parten de los resultados de la propia elaboración del plan. Entonces, cuando se tenga el documento, pues ya se compartirá. Baina, orduan aurrekontuetan, ezakagu partido bat esaten duena, esate baterako, plangintzaren ondorioz ateratako edo erabakitako neurriak garratuko direla. Oso informazio gutxi daukagu arlo horatean. Eta gero beste galdea badaukat, adibidez, hemen estudios de opinión jartzen du eta hori komprometitutako edo trakto sucesibo bezalako kontratua azaltzen da, dinot, ezke kalitatera pasatu dezaket? Bai, hori kalitatean dago eta kalitatean gero teknikari etorriko da eta... Bale, barkatu, ezke... Beste arduradun politiko tekniko da. Ezke ez dakit zehazki noraino joan gara horretan, zen ni pentsaten duen, lau eratzi... Horri bakoitzean, horri bakoitzean hor dago arduradunak nortzu diren. Bueno, egin galdera eta esango dizugu, ia gero erantzun bardan edo haintze bertan. Ez, bale, itxarengo dugu. Osea, oain esan da bakarrik, amen, arloak da garatu dugu. Vale,Ederto. Carolina, ¿mesedes? Bueno, muy concreto, a dar explicación, creo que lo que nos quieren dar a entender es que el aumento de esta partida, que tampoco es un aumento muy grande, pero que el aumento de esta partida concretamente se obedece a las adaptaciones, a la puesta en marcha del plan de comunicación. Eso es lo que estáis incluyendo en la partida, que para mí aumenta más de todas, que es el de servicios y asistencia, una que se llama servicios y asistencia, o hay concretamente otra cosa. ¿Puedes especificar un poco más esa partida, que tal y como lo has descrito? Sí, es que el nombre que has dicho no sabemos si obedece exactamente a... Independientemente de la partida, básicamente es que si vemos que hay un aumento que creo que es cercano a los 19.000 en el total, entonces lo que queríamos saber es si hay alguna acción específica con nombre y apellido. Pero es una partida de contratación externa. Sí, de comunicación. Igual el nombre no es contratación externa, pero lo que sí me gustaría entender es que si esa subida total del área, creo que es más o menos 19.000, obedece solo a esa adaptación o si hay alguna acción concreta con nombre y apellido que se vaya a hacer con ese dinero de más. Es la pregunta. No, pero en el área completa, en el área completa. No, pero los 19.000, estás hablando de esta partida subida de 19.000, o sea, de todo el área. De todo el área, sí. Viene desglosado ahí. Espera, Yanire, espera, es que esa a ver, es que la pregunta es que, vale que viene desglosado, pero no sé si nos pasa un poco como le pasó a Ivonne, que como en algunas áreas es verdad que hay un detalle más específico de para qué es cada cosa, o sea, para qué es cada cosa después, en el futuro, cuando la vemos nosotras
Pero para que te podamos entender lo que estás preguntando, estás hablando del incremento neto de la partida. Pues, por cerrarla, ¿el incremento neto de la partida se debe exclusivamente a la adaptación al nuevo plan de comunicación o hay otra acción concreta? Bueno, ese es el incremento principal, entiendo, el de las acciones que se van a desarrollar con el plan de comunicación. Luego viene neteado con otras disminuciones, pero... ¿No está diciendo el 19 de estos capítulos, el 1 de retribuciones? Este es el 49. A ber, nik uste dut nahaztu direla, aurkezpenean nahaztu direla bi partida desberdin eta hortik dator arazoa. Nire ustez, aurkezpenean nik pentsatzen duen aurkezpen hau izango zala bakarrik informazio eta komunikazio arloko kontuak. Eta hori da fitzan datorrena. Baina gero, zuk aurkezpenean aipatu getxo txukun eta guzti hori, eta hori beste partida batean dator. Baina ardoa un teknikoak eta politikoak berdina dira, horregatik... Berak egin duen aurkezpena da ardoa guztia dena. Ez, bi partida horiena, o sea, bi programa horrena. Vale. Es que mi programa... Realmente la pregunta que es prácticamente para técnica, para aclararme. Sí. Bueno, pues... Sí, la partida que varía es la que han explicado. Asumo que toda la subida de comunicación obedece a la adaptación. No. Al plan, no. Vale. Es que tú estás hablando de un neto y hay más partidas que se han explicado. Pero bueno, si quieres más detalle, dinos exactamente. Al no concretar exactamente, se complica la respuesta. Pero si queréis, tenemos tiempo de aquí a las preguntas. La reduzco lo mínimo, entonces. La partida de servicio de información y comunicación entera, la completa que acabáis de explicar, quitando calidad y quitando todo lo que tiene que ver con participación, nos habéis explicado que ese aumento que registra, que es verdad que no es un aumento muy grande, es por la adaptación al resultado del diagnóstico de comunicación y a las acciones que se van a hacer. ¿Es solo por eso o hay algo más dentro de esta...? No, de hecho lo que aumenta esa partida es superior a lo que aumenta, o sea, lo que aumenta esa partida en concreto es superior a lo que aumenta el programa. Vale. Sí, ya. ¿Pero qué tiene que ver? Tiene que ver con el resultado del estudio que se hizo de comunicación todo, ¿o no? Pues no sé, ahí no, si tienes alguna... Esa es la pregunta que tengo solamente. Creo que, para empezar, no estamos entendiendo muy bien a qué estás llamando tu partida. Yanira antes me ha enseñado, los 19.000 que tú estás diciendo, realmente son el incremento neto que hay en el programa 4910. Considerando capítulo 1, capítulo 2 y todo. Entonces, el capítulo 1 queda fuera, porque, o sea, quiere decir que no hay nada que explicar en ese programa, o sea, salvo el incremento del 2% y demás. Y en lo que se refiere al capítulo 2 es que la variación es cero. O sea, lo único que hay en ese programa es el tema de la información deportiva. Y sigue como siempre. Y luego, parece que la variación es impersonal prácticamente. En este programa no hay nada. O sea, que entiendo que tu pregunta, si tienes, se referirán ya a otro tipo de cuestiones. Pero ya entendí por qué es el aumento general. Ya está. Sí. Gracias. Vale, entendido. Vale. No, yo os confieso que no he entendido muy bien lo que hemos debatido, pero si tú te quedas conforme, me quedo conforme también. Y bueno, Vale, ondo ulertu badut horreduan, orain ez dugu bakarrik lau bederatziehun partidaren inguruan aritzen, baizik eta galderak egin ditzakegu baitare 9.400 eta 9.500 partiden inguruan. Hori da galdera. Galdera biek orain egin ditugu, ala gero egingo ditugu. A ver, orain, egiazakizuna, Esos son los de participación. Se pueden formular preguntas de todo el área 1, excepto informática, que es el 9205 el programa, y calidad, que es el 9206. Porque aquí está Javier, que lleva toda la parte de comunicación y transparencia, y las dos concejalas. Eso es. Vale, osando. Orduan galdera bai dauzkat. Vale. Zergaitik igotzen da, publicaciones y publicidad y propaganda partida 14.000 edo ia 15.000 eurotan. Hori da galdera bat. Zergaitik agertzen da, partida bat ditzen dela, organismos autónomos 250.000 eurokin. Zertan banatzen da, infraestructura y urbanización izeneko partida hori, eta igoera 315.000 eurokoa da. A ver, que no se está, que estás, barkatu dugu, baina galdera asko egiten ari zara, gero zurrumurrak entzuten dira hortik, eta ez ari gara entzuten ondo, galtzen zara. Bai, eta banan erantzun dugu, bale? Ainoak erantzun joango zara erantzuten, eta... Bai, bizedez, egingo galdera, bai? Que hay no. Si tú tienes ahí, sí. Vale. La primera, ¿cuál era? Lo de los 75.000 euros de la publicidad. Sí.
Vale, en el programa 9240, Sí. vale, en ese programa lo que está incluido este año son 125.000 euros de plan de comunicación relacional, que yo te puedo decir, o sea, en qué consiste, te lo comentará la gente del área. Sí, se lo he explicado hace un mes, está explicado. Es lo que han explicado al principio, sí. Hay una gran variación con respecto al año pasado porque este año incluye en adicional los 125.000 euros del plan de comunicación relacional y en el 2021 estaban incluidos en esta partida 60.000 euros de presupuestos participativos del tema de la campaña de comercio. Esa es como la variación, digamos. Más 125.000 menos 60 que no están incluidos el año pasado. En la 22603. Entonces, lo que dices del plan de relación comunicacional son las consecuencias del plan de comunicación que habéis hecho ahora. Sí, es lo que ha comentado Ainhoa Galduroz al comienzo de la presentación. Eso sí las he entendido, ¿no? Vale. Bueno, así está aclarado ya completamente. Y bigarren galdera, Ivonne Meses. A partir de organismos autónomos. A partir de organismos autónomos. En el mismo programa. Son los presupuestos participativos. Los 250.000 euros es la transferencia, o sea, había unos presupuestos participativos que eran más actuaciones en tema de cultura y esto te va a decir más. Entonces, esa es la partida que corresponde a... Claro, está clasificado ahí porque donde aterrizan los presupuestos participativos es en esta partida presupuestaria, pero va a una transferencia a la hora de cultura para que desarrolle esa acción. ¿Vale? Que es quien tiene que desarrollar esa acción que ha elegido la ciudadanía. ¿Y los 875.000 restantes también son de presupuestos participativos? Sí. ¿Cuáles, perdona? Obras, infraestructuras. Sí, eso es. En la misma partida. Eso es. ¿675 has dicho? 875. Sí, es así. Bueno, todo no. Parte es de Chechucún también. Sí, bueno, que eso es otra parte. Sí. Son los 200.000 euros de la parte participativa del Guecho Chucún. Son 675 participativos y 200 Chucún. Eso incluye el 1.000.000 de euros de los presupuestos participativos más los 200.000 euros de la participación del Guecho Chucún. Vale, y luego en la partida, y termino, 5.000. Sí. Publicaciones y propaganda, ¿eso es el Guecho Berri? ¿Los 248.000 euros? Sí. Sí, ahí está todo el tema de servicio de impresión, maquetación, distribución. Más folletos, avisos... Vale. O sea, esa es la parte que engloba al Guecho Berri y otras cosas, ¿vale? Y luego ya, esta sí que termino. ¿Por qué el incremento de 20.000 euros en el plan de comunicación participación? De 18.000 a 38.000 en la misma partida. ¿En qué partida? En la partida 925-2277-400. Capítulo Atención a la Ciudadanía. Se incluye una partida de acciones comunicativas con la ciudadanía de 20.000 euros. Esto se explicará la... Sí, estimamos, o sea, poder llevar a cabo y desarrollar el año que viene una serie de acciones que ayuden a fomentar la participación. Principalmente eso es lo que está Vale, ¿algo, Simón? Vale, Javier Mesés. Sí, a ver. ¿Puede repetir el programa, por favor? El 9240. Perdón, sí, que no había entendido la megafonía, perdón. Vuelvo a repetir. Capítulo 92040, la última partida 2270700, dotado con 20.000 euros, que son 10.000 para consultoría y otros 10.000 para asistencia técnica. ¿Nos podrían algún dato más? Podemos decir, esto obedece a la nueva persona, está al cargo de... ¿Perdón? ¿A la nueva? A la nueva responsable del área de modernización. Sí, se trata... Hemos creado, a petición suya, un programa de administración general en el área para, bueno, pues con esta dotación presupuestaria para la realización de determinados estudios técnicos de asistencia y demás.
O sea, nuevos estudios que no se hacían. Sí. No había una responsable, entonces Vale, es petición de ella. de acuerdo. Luego, informática no es aquí, ¿no? Calidad creo que tampoco. No. Vale. El 92400, transparencia y participación ciudadana, sí, ¿no? Sí. Vale. Hay en la partida que se han referido de los 250.000 que van al aula de cultura, pone programa extraordinario para la reactivación sociocultural. Y luego habéis dicho algo como que dependía de lo que ha hecho Chukun. Exactamente, el programa extraordinario para la reactivación sociocultural, ¿en qué va a consistir? Esto es, esto viene derivado de los presupuestos participativos que daban esa acción y la tiene gestionada en la aula de cultura, y ya se explicó los consejos rectores, son 250.000 euros que van, pues bueno, con varias acciones que obedecen a esa orden de la ciudadanía a través de los presupuestos participativos, pero los gestiona el aula de cultura. Vale, bien. Luego pasamos ya en ese mismo capítulo a infraestructura y urbanización 875.000 que ya hemos hablado. En primer lugar, yo según he visto, eso iba a suponer la construcción de un parque que nos gustaría saber, a ver si se ha decidido qué parque va a ser. Y luego hay 250.000 dedicado a los paseos por el litoral. ¿A qué paseo por el litoral o a qué se refieren? Esto, cuando venga la explicación del área de infraestructuras, que es que lo ejecuta, te puede decir el detalle de ambas preguntas. Que viene aquí. Sí, pero Capítulo. Sí, viene ahí, pero quien lo ejecuta es infraestructuras. Te estoy enseguida, si podemos avanzar, vendrá el área de infraestructuras y lo puede escribir con más detalle. Por último, en atención a la ciudadanía, la partida de 38.000 viene 18.000 para formación ciudadana en participación y 20.000 para acciones comunicativas para la ciudadanía. Habéis dado una explicación, pero que me resulta un poco corta. ¿Se podría concretar un poquito más en qué consisten estas dos actuaciones? Javier Ainhoa. Sí. A ver, la primera de las indicaciones es, pretendemos seguir, ya se hicieron anteriormente acciones de formación en la participación, pero tenemos que seguir. No es un tema muy novedoso y hace falta con el tema de la participación. Y luego está relacionado con ello el que podamos hacer una comunicación en ese sentido muy eficaz, lo más eficaz posible para fomentar la participación. Son dos cosas que se unen. O sea, todo ello está para fomentar la participación. Sí, ¿no? Eso es. Y de hecho hay, también, cuando desarrollamos y diseñamos alguna campaña, pues campaña relacionada con participación, ¿eh? Vale. Entonces, hemos quedado que lo de las inversiones de los 875.000 nos lo van a decir en infraestructura. Lo pregunto, sí, a ver, la parte, quien ejecuta esas infraestructuras, lo que es inversión es infraestructuras. Entonces, lo que nos puedan aclarar ahí, nos lo aclaran, que es la parte ejecutora. En esta partida de atención a la ciudadanía, en la explicación habláis de un call center. En la explicación de las partidas dice pequeño, con todo entre las 92 y 50. Habla lo dice pequeño, call center, o sea, entre las diferentes cosas que hay. Quería saber a qué os referíais con el call center. El call center es una de las acciones más de atención ciudadana y en el marco de las acciones que vamos a desarrollar, que se están desarrollando para favorecer la atención ciudadana. Se trata de un sistema telefónico a través del cual no solo, vamos a decir, llamas y te transfieren, llamas y te informan, pero también llamas y te pueden hacer determinadas gestiones. Eso es una acción más de atención ciudadana, ¿vale? Y eso es bueno, técnicamente se denomina así call center, ¿vale? Era por saber por qué aparecía ahí simplemente, ya está. Vale, gracias. Vale, bueno, una pregunta final. La partida, por ejemplo, de hecho Chukun, por decir una, es la 601, esa no está incluida, no está comprometida.
Pues si está metida que no está comprometida, es que no está comprometida. No, es que aquí no aparece reflejada. Aquí aparecen reflejados los gastos del número de las partidas del capítulo 2. Es el capítulo 2. Y la otra es capítulo 6. Sí. Entonces son también partes de inversiones de las que podemos disponer si queremos hacer enmiendas. Están financiadas con deuda. Si están financiadas con deuda, tiene una aceptación a inversión. Se puede disponer, pero otro destino que sea también inversión. Esa financiación, si es con deuda o no, viene en el anexo de inversiones. No, viene en la norma municipal de ejecución presupuestaria en el artículo 15. En la base 15 de la norma municipal de ejecución presupuestaria se detallan los destinos que suponen ingresos afectados, que son la deuda, los 6 millones de endeudamiento, y los obtenidos con la enajenación de parcelas, patrimonio municipal del suelo, que son 3,6 millones, creo, y vienen y se detallan los destinos que en el presupuesto de gastos están financiados con esos ingresos. Luego, como son ingresos finalistas, se puede cambiar el destino, pero dentro de esos mismos fines. Artículo 15. Las partidas de inversión financiadas con deuda solo se podrán cambiar a otro destino de inversión también. No se les puede cambiar a un destino de gasto corriente. Y las partidas de gasto PMS financiadas con la enajenación de PMS solo se podrán cambiar a otro destino que también cumpla con las condiciones de la calificación de PMS. Vale, o sea, la norma determina qué parte del derecho txukun. No determina, bueno, no, vamos a ver. En la norma hay que contrastar si esa partida de derecho txukun, que es una 6, tiene financiación afectada, que es deuda. Si está en ese listado, sí, pues mira. tiene financiación afectada, que es deuda. Esa está incluida, ¿no? Partida por partida. En este caso sí. Esa está incluida. Con lo cual, lo que tiene es esa, si se da de baja esa, hay que destinarla a otra inversión que se pueda financiar, que también va a estar supeditada a ser financiada con deuda o, en su caso, con la incorporación del remanente. De las mismas condiciones. Podemos sustituir esa partida por otra inversión. Si es otra inversión que nosotros estimamos. Eso es, sí, podéis, pues esa enmienda es factible, en principio. Vale. En ese artículo 15 que ha mencionado el interventor al comienzo es donde viene detallado cuál es la financiación de esas inversiones en las condiciones. Además, lo he dicho al comienzo de la exposición también, cualquier duda concreta tenéis ahora unos días para poder trasladarla al departamento de intervención que tienen parte de su jornada laboral distribuida para poder atender eso con toda solvencia. ¿Vale? Ba, eskerrik asko, Javi, Ainhoa abisatuko dizue, bai, ekarmeni mesedez, jari hemen bertan dago, o sigui, eskerrik asko, Javi. Sí. Bai, informática. Informatika ja nire ozio zinegotzi moduan, eta Carmen Arania etorriko da gastu horren ardura duen tekniko moduan. Ya. Sí, pues... Hoy vas a hablar. No, pero el sábado no tuvieron ni seitas en casa todo el día. A la tarde pasé por allí para decirle algo, porque tuvimos el fin de semana de rodería. Sí. Igual el domingo, igual sí. Hermano, tutoría. Vale, Yanire, bueno, Mercedes, sí. así la cosa altera modo. Bueno, pues empezamos. Vale, bueno, solo comentar que dentro del Departamento de Informática seguimos trabajando en mejorar la prestación de los servicios municipales, queriendo optimizar así la estructura y el régimen de funcionamiento interno y para conseguir, ¿no?, los objetivos de mejorar los servicios prestados a la ciudadanía, cara a la ciudadanía. Entonces, bueno, pues directamente, si queréis, pasamos a las preguntas, a las cuestiones que tengáis dentro de este área. Vale, Carolina, ¿vas? Sí, a ver, como es una partida, aquí aumenta más o menos en 242.000, me parece, y en este caso, informática en general. Y la pregunta que más tengo es sobre el tema de accesibilidad a la web, puesto que se menciona explícitamente. Nos gustaría saber exactamente esto en qué consiste. O sea, que yo tengo 9205 informática, entre el desglose que poníais aquí,
habían varias partidas que aumentaban. Entre eso se mencionaba el tema, no como partida, sino entre las explicaciones, accesibilidad de la web. Antes lo pregunté igual en otro lugar, yo creo que lo encontré aquí. Quería saber qué me contáis. La del área 9205 informática. Bueno, área 9205. A ver, tengo que esta partida, o sea, de 9205 informática, sí, que sube en global más o menos 242.000 euros. Ya se refiere al programa 90. Programa 9205, exacto. Entonces, entre las explicaciones al motivo aparece un ítem donde hablas de la accesibilidad de la web. Me gustaría saber ese procedimiento cómo va a ser, básicamente pues porque sabéis que en comisión siempre hablamos del tema de mejorar la web, siempre nos decís que que se está con ello, pero al ver que hay unas cantidades reflejadas, nos gustaría saber algo sobre ese proceso. Bueno, que si vais a cambiar la web y la vais a arreglar me parece maravilloso, pero bueno, quiero saber qué es lo que se está planteando. Bai, sakatu dotoia eta, vale, eskerrik asko. Bueno, a ver, la accesibilidad de la web, efectivamente, se está trabajando ahora mismo en ello y se seguirá trabajando a lo largo del año que viene. Se está haciendo una remodelación del diseño de la página web, trabajando en colaboración con el área de comunicación, que son los responsables de los contenidos de la página web. Y seguramente lo que se ha contemplado como un posible incremento del coste en cuanto a informática es la implantación de herramientas que nos permitan verificar y mejorar la accesibilidad de la página web. Hay herramientas informáticas que nos permiten detectar fallos, porque la página web al final es muy amplia, tiene muchas páginas, mucho contenido. Entonces, hay herramientas informáticas que nos permiten detectar fallos en cuanto a la accesibilidad de la página web y corregirlos. Gracias. ¿Para esto hay algún plazo aproximado? O sea, ¿va a ser a lo largo del año? ¿Va a ser en el primer trimestre, segundo? ¿Sabemos algo de cuándo será? No está fijado un plazo determinado, pero esperamos que en el año que viene pues, esté disponible ya el nuevo diseño de la página web. Bueno, en esta misma tenemos la de estudios y trabajos técnicos. Sí. Aquí se habla que estas, pues no sé si por eso, mantenimiento mejor de aplicaciones, mantenimiento básico, etcétera. Tiene una pequeña subida, queríamos saber a qué se debe el aumento de esta partida. De esta partida programa, cuenta. La partida 22.70.700. Bueno, esta partida, normalmente aquí lo que se consigna son mantenimientos de diferentes aplicaciones, de diferentes aplicaciones tanto desarrolladas con recursos propios como desarrolladas por terceros, por diferentes terceros, o como paquetes de aplicaciones que se han comprado o licencias de algunas aplicaciones que vienen detalladas ahí, ¿vale? Entonces, a medida que vamos disponiendo de más aplicaciones y más productos, digamos, pues el mantenimiento pues, se incrementa algo. Y en la misma medida, la de cánones y arrendamientos, que también tiene alguna subida, pues lo que quiero saber es qué diferencia hay en esta partida, en esta cuenta con diferencia del anterior. Cánones y arrendamientos, ¿te refieres a alquiler de material informático y de comunicaciones? Sí, esa misma. Bien, ha tenido un ligero incremento porque ahora mismo tenemos un contrato para el equipamiento de microinformática, tenemos un contrato en renting que finaliza al finalizar el año. Y para el año que viene se está ya tramitando un nuevo contrato que en vez de ser en modalidad de renting es un leasing que tiene la ventaja de que a la finalización de ese contrato pues el equipamiento informático queda en propiedad del ayuntamiento, cosa que ahora no ocurre y bueno pues nos puede suponer un problema en caso de que el equipamiento, o sea la adjudicación y la ejecución del nuevo contrato se retrase. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para evitar eso de cara al futuro, lo que hemos hecho ha sido sacar un contrato en modalidad de leasing, aparte de que
no solo eso, sino que en ese nuevo contrato pues se han mejorado un poco las prestaciones de los equipamientos, se han incrementado los equipos porque cada vez tenemos más puestos de trabajo y más necesidades de equipamiento de microinformática y por lo tanto se ha incrementado esa partida ahí. Vale, eskerrik asko. Beste norbait, bai, Igon, ese es. Sí, yo solo voy a pedir una cosa. Yo me considero un tecnotorpe notable. Entonces, por ejemplo, microinformática, ¿qué es? ¿El ordenador de sobremesa es microinformática o un móvil? Vale. Es decir, entonces, como me considero que igual no es cuestión de detallarlo aquí, pero sí, a mí me gustaría saber mantenimiento anual Telerik. No tengo ni idea de lo que es el Telerik, ni el Respol, ni el Coordinatum, ni el Nitro, ni el Seneca, ni el Decidir, ni el IDOC. El Visual Studio Profesional sé más o menos de qué va. Todas esas aplicaciones que se detallan aquí, que están muy bien, por eso digo que igual no es el momento aquí, que a mí si me dais un email que diga, esta aplicación se utiliza para esto, no hay nada más, no funciona, pero yo no tengo ningún inconveniente. Me lo imagino, y Mail Store, pues por el nombre, pues también lo puedo pensar, pero OnClone y Open Manager... Sí, yo entiendo que son conceptos un poco difíciles de a ver, es que para alguien que no sepa, pues no sabe lo que es eso. Pero claro, nosotros aquí en las hojas del presupuesto tampoco tenemos una explicación. Yo tengo un documento explicativo donde se explican esas cosas, para qué es cada cosa. Y bueno, yo puedo aclarar. ¿Tienes el documento? ¿Nos lo puedes remitir? Exactamente, con ese documento a mí me sigue claro, ¿no? Nosotros no podemos valorar tampoco si se lo puede remitir, por favor, a Cristina como secretaria de la comisión, y nos lo hace partícipes a todos los corporativas y corporativos. Sí, perfecto. Y solo una pregunta. Hay un presupuesto de soporte para la celebración telemática de los plenos. Sí. ¿Esto qué es? ¿Por SIA? Sí, sí es por si acaso, porque cuando yo elaboré el borrador del presupuesto todavía se estaba haciendo de esa forma. Ajá. Y no se sabía cuánto tiempo se iba a seguir necesitando ese soporte. Entonces, y no sabemos si va a ser necesario. Y no sabemos, porque visto cómo van las cosas, pues entonces, bueno, pues por si acaso había que mucha parte del presupuesto que hacemos es un poco es una previsión. Luego algunas cosas se cumplen y otras no, porque depende mucho de cómo vayan las cosas y cómo evolucione todo. Y este caso pues es uno de ellos. Vale, Javier, ¿Meses? Sí, yo tenía una pregunta muy sencilla. La verdad que yo tampoco entiendo nada de informática, entonces toda esta explicación me la creo y seguro que es así. Lo que sí me gustaría saber es por qué de repente quiere decir este año, en la partida 2270700, seguro que tiene que ser, no lo pongo en duda, ha subido un 22%. Y por otro lado, en ese mismo capítulo de informática, en el apartado en el apartado de gastos de aplicaciones informáticas también vemos un aumento del 18%. No pregunto nada sobre la inversión porque entiendo que lo que se va a comprar es porque hay que comprarlo. Entonces, bueno, pues habrá que comprarlo, no digo que no. Pero ¿ha habido algo que nos haya motivado a que estas dos partidas que me he referido, la 227 y la 644 de gastos de aplicación, hayan subido tanto este año? No lo pongo en duda, que tendré que... Sí, no, a ver, un poco lo que comentábamos, cada vez disponemos de más aplicaciones y cada vez necesitamos el mantenimiento de esas aplicaciones se incrementa. Vale. Concretamente en la partida 2270 sí que es cierto que hay una partida que no ha estado incluida el año pasado, que es una solución de ciberseguridad, que bueno, llevamos mucho tiempo queriendo o necesitando hacerlo, porque esta partida incluye algunos trabajos y productos encaminados al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Entonces es un tema que pues para nosotros es muy importante porque garantiza la seguridad de todo el sistema de información municipal. Entonces es un importe alto lo que se ha presupuestado ahí, son 80.000 euros. Y bueno, pues eso puede haber incrementado un poco por ahí. En cuanto al capítulo 644, bueno, pues también se ha puesto ahí un software de control remoto, inventario y despliegue de software,
del cual disponemos actualmente de un software para eso, que se ha quedado obsoleto, y hemos decidido que hay un software mejor, sobre todo de cara al inventario del equipamiento, que cada vez nos cuesta más, digamos, gestionarlo y controlarlo, y bueno, pues creemos que es necesario, y eso es lo que ha incrementado también un poco esa partida, son 70.000 euros. De acuerdo, muchas gracias. Vale, Kerman, eskerrik asko. Vale. Hor, Iñigo Bilbao abizatuko diozu, mesedez, atrezatzean. Ahora vamos a calidad, ¿no? Ahí. Iñigo, egunon bai? Vale, Yanire, mesedez, zurea hitza. Bueno, dentro del marco del Departamento de Calidad, pues se trata de mejorar y facilitar el acceso a la información municipal pues cara a la ciudadanía y se deben de realizar pues algunos cambios, algunos proyectos necesarios para disponer de una administración más cercana, eficiente y sobre todo simplificando los trámites telemáticos. Por eso ahí en una de las partidas está la aplicación de criterios de lectura fácil en la guía de trámites, que se trata de simplificar de alguna manera los trámites, los trámites que tiene que hacer el ciudadano para gestionar las cuestiones que tengan con el ayuntamiento. Y sobre todo ahí es donde viene el cambio, o sea, el incremento del presupuesto del capítulo 2. Si tenéis alguna cuestión. Bai, hor lehen pendiente geratu da Bilduk egin duen galdera bat estudios de opinioni buruzkoa. Bai. Eta gero Karolinak hartu dago hitza, eskatu dago hitza, eta Alderdi Popular Javier, bueno, vale, de momento no, vale. Pues empezamos por Ivo, la que tenías pendiente, y si tienes alguna más, edo... Bai, horre aipatzen da realización de estudios de opinión, okerrez bagaude, azterketa horiek 2 urtean behin egiten ziren udaletxe honetan, aurten egin baldin bada ez dugu ulertzen zergaiti 2022 urtean beste bat egin behar dan, eta gainera agertzen zaigu, 30.000 euro agertzen zaizkigu, segidako tratuko kontratuen arloan, hau da, suposatzen da, hori kontratatuta dagoela, eta gainera jartzen du hor konprometitutako gastua, baina gero ordea ez zaigu gehigarri honetan azaltzen. Eta bigarren kapitulukoari dagokio. Orduan jakin nahi dugu zein da horren helburua eta egoera. Hau da, zer egin nahi den horrekin eta benetan kontratatuta eta konprometituta dagoen, ala ez. Azkenengo galderatik hasiko naz, agian izan da nik erratuta edo hor jarri dudala zutabe horretan. Hain zuzen, kontratatuta ez dago, hori da lehenengo erantzuna. Perdón, ¿puedo intervenir aquí? Quiero decir, puede haber incoherencias que realmente no son incoherencias entre las fichas del presupuesto y lo que hay aquí. En las fichas del presupuesto, en la columna de gasto comprometido, se supone que es lo que va a tener una contratación distinta de contrato menor u otra vía. Eso no quiere decir que esté contratado al día de hoy. Íñigo puede tener este proceso en licitación y no estar adjudicado. Aquí está lo que está adjudicado. O sea, hay muchas cosas en gasto comprometido que están con los pliegos autorizados. Y aquí no lo vais a ver. Aquí solamente es lo que está contratado y por la parte del contrato que está en vigor. Es decir, porque se va a dar el caso. El servicio de ayuda a domicilio. El importe total de servicio de ayuda a domicilio pueden ser 2.300.000 para los 12 meses. ¿Vale? Pero el contrato en vigor acaba en mayo. Lógicamente, el responsable del área aquí consignará todo el importe que necesita para sacar luego otra vez la licitación. Aquí, en cambio, solamente tendrás la parte de crédito
que está comprometida en el contrato en vigor hasta mayo. Es un compromiso legal, digamos. Son dos compromisos diferentes. Uno el compromiso por eso va a ser de gestión y otro el compromiso legal. Eso ya lo entiendo, ya lo he visto aquí. De hecho, hay que no es una desconexión. O sea, por ejemplo, esto ocurre con el contrato de jardinería, que ya está adjudicado y no aparece como comprometido. Ahora, para que nosotros tengamos unos criterios unificados a la hora de hacer las enmiendas, que tienen que ser tan rigurosas en su configuración, entiendo que lo que aquí no aparece comprometido, nosotros podemos asumir que no queremos hacer el contrato de jardinería porque no está comprometido a fecha de ahora, lo que supondría estar sin jardineros, de acuerdo, pero lo podemos asumir de aquí. No habría ninguna opción, ningún obstáculo jurídico para que esa enmienda salga adelante. Otra cosa es la valoración política que hagamos de no tener jardineros o basureros o estudios de opinión. Eso sería otra cuestión. Hace la puntualización, Nuria. Efectivamente es así, ¿eh? El planteamiento es correcto, ese es el detalle, son créditos en principio disponibles, pero bueno, pues el ayuntamiento lo que ha indicado ahí no, eso implicaría que efectivamente si esa enmienda se vota y prospera, pues hay un riesgo de que un crédito destinado a un servicio esencial pueda caer, pero puede ocurrir, porque en tanto no haya adjudicación, no hay compromisos adquiridos, luego está disponible. Hasta el momento en que se adjudica el contrato, aunque esté en licitación, el ayuntamiento tiene posibilidad de desistir del contrato o no adjudicar. Entonces, eso es así. ¿Qué ocurrirá? Que en el informe concreto para esa enmienda se advertirá de esa circunstancia, se advertirá simplemente de que eso supone que se ha caído, vamos a decir, del presupuesto a un crédito destinado a un servicio esencial y que no se va a poder prestar porque no se queda sin cobertura. Eso se expondrá en el informe, pero se la enmienda puede prosperar. Pero se puede someter a votación la enmienda informada en ese sentido. ¿Me he explicado, Ivonne? Sí, no, eso es lo que quería. Entonces, sí. Vale, yo entiendo. Sí. Se someterá a votación, pero en el informe se hará esa advertencia, en el informe de las enmiendas. Vale. Y una última matización. Esto es una foto fija a la fecha en la que hemos entregado la documentación. En el entretanto sigue habiendo adjudicaciones, juntas de gobierno y demás. Eso es lo que iba a decir ahora. Es posible que algo que hoy no está aquí, cuando vosotros vayáis a poner la enmienda, os digamos que está comprometido. Por eso sí que tenéis la posibilidad de, en el periodo de interponer las enmiendas, de consultar con intervención si ha habido alguna modificación, para que vayáis a tiro hecho, si queréis. La sugerencia no es más lógica que cuando se produzcan esas modificaciones se vayan comunicando, porque la disponibilidad de recursos de los que nosotros tenemos para hacer enmiendas que luego no van a ningún lado es mucho más limitada de la disponibilidad de recursos que tiene el ayuntamiento para comunicarlos. Oye, se ha firmado este contrato que afecta a esta partida y que ya está tal. Estamos hablando de un supuesto muy residual porque generalmente aquí están los tratos sucesivos y generalmente van a estar afectados por un contrato que está adjudicado y estamos hablando de un plazo temporal muy corto, porque eso podríamos hacerlo durante esta semana, hasta el viernes. Hasta el viernes, pues bueno, tampoco tenemos inconveniente en que si nos llega una notificación de un contrato adjudicado, pues os la comunicamos. ¿Y qué ocurre con los contratos que se firman o se adjudican entre que se ha informado favorablemente la enmienda y tiene que ir a pleno? De los que tengamos conocimiento, lo pondremos en ese periodo de informe de las enmiendas, lo pondremos en conocimiento también en el informe de las enmiendas. Diremos, bueno, hasta la fecha se ha tenido conocimiento de una adjudicación con posterioridad al cierre de presentación de enmiendas, con posterioridad al 26, y diremos, y este crédito sí que se considera comprometido, aunque nos ha sido imposible incorporarlo a la información previa al día 26. Pero que van a ser supuestos muy contados, no va a ser... Pues, si hay alguno, se pondrá de manifiesto en el informe. Durante el plazo hasta el día 26 pues se puede comunicar alguna adjudicación que nos llegue hasta el día 26 de noviembre, no tenemos inconveniente en trasladaros las nuevas adjudicaciones que nos estén llegando para incorporar, vamos a decir, este listado, y las que se produzcan a partir del día 26 pues lo pondremos en conocimiento en el informe, otra cosa no podemos hacer. Luego vamos a decir, lo mostraremos o lo pondremos, lo haremos constar en el informe. Pero van a ser, estamos hablando ya de cosas muy o sea, cuantitativamente no pueden ser muchos, vamos a decir, esos supuestos. Ayuntamiento y organismos. Bueno, es el escenario que hay, sobre
sobre este... sí. No he terminado de contestar. La periodicidad, el año pasado os adelantamos y la verdad es que está costando bastante más de lo que pensábamos, que la fórmula con la que se va a contratar va a ser un acuerdo marco. Esto va a incidir también quiero pensar que va a incidir en la periodicidad. La posibilidad de tener un acuerdo marco, por ejemplo, para 5 años, si cometo alguna incorrección, igual luego os lo tiene que aclarar, pero la posibilidad de tener un acuerdo marco durante, por ejemplo, 5 años, se firma ese acuerdo marco y después, para hacer una encuesta concreta, la de población general cada 2 años, pero las departamentales, vamos a decir, sería ideal hacerlo cada 2 años también, pero repartidas en 2 años, es decir, la periodicidad seguiría siendo bienal, adibidez ez dakit, datorren urtean, polizia, arretako bulegoak eta ez dakit zer zerbitzua, eta hurrengoan falta direnak. Orduan, urtero egingo dira inkestak, baina 2 urtero egingo da zerbitzu bakoitzaren inkesta. Eta hori, ez dakit, ez da egongo baldintzatuta, adibidez, kontratazioan dauden lehentasunekin, edo epeak edo betetzeko kapaz garen ala ez. Orduan, asmoa da urtero egotea inkestak, zerbitzu bakoitzeko egingo dira 2 urtero, eta orokorra aurten egin dena, 2 urtero ere egiteko asmoa dago, eta aukera gehiago egingo da bate horiekin oztopoak edo ez edukitzeko. Vale, bai, Carolina, zuk itxaskatu duzulen, ez? Antes de cerrar, o sea, todo lo que hemos hablado era de la 22-76-100. O sea, por no liarme. Sí. Perfecto. Sí, pero es que me quedé con la copla de primero contesto la última, y como la última no era esa parte, ya está. He contestado primero al tema de si estaba adjudicado o no, creo, igual no me he explicado bien, seguramente, pero... Luego, bueno, la explicación que disteis al principio me aclaró bastantes cosas. Pero sí es verdad que se habla, por ejemplo, concretamente de actuación de mejora de respuestas de las AQS. Entonces quería saber exactamente en qué consistía, o por qué se ha decidido cambiarlo, qué pasaba con el anterior, etc. ¿Te refieres, perdona? 25.000 más. El número, ya te lo busco. Vuelve a pasar lo mismo. Estás hablando del importe total de la variación del programa, incluido capítulo 1. Vale, bueno. Realmente aquí lo que quisiera saber es como la respuesta a por qué se ha decidido hacer una mejora en la respuesta de las AQS, básicamente, más que la cantidad. No, eso es un objetivo filosófico, vamos a decir, pero que no trae aparejado un incremento presupuestario. Quiero decir, no se ha decidido cambiar la aplicación con la que gestionamos, es un objetivo de gestión, de mejora en la gestión de los plazos. Hay departamentos en este ayuntamiento que reciben más de 1.300 al año, entonces pues evidentemente tardan más tiempo en contestar, ¿no? Básicamente por la carga de trabajo que supone entrar. Hay algunos que son de respuesta inmediata y los que pues se contestan en 24 horas, 72 horas por parte del responsable o la responsable que tiene que elaborar la respuesta, pero hay otros, pues no sé, pongo un ejemplo, pues había una persona que se quejaba de los decibelios de la campana de la iglesia de San Ignacio. Pues hay que hacer una medición. Quiero decir que las casuísticas a veces no permiten, lamentablemente, una respuesta inmediata, ¿no? Y ahí pues estamos en el continuo esfuerzo, que es continuo, de tratar de mejorar no solo el plazo de la respuesta, sino la calidad de las mismas. Quiero decir, pues que aporten, ¿no? Entonces, precisamente ahí no hay un incremento presupuestario. Comentaba Yanire al principio, y el presupuesto es tan prosaico, o sea, el argumento es tan prosaico como que el año pasado contratamos por primera vez a la Asociación de Lectura Fácil, y la idea es seguir
con ese trabajo que hemos iniciado, que era un pequeño piloto. El año pasado eran 15.000, que no da para, presupuestariamente vamos a decir, para agotar el importe de un menor, y este año pues esos 3.000 más son para no tener que andar rascando después de otra partida que he intentado que estén ajustadas, con lo cual pues esos primeros 3.000 son por esa razón tan prosaica como para que llegue para un menor. Y el otro pues es un tema de hacer un piloto en la documentación y simplificación de los procesos, que está íntimamente ligado pues a lo anterior de la guía de trámites, al proyecto que hay de ventanilla única. Al final pues es un poco el back office de la parte de atrás, vamos a decir, el cómo se tramita, pues tratar de no solo trasladarlo en un lenguaje que se pueda comprender mejor, sino si detectamos que hay partes, tramitaciones de ese proceso que sobran, pues eliminarlas. Eskerrik asko Inigo orduan, urrengo arloa pasatuko gara, gizarte kohesioa, eta Mikel Kerejetaria bizatuko diogu, eta Carmen Díaz badago horkik. Bai, eskerrik asko. Mikel, egunon ondotorria, hor bako zuek. Egunon. Egunon, Mikel, egunon denori. Arlo honen azalpena, aurkezpena, Carmen Díaz zinegotziak emango. Carmen, zurea etxa. Pues nada, explicaros un poquito que en este ejercicio estamos en un nuevo escenario que nos lleva a un camino de recuperación, así como en 2020 irrumpe la pandemia y en 2021 nos permite planificar su abordaje. En este 2022, como en 2021 utilizamos los remanentes para elaborar el Getxo Ekiñes, pues en 2022 pretendemos consolidar parte de las acciones del Getxo Ekiñes, además de aumentar las inversiones y aumentar también el presupuesto de los servicios que conforman el área. Como la dinámica habitual que venimos trabajando en estas sesiones es la de la comparativa, que se ve, deciros que se ve, como habéis podido comprobar, bastante alterada, en parte por el proyecto de modificación de subvenciones del conjunto del área de cohesión social. Así que si requiere mayor explicación o en resolver las dudas, lo que, pues no hay problema en hacerlo. Si queréis podemos ir repasando un poquito cada programa. En la Administración General de Servicios Sociales, igual lo que llama un poquito más la atención es el aumento de la partida de estudios y trabajos técnicos, y ahí, bueno, pues si podéis comprobar en la ficha, tenemos el aumento del contrato de detectores de humo para, como decíamos en el programa de Getxo Ekiñes, reducir la edad de incorporación de personas usuarias al programa a los 80 años. Y tenemos también la incorporación de un call center que empieza a trabajarse esta semana, un call center para la atención telefónica. Lo que os decía también, en el contrato de detectores de humo, una nueva adjudicación que comienza el 1 de enero de este 2022 con 121.400 euros. En la parte de inversiones está la Casa de las Mujeres, este año, y está adscrita a este programa. En total tenemos un aumento de programa de 7,8%. Continuamos con acción e integración social. Bueno, pues aquí, señalar también la ayuda a domicilio, este aumento de 150.000 euros que tiene que ver con la nueva licitación. Luego nos pasa también con el servicio de intervención socioeducativa, que hay una nueva licitación y se incorporan 2 educadoras sociales más, que tiene que ver también con lo que hablábamos de consolidar acciones del Getxo Ekiñes. Las partidas a familias, aquí veis una variación, y esa variación se reduce en 48.000 euros, que tiene que ver con la bajada del programa Ausolana, porque las familias con las que estamos interviniendo pasan a percibir rentas de la RGI, y luego también con las familias que estamos acompañando en las viviendas de Arteagas, que han reducido sus necesidades,
Y luego también estas son las partidas en las que tenemos las AMNPs, que como sabéis, bueno, partimos con una realidad presupuestaria de 180.000 euros, pero que luego, como ya conocéis, se incrementa hasta cubrir el conjunto de las necesidades. Nos ocurre lo mismo en la partida de emergencia de las ayudas de emergencia social, que este año salimos con 1.200.000 euros, pero que en base a las necesidades que haya se irá cubriendo en el presupuesto. Ahí tenéis también todas las partidas de las ayudas nominativas. En principio continúan igual, excepto la ayuda a la asociación DIA, que bueno, pues este año no la preveemos porque el programa que tenían en Getxo han dejado de ejecutarlo. Y aquí veis que aparecen Hijas de la Caridad y Sortar Así, digo en cuanto a la variación, pero el año pasado se les han dado porque formaban parte de la ayuda del Getxo Equiñas y además tenían una ayuda adicional a los créditos adicionales, pero bueno, todo esto ya se explicó, si queréis se puede explicar si tenéis alguna duda en mayor profundidad luego. En conjunto, el programa de acción e integración social tiene un incremento del 12,5%. Con respecto a la prevención de adicciones, ¿sí? Egingo ditu galdera azpiprograma, ala dena batera. Lehenengo Carmenek egingo du azalpena, gero denbora gutxi baten ere Arantzak bere programaren azalpena emango du, eta gero galdetxan datan esartuko gara. Programa horren osotasunean, ez atalka, hori da galdera. Ez, dana batera egingo dugu, orain, arlo osoko azalpena emango da politikoki, gero galderatan sartuko gara, baina banan joan galderak egiten. ¿Vale? Venga, Carmen Meses, ¿jarraitu? Sí, gracias. Deciros que en el servicio de prevención de adicciones el aumento, como podéis comprobar, está en torno al 22-23%. Este año nos toca también la nueva licitación. Y vamos a incorporar, vamos a realizar dos programas interesantes, que es el Plan Local para la Prevención de Adicciones y la Semana de la Salud, la Osasun Astea, y el resto continuaremos con los programas habituales. En el ámbito de la interculturalidad, paso a la ficha, un segundito. Bueno, pues ahí tenéis los programas habituales también, con un incremento en el servicio del 9,1%. Las diferencias que podéis ver sustanciales están en la partida de estudios y trabajos técnicos, que se incrementa en 23.000 euros porque este año tenemos el observatorio local, el plan de acogida y 5.000 euros para las herramientas de evaluación. Y después, en el capítulo 4, veis aquí, esto ya lo conocéis también porque se explicó, la variación de los 35.000 euros de la Asociación Perualde, que se pasó a la partida de acción e integración social. Después, en cooperación al desarrollo, aunque veamos aquí que a priori parece que hay una bajada del 5,9%, no es así, os explico, porque hay una parte que son 38.720 euros que pasan de cooperación al desarrollo al conjunto de las subvenciones del área, como sabéis, para dar respuesta a ese proyecto conjunto de subvenciones del área, y después 36.736 euros que pasan de capítulo 4 a capítulo 2 para gestionar en este servicio. Por tanto, no se produce esta merma que a priori pudiera aparecer en el servicio. El resto de programas continúan igual. Con respecto al servicio de igualdad, bien, aquí las diferencias, veis que vuelve a suceder lo mismo en el capítulo 4.
Los 30.000 euros que teníamos para la línea de subvenciones pasan al programa de subvenciones general y los 10.000 euros de la beca este año no se programan porque es una beca bianual y se ha sacado en este 2021. Por tanto, este presupuesto del Servicio de Igualdad, que a priori pudiera parecer que se ha reducido el 11,4%, en realidad ha aumentado en 10.000 euros, siendo este porcentaje el 5,60%. Entre las cuestiones, lo veis en la ficha, pero entre las cuestiones nuevas que se van a desarrollar, aparte de las campañas habituales, tenemos el proceso participativo de la Casa de las Mujeres, la formación para los presupuestos con enfoque de género, la puesta en marcha del 5º Plan de Igualdad y terminar con el diagnóstico del 5º Plan previo al desarrollo del 5º Plan, que es bianual, o sea que empezamos el año pasado y nos iba a llevar un año y medio, por eso esa partida de 3.000 euros, y el resto son el conjunto de los proyectos que veníamos desarrollando. En el ámbito de la juventud, también aquí tenemos aumentos importantes en materia de licitación, porque nos toca tanto en el Gazteleku como en la Oficina de Información Juvenil. Al final también, aunque parece que la foto pudiera parecer que hay una reducción del servicio, en realidad estamos hablando de un aumento del 6,84% en el servicio. Lo que se reduce en la partida de estudios y trabajos técnicos es la parte del servicio de inclusión, pero se aumenta considerablemente en las licitaciones, teniendo en cuenta esta cuestión, como ya hemos explicado en comisión, tanto en el Gazteleku como en el SISESIP. Esta es lo que se introduce en las licitaciones. Y luego paso a dar cuenta de educación y luego Arantxa explicará envejecimiento, ¿verdad? Sí. En la parte de educación tenemos un incremento en la apertura de las aulas de estudio. Nos toca la licitación para el programa que tenemos de aperturas y cierres y lo que queremos con este incremento es aprovechar de forma importante los espacios que nos ofrecen los centros escolares y bueno, aquí queremos trabajar para optimizar estos espacios y poder hacer un estudio en profundidad de los locales que podemos disponer al servicio de las entidades y de las necesidades del propio ayuntamiento. Y después, en el ámbito de educación, veis que a priori puede parecer una bajada en el ámbito de las inversiones, pero contaros que aquí se han introducido en todas las inversiones, todas las peticiones de mantenimiento de los centros escolares y además de todas las peticiones de los centros, se han introducido de oficio las que se han planteado por parte del propio ayuntamiento por Udara Eraikinak, que tiene que ver en el ámbito de la mejora energética y de eficiencia energética con un presupuesto considerable. Y nada, pues deciros que en el conjunto del área pues, se incrementa un 10%, pasando de 9.800.000 a 10.820.000. Carmen, eskerrik asko, orain politikokia azalpena osatzeko, Arrantzarrikari emango dugu hitza, envejecimiento activo sartu. Bai, eskerrik asko, oso laburra izango da azaltzen programa hau. Bueno, en concreto el 2317, que responde al ámbito del envejecimiento activo, veréis que al final hay un movimiento de un incremento global del 18,88, que viene dado por el incremento del capítulo 2 en 34,91% y con un descenso del 26,55% del capítulo 4. En concreto, el capítulo 4, como sabéis, es el tema de las subvenciones y los 41.500 euros que aparecen son el global de la solicitud realizada por las propias asociaciones de personas mayores. O sea que, bueno, se visualiza como una baja, pero responde a la petición en concreto de ellos. Y el aumento que aparece del capítulo 2, bueno, pues responde a una nueva mirada que hay que darle al servicio de dinamización de la experiencia que hemos sacado estos ejercicios anteriores y además incorporando a algo que nos ha traído el COVID y es bueno, pues una necesidad del mantenimiento del servicio durante los meses de verano en la RKM, como hemos hecho este año, sin más.
Arratxa, eskerrik asko, orain galde txandatan sartuko gara, Gonzalo, Ibon ere gero hartuko ditzak. Sí. Gonzalo, así. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias por las explicaciones que se nos han dado. A ver, en el programa de Administración General de Servicios Sociales, en estudios y trabajos técnicos, hay una partida de 36.000 euros que es estructuración área de cohesión social, promoción de la participación. A ver si se puede, bueno, pues eso, a ver si os podéis dar una pequeña explicación. Sí. Pues esto, sí, gracias, Gonzalo. Esto tiene que ver con todo lo que es el Servicio de Promoción de Participación y la Inclusión en el ámbito de los servicios sociales, que es la ficha 1.5 del decreto de cartera, y que, bueno, pues que en el objetivo pues tiene que ver con fomentar la participación organizada de la comunidad, ¿no? En torno a la prevención y atención de las necesidades susceptibles de las personas atendidas desde los servicios sociales. Personas que deseen participar en la prevención a través de grupos, redes, iniciativas de ayuda mutua, la ciudadanía en general, el voluntariado, entidades del tercer sector y demás, o las propias personas usuarias, sus familias, en los servicios y en los centros. Como digo, está recogido en la ficha 1.5 del propio decreto de cartera de los servicios sociales. Gonzalo. Vale. Luego, bueno, esta es una pregunta más general porque hemos visto que algunas partidas se incrementan porque va a haber una nueva licitación. Se ha comentado el tema de intervención socioeducativa, que se van a incorporar 2 educadoras más, y luego en juventud hay nuevas licitaciones en la Oficina de Gestión de Información Juvenil y en el Gazteleku. Entonces, bueno, en la primera es cierto que al incorporar 2 personas más se sobreentiende que por eso hay un incremento del precio, pero en estas 2 últimas que tiene que ver con juventud, al incrementarse el precio de la licitación, por algún motivo en especial, es decir, ¿se va a pedir alguna actividad nueva, algún trabajo nuevo? Sí, puedes explicarlo, Miquel. Miquel, Sí. bai, Miquel, eskerrik asko. Hola, Egunon berriro. En la de juventud, concretamente en el Gazteleku, lo que se plantea es volver a ampliar el horario que teníamos anteriormente y pasará a prestarse el servicio un día más. Y en la de el Gazte Bulegoa, lo que se trata es de adecuar los condicionantes a lo que se recoge en el pliego y en el convenio sectorial, que es el Guisardatz. Eskerrik asko, Miquel. Gonzalo. Pasamos al... Vale, sí. Y luego, esta es una pregunta, bueno, en envejecimiento activo cuidador, en la partida de servicios externos, bueno, que hay un incremento, hay una partida de gestión de servicios básicos por 18.000 euros. ¿Una pequeña explicación se nos puede dar? Gracias. Son 15.000, creo, no 18. En cualquier caso, los servicios básicos son los servicios que tenemos en estos momentos prestándose allí, que son las peluquerías, la podología y el masaje. Entonces, es la gestión que nos lleva la prestación de esos servicios. Vale, Gonzalo, ¿has terminado o...? Sí, estaba comprobando si efectivamente eran 15.000 o 18.000. Bueno, en cualquier caso es... Vale. Carolina, tenías... Vale, Ibon, mesedez. Bai, bueno, lehenengo galdera da, nik call center dena badaki zer den, baina kontuan izan da udalak okerrez banago 163.000 euro gastatzen duela call center orokor batean edo call center orokor batean. A ber, zergaitin ez den posible kontratu berean sartzea zerbitzu guztiak. A ber, zergaitik egon behar den zerbitzu berezitua, kontratazio arlotik ulertzen dut, udaleko call centerra ere arloka banatuko dela bere eginkizunak. Hori da galdera bat. Bueno, lehenengo erantzun hori eta gero segitu dut. Miquel, Carmen o... Carmen, vale. Carmen, mesedez... Sí, yo creo que es posible y es deseable.
Lo que pasa es que eso es una transición. Nosotros lo que estamos trabajando desde Cohesión Social es con una entidad del tercer sector, trabajando desde antes de poder entender todas nuestras propias necesidades, estamos construyendo como área qué necesitamos en torno a esta cuestión. Y estamos trabajando en ello antes de proceder a esa contratación en el ámbito de la contratación global. ¿Con qué entidad? Vida Ideak. Horrengo galdera. Bueno, hau ez daki galdera den edo keja bat. Orduan keja izango da, ziur. Ziur asko, galdera eta keja. Emakumeen etxearen eskaria oso eskari zaharra da udaletxe honetan, eta benetan posten garela ikusten dugulako hau hemen jasotzen dela, ikusiko dugu aurrera joango den ala ez, aurretik ere jasoa izan da. Hombre, logikoen azana ikusten da, edo galdera da, el korreo irakurri behar dugu, bere osotasunean jakiteko non egongo den, zelan egingo den, eta guzti hori azalpena egon da, eta guk adibidez, badakigu, Venturien egingo dela, el korreo irakurri dugulako. Badakitatzu azalpena hemen zitzaiola berdintasun batzordeari, baina horren berri bestera batera berritasunak ematea elegoke txarto. Baina, pentsatzen baldin badugu, korreo izan behar dela, ez dakit, bozeramale ofiziala, hartuko dugu kontuan. Hori da keja, noa ditzateko. Erduan, pizkat horren inguruko azalpen gehiago nahiko gerituzke. Badakigu Venturien egingo dela, antza, eta ikusten denez, indarrean zegoen partaidetza prozesua, hainbat batzorretan esan dana, orain jarriko da martxan, posten gara, nola, noiz, ze asmoak dauden etxe horretarako, 400 metro nahiko diren uste duzuen ala ez, horren inguruko azalpen gehiago nahiko banituzke. Yo, Ivonne, de verdad me parece curioso porque el órgano que tenemos de partir, además de la comisión informativa del Servicio de Igualdad, entre todo el resto de servicios se da cuenta, tenemos un órgano específico de participación, que es el Consejo de Igualdad, donde no solo están las entidades, sino también están los grupos políticos. Es que ese órgano se celebró ayer, fue monográfico de la Casa de las Mujeres y EH Bildu no estuvo su representante. Entonces, allí, antes de llegar a ningún otro sitio y antes de llegar al correo, se dio la información oportuna en un monográfico extenso. Yo no tengo problema de repetir toda esta información o de explicar a los concejales todo lo que haga falta, pero es que esto es importante, que es que ahora estamos hablando de los presupuestos. Entonces no en este foro lo remitimos. No es este foro el adecuado para eso, pero no se nos puede acusar de acudir al correo a verter la información cuando se ha hecho un monográfico de la Casa de las Mujeres con todos los grupos políticos que participaban en él. No voy a entrar en discusiones en este foro, pero lo que he hecho de menos, y lo he dicho en euskera, lo vuelvo a decir en castellano, es que no se haya comentado en comisión. Ya he dicho que se comentó hoy en el foro de igualdad. Está claro que la concejala responsable no conoce a todos los miembros del foro de igualdad, que son o dejan de ser de EH Bildu. Y lo que está claro es que si hoy sale publicado en el correo, es una práctica muy habitual en este ayuntamiento. Damos a todo correo la comisión y ya sacamos la nota de prensa. Es una crítica simplemente a esto. Si se quiere justificar, perfecto. Ya está. ¿Podemos seguir debatiendo sobre esto o no? Sin debatir, no. Lo que yo he entendido a Carmen, siendo ajeno porque no he estado ni en el foro, es que no había representante de EH Bildu, no que no hubiera nadie de EH Bildu presente, pero entendemos que la gente de EH Bildu que está presente, que no representa a EH Bildu, representa a otra asociación, independientemente de su filiación política. Representando a EH Bildu no había nadie. No había nadie representando a EH Bildu. ¿Te acuerdas que hubiera gente de EH Bildu allí con doble filiación? Al parecer, por lo que dices, con doble filiación, a quien representan más EH Bildu, pero en principio, como EH Bildu no iba nadie, es lo que he entendido, ¿no? Eso es, porque es un órgano que está regulado y que tiene participación de los partidos. Por eso decidimos dar cuenta allí, antes de la comisión, porque están los partidos y las asociaciones. Y allí se dijo en la comisión anterior que íbamos a hacer un monográfico para explicar la Casa de las Mujeres públicamente a los partidos y a las asociaciones. Y aprovecho para que si consideráis como EH Bildu que alguien de las personas que está ahí presente os representa, pero el resto de participantes no tiene conocimiento de ello, sería bueno que se identifique como, oye, yo vengo representando a EH Bildu, pensáis que represento a no sé qué asociación, pero vengo representando a EH Bildu
que es la conclusión que sacamos de lo que estás diciendo ahora, Ivor. Está regulado, está regulado la participación. Vamos a ver, por aclarar. Entiendo que cada persona se identificará como lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Cada persona en ese foro representará a quien represente, pero se identificará como le dé la gana y cuando le dé la gana. Podemos discutir sobre si H. Bildu como tal estuvo, si se enteró o no se enteró. Vale, lo que está claro es que H. Bildu se enteró. Lo que decimos es que el procedimiento que se ha seguido, teniendo en cuenta el desarrollo de esta propuesta, las veces que ha aparecido el presupuesto y que ha sido fracasada, es que esta información no se ha trasladado a la comisión, que entendemos que sería bueno que se hubiese trasladado, y que una vez más nos vemos en que se ha cumplido el trámite a todo correo para sacar la noticia en el correo, que sale publicada hoy, lo que quiere decir que se escribía ayer. No, simplemente quisiera una cuestión de orden. Se ha dado con amplia explicación por parte de la concejala responsable, y aquí de lo que estamos hablando es de una partida que aparece en este presupuesto 2022 con respecto a la Casa de las Mujeres. Le pediría al presidente o a la presidencia que nos centremos a hablar del dinero que está destinado para un proyecto, y el proyecto en su caso, que ya ha sido claramente explicado con consenso de todas las personas presentes ayer en el Consejo, lo dejemos en su caso para la comisión de mañana, que es el lugar donde tendremos que discutir la cuestión de fondo, pero no que aquí ya aparece 400.000 euros, si no me equivoco, sí, para eso. Entonces le pediría al presidente que nos centremos, porque si no, no vamos a acabar hoy. Vale, pues hago la petición que hace Kelche, la traslado al resto de la corporación. Estoy muy de acuerdo, pero entonces se entenderá también que si tenemos que valorar unos presupuestos en los que pone que hay una cantidad para un proyecto que está nominado, sea necesario que para valorar esos presupuestos tengamos más información sobre ese proyecto nominado. Eso es correcto, pero entonces, tenemos... lo que hemos pedido es la información básica, vale, sobre este proyecto para... Pues en la comisión de mañana de cohesión social se puede dar cumplida detalle al respecto o de una forma más extensa. Es decir, hay tiempo, es decir, para las enmiendas hay tiempo y esa información se puede dar en el siguiente foro. Digo, porque si no, esto se puede alargar y cada área pues intenta circunscribirse al detalle ese. Ibon galdera gehiago dauzkazu, bat, jarraitu, mesedez. Hemen ematen zaie hijas de la caridad eta sortarazi ematen zaie diru laguntza. Hijas de la caridad eta sortarazi ematen zaie diru laguntza izendun bat, 15.000 euro bana. Hau ez da, galdera da, hau ez da hijas de la caridad aterpean egiten duen lanagatik edo aterpea mantentzeagatik, ez da? Hau ez da horretarako, da egiten dituzten beste gauzetarako, ala horretarako da. Ez, bereiekin dago hitzarmena dago jasota aurreko programan eta da kontzertu baten bitartez ordaintzen dena, 300.000 eurokoa da. Hor egiten dena da, eurak beste zerbitzuak ematen ari dira, eta konkretuki bat da jangela zerbitzua. Orduan, hor finantzaketa bat dago, edo akordio bat dago, zerbitzu hori nolabait laguntzeko. Galdera gehiago, Ibon? Bai, azken galdera, eta hau dagokio hartze aktiboari. Galdera, bueno, azken galdera zartze aktiboari dagokio, eta galdera baino gehiago esan dezakegu eskaria dela. Eta da, guk ulertzen dugu, San Martin Elizako apaisa oso tipo jatorra da, eta ajaneri lokalak ustea oso egokia dela, baina 11.000 euroiek urtero errepikatzen diren bezala, igual heldu da momentua pentsatekoa berbeste lonja bat alokatu daiteken, gainera horrela herri honetan lonja utxik, dozen lonja utxik batzuei eman diezaiokegu nola baiteko erabilera, eta azterketa hori egiten daitela. Hau da, badauz lonja itxi asko, Elizari dirua eman behar gabe. Hori da eskaria. Badaki zertarako den diru hori, baina eskaria hori da egiten dugu. Bueno, eskaria hartzen da, zer gehitu nahi duzu edo... Eskaria hartzen da eta askotan hortaz berba egin dugu be, etzen izango den beste irteera bat, ez bakarrik ajaneri beste elkarkideri ere, eta momentu honetan diru horrekin beste parteitzaileak ere
bueno, lokala horretara joaten dira haien jaurderak egiteko, ez bakarrik jane. Vale, Carolina, ¿sabes? Sí, muy brevemente. A ver, en la partida de prevención de adicciones vemos que mencionáis varios temas a tratar y que hay un aumento. Queríamos saber si está incluido algún plan de tema de ludopatía, casas de apuestas, básicamente porque no vemos una mención específica. Sí, lo que hemos nombrado, los aumentos están en el espera, que vaya yo a esa partida. Sí, en el plan local, vamos a realizar un plan local y una semana de la salud. Y luego todos esos programas tendrán su propio desarrollo. Vale, o sea que puede decir que está incluido ahí lo de ludopatía y casas de apuestas. Muy breve porque me habéis contestado otras. En Cooperación y Desarrollo, en el programa de cooperación, hay una partida, la 2279, que habla de otros pagos exteriores. Quería saber específicamente a qué se refiere esa cuenta. Vale, esto es lo que os explicábamos de la variación que ha habido al reestructurar todo el proyecto de subvenciones en el conjunto del área. Al final os cuento exactamente qué hay aquí. Que pasan de capítulo, son unos créditos que pasan de capítulo 4 al 2 y son actividades que venimos subvencionando cada año, pero ahora pasan a contratación y son concretamente el Festival de Cine Invisible, el Festival Dame un Minuto de y luego otro que es Volama. Yo ya terminé. Ya. Ignacio, hori da dela. Perdona, también tengo mis pequeñas desconexiones. Estaba... Pero presto atención al 99,9%. Mikel eskerrik asko, Carmen eskerrik asko, eta Mikel ateratzen zaren mesedez, Tomas, eskatuko dizu sartzeko. Eskerrik asko, Arrantza eskerrik asko. Arrantza eskerrik asko. No te oigo. Déjame leerte los labios. Allí. Ah, ya me imaginé. Ya me imaginé. Egunon, Tomas. Eso es, Ya me imaginé. Ya. Te llamo yo. Hablamos. Tomamos un café y te cuento. Keltze mesedez, aurkezpena egingo duzu. Bueno, en esta ocasión serían las partidas y los programas que corresponderían al área de seguridad ciudadana. Aquí tenemos tres, una que hace referencia a seguridad y orden público, la tercera, que está desglosada, es la parte del servicio de grúa y la tercera sería la de protección civil. En cualquier caso, con ellas lo que pretendemos y el objetivo estratégico, tal y como aparece en las propias fichas, es ofrecer un nivel alto de protección y seguridad ciudadana. Queremos seguir haciendo de hecho un municipio seguro y potenciar un servicio policial cercano a la ciudadanía con una mayor presencia de la policía local, incrementando por lo tanto todas esas acciones pie corricas, y todo ello en colaboración con la Ertzaintza para que revierta en una mayor seguridad ciudadana. Creo que tanto los objetivos del programa como las acciones del programa están claramente especificados en las propias fichas, incluso hemos puesto algunos indicadores.
Y simplemente decir que nuestras partidas no tienen capítulo 4, básicamente quien se lleva el grueso, pero antes ya se ha comentado, quien se lleva el grueso de nuestras partidas, tal y como está desglosado, es el capítulo 1, en el que no vamos a entrar, tal y como ya ha explicado Ainhoa con anterioridad, y tenemos algo de capítulo 6 que también está claramente desglosado. No sé si hay alguna cuestión más que explicar, por mi parte no. Pasaríamos, si os parece, a vuestras preguntas concretas y para ello contamos aquí con la presencia de Tomás, que creo que le conocéis todos y todas, que es el comisario que nos dará explicación más pormenorizada de cada una de esas partidas. Vale. Ivonne, también Javier, tú Carolina, ¿también vas a tomar la palabra o no sabes? Bueno, según, vale, pues comenzamos por Ivonne entonces. Ivonne, Mercedes. Vale. Bueno, lehenengo da, ez dakit, berriro egingo dut eskari bat, ze ikusten dut adierazletan, 13.200 programan, herritarren segurtasuna eta arduan publikoko programan adierazletan, bigritan jartzen da salaketa kopurua adierazlea dela. Pentsatu nahi du salaketa kopurua zenbat eta bajuago izan, islatuko balu, egoera zenbat eta hobeago izan adierazle hona izango zara. Orduan salaketa kopurua ez dakit hori zenbat eta gehiago adierazle hobea edo zenbat eta gutxiago adierazle hobea den. Galdera bat edo Escaltxa, Mercedes. Sí, pero tiene otra lectura. Nosotros nos podemos encontrar con que un municipio que no tiene ninguna denuncia porque no se ha cometido ningún hecho delictivo o ninguna infracción administrativa, nuestros indicadores aparecen uno en concreto que es el del COVID-19, es verdad, lo que dices tú, eso es un municipio más seguro, o dicho de otra forma, que cumple más con la normativa vigente si estamos hablando de una infracción de tráfico o si estamos hablando de cualquier otra infracción, me da igual, de la Ley de Seguridad Ciudadana o como en este caso el indicador es de medidas COVID. Pero lo que no se nos debe olvidar también es que a nosotros como un servicio policial y un servicio policial de cercanía nos sirve para medir el trabajo que venimos realizando. Si nosotros sabemos o vemos o la ciudadanía percibe, por ejemplo, en el caso del COVID, que se están produciendo muchas situaciones X de incumplimiento de medidas, me da igual, mascarillas o cualquier otra, no quiero identificarlas, y nosotros hemos levantado muchas actas, como policía, también quiere decir que nosotros somos una policía cercana y que estamos siguiendo a los incumplimientos de la normativa que haya. Por eso digo que es como la cara y la cruz, de una manera. Más municipio seguro porque no hay infracciones o delitos, pero por otro lado también sirve para medir la tarea policial. Es una cuestión, si quieres, de filosofía y de actuación y de modelo. Pero vamos, se nos escapa un poco, como en el caso anterior, y antes que me reconduzca el presidente, se nos escapa un poco del contenido del presupuesto. Pero bueno, pues está aquí. Sí, claro. Pero por eso lo digo. Yo no me quiero extender más. No, yo tampoco me voy a extender, lo único que voy a decir es que evidentemente, sí lo entiendo, si eso se pone en relación con diferentes cuestiones es distinto, pero eso, tal cual expresado, puede dar lugar a malinterpretaciones por parte de quien tiene que poner las denuncias, por poner un ejemplo. Bueno, sí, a vosotros o a la utilización del radar o es indiferente, quiere decir que... Tomás, saca tu botella, Mercedes, ¿vale? Bueno, todas las actuaciones que nosotros realizamos, en principio, como bien ha comentado la concejala de nuestra área, van encaminadas a prevenir. Todo lo que hacemos es en prevenir, tanto cuando se pone el radar como cuando las patrullas policiales están en el centro del pueblo o en sitios donde somos requeridos por la ciudadanía. Todo va encaminado a prevenir que se produzcan unos hechos que puedan generar mayores problemas para la ciudadanía en general. Evidentemente, pues algunas veces los comportamientos que todos y todas tenemos, tanto cuando usamos los vehículos, que nos pueden suponer infracciones a velocidad, pero luego tenemos que ver también los resultados que damos al final de cada año referente a los accidentes, por ejemplo. Nosotros hemos considerado, y eso no solo porque lo dice la Policía Local de Derecho, no lo decimos en la Policía Local de Derecho, sino se lo dice en todos los estudios de análisis que se realizan de causas motivadoras de accidentes, a través de una serie de parámetros. Uno es el exceso de velocidad. Y nosotros hemos constatado en las memorias del año 2020 con respecto a la 2021 cómo se habían descendido los accidentes, independientemente de que en el año 2020 todos sabemos que fue un año muy
sui generis, pero hemos ido constatando con el 2019 y demás que han descendido el número de accidentes de tráfico, entre otras cosas, porque la velocidad también en nuestro municipio está disminuyendo, no solo por la presencia policial y de actuaciones policiales preventivas, evidentemente también porque hay otros departamentos que han mejorado la urbanización, las calles son más seguras a nivel de circulación, etcétera, etcétera. Y trabajamos conjuntamente con otros departamentos del ayuntamiento para que, en su caso, cuando observamos una anomalía o pasos de peatones que pueden provocar, bien por la propia ciudadanía o por los propios agentes que se presentan al lugar, que ven que pueden ser una mejora, pues poniendo un reservado de estacionamiento de motos para que haya mayor visibilidad. Sabemos también, y en el contexto en el que trabajamos en Guecho, con una población de tercera edad pues bastante numerosa, más de un 30%, entonces con todo eso trabajamos, pero es todo preventivo. Todas las acciones y todos los elementos que compra o que usa la policía local van encaminadas a una calidad de vida en nuestro municipio en general. Evidentemente, supone en ocasiones unos porcentajes de denuncias y una serie de denuncias que se cometen, pero no encaminadas en una recaudación, en un buscar al supuesto infractor y demás, sino encaminadas a una seguridad global. Y con la pandemia, pues lo mismo ha sido. Hemos estado trabajando en los centros de los pueblos, porque también mucha ciudadanía también te requiere que, dado que la mayoría cumple la normativa, que los que no incumplen, que suelen ser la minoría, que no se marchen sin lo que todos hemos decidido, o bien normativa que ha venido desde el Lehendakari y se ha trasladado a diferentes policías de la comunidad autónoma. Vale, asantuta. Vale, hori da gutxura beraz hemen luna, hemen daka zalantza bat, jantziak eta, kasu honetan... Jantziak, esan duzu, jantziak. Bai, udaltzainen jantziak. Kasu honetan, partida honetan, edo sail honetan sartuta dauz, eta udaletxeko gainontzeko langile guztien jantziak okerrez banago, beste partida sartuta dauz, ez du goratzen zein den, beste partida batean ikusi hor. Gun galdera da, zergaitik bi partida horien helburua hain berdina izan da jantziak izatea, nahiz da jantzi desberdinak izan behar. Zergaitik banatuta dauden eta asmoaz dagoen... Gure barruko antolakuntzan normalean poliziari dagokion gauzetan aldugun einean bereizten egiten ditugu pizkatxu bat. Lege ezberdinak dira, arodi ezberdinak dira, 125 ere badaude polizia gure plantillan, eta orduan merezi dau gauza batzuk bereiztea. Horrek ez du izan nahi guztia koordinatuta dagoela, Osa, a ber. Urrengo galdera? Bai, urrengo galdera da, ikusten dugu segitzen dela hemen isunak kudeatzeko enpresaren kontratua, inoiz hori aldatzeko asmoa daukazuen, hau da, enpresa alde batera utzi eta barne bitartekoekin hori kudeatu. Keltxe, mesedez? Bueno, evidentemente estamos hablando del presupuesto del 2022. Para el 2022 todavía vamos a contar con una empresa externa que nos presta esos servicios, y como ya comentamos cuando presentamos la memoria del año pasado, sí que hay idea de, la medida que veamos que realmente internamente podemos ir asumiendo esas tareas, asumirlas, pero de momento para el 2022 eso no es posible y por lo tanto está presupuestado lo que eso supondría. Sin perjuicio, que repito que la intención es, en la medida que podamos, contamos con personal suficiente, recuperar esa gestión también con personal propio. Vale, pero para el 22 no va a ser. Vale. Carolina, ¿vai? Solo tengo una. Es concretamente con la partida de asistencia, o sea, esta partida, la 2277-700, que es la de asistencia próxima nacional, es la que acabamos de hablar del contrato externalizado, que es que vemos que pasa de 156.000 a 240.000. O sea, queríamos saber a qué obedecía el aumento, o sea, qué cambia con respecto al año anterior. ¿Baja? ¿Me confundí? Es una baja. ¿Es una baja? Es una bajada. Ah, bueno, pues es una baja mejor. Sí. Lo que cambia es que el año pasado estaba presupuestada la licitación. El número igual se me ha mezclado aquí la columna. Lo que cambia es que el año pasado estaba presupuestada por importe de la licitación.
y este año por el de la adjudicación real. Es una baja. Es una baja, que realmente lo que hemos hecho es un ajuste. No es un ajuste, es que se ha sacado y entonces lo que ha ocurrido es que se ha adjudicado por ese precio, que ha sido inferior al que estaba anteriormente. Eso es. Galdera gehiago? No, vale. Se acaba de preguntar de la baja, es lo único que queríamos preguntar, porque había bajado. Vale, pues os dais por recibidos, ¿no? Vale, sí. Vale, Tomás, eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko, Keltxe. Tomás, kanpoan egongo da Isabel Peral, abisatuko diozu, mesedez? Vale, eskerrik asko. Ainaren ondoa, mesedez, Isabel. Isabel, egun eskerrik asko, eta Inigo Urquiza ere. Bale, Inigo zurea daitza, zuen arloko aurkezpena egiteko, eskerrik asko. Vale, planeamiento, gestión y disciplina no tiene muchas partidas, pero sí quería hacer una presentación. Dentro del proyecto de presupuesto general, bueno, pues presentamos el departamento. En principio tiene un aumento muy ligero, del 2,17%, más o menos, pero sí que es verdad que quería explicar que si excluimos el capítulo 1 de la comparación, hay un aumento importante en el resto de partidas, ¿no? Que se multiplica por 5 o 6 veces. Este aumento significativo de las partidas se realiza para afrontar uno de los proyectos significativos del plan de legislatura, como es el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y también, asimismo, aunque no se reflejen magnitudes cuantitativas, en el presupuesto sí llevaremos a cabo una propuesta de reorganización del área de planeamiento, gestión y disciplina urbanística para mejorar en la prestación de servicios y como parte de un proceso continuo de adaptación a las necesidades cambiantes, conscientes de la necesidad de transformación de nuestra organización hacia la definitiva implantación de la administración electrónica, como no puede ser de otra manera, en estrecha colaboración con otras áreas que también están inmersas en esta transformación. Dicho eso, preguntas. Vale, galder txanda batan, nork hartu nahi du hitza lehenengo, Ibo, mesedez? Bai, guri jakin nahi dugu zein izango dan apon edo afori lotuta egin nahi diren ikerketa edo azterketa gehigarriak 70.000 euroren truke. Osea, erakusketa 30.000 ulertzen dugu, baina honek esan nahi du apok ekarriko digula orain beste 1.000 euro inbertziotan, gaztutan edo dena badakoa ditu. A ber, nik erantzun gaute... Isabel, zuka, bai. Bai. A ver, bueno, sí, esta es una novedad respecto del presupuesto del 21 y lo que pretendemos es tener preparada la posibilidad de reacción que sea, bueno, pues que se pueda reaccionar rápido a posibles exigencias que puedan surgir de nuevos estudios que sean necesarios dentro de lo que es el proceso, vinculados al proceso de revisión del Plan General. Por ejemplo, cuando se aprueba la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética, los planes generales tienen que incorporar un informe de sostenibilidad energética. Claro, hay que prever pues esa posibilidad, la posibilidad de que de repente haya nuevos requerimientos que exijan de nuevos estudios y reservamos esa partida de 70.000 euros para poder reaccionar a esas nuevas exigencias o estudios más concienzudos que se requieran, pues no sé, en fase de alegaciones, que se haya presentado alguna, lo que fuera. Es un poco para tener esa posibilidad de reacción ante exigencias nuevas vinculadas al proceso de revisión del plan. Vale, gero
trafiko eta parkinez, hori orainez. Hori gero. Vale. Vale. Gonzalo, ¿ves? Gracias por las explicaciones. Una simple cuestión. Hay una partida nueva de 6.000 euros de mediciones acústicas, un servicio de mediciones acústicas, para saber simplemente, bueno, por el nombre más o menos se entiende, pero a ver si podía detallar un poco más. Gracias. Sí, no teníamos previsto, es nueva, como dices, no lo teníamos previsto, es para poder responder a denuncias por ruidos y demás, pues para poder contratar mediciones acústicas. Vale, beste galderaren bat. Ez? Isabel Iñigo, eskerrik asko. Eskerrik asko emandako erantzunagatik eta hain bizkor egiteagatik. Agur. Abisatuko Josu mesedez, Josuri eta Josebari. Egingo du horren deskantzua, ze arloko horremak ez daude, eta 20 minutuko deskantzua egingo du, ¿vale? A menos 5 estamos, ¿vale? Hacemos el descanso ahora, ¿vale?
Bueno, hasiera emango diogu berriro, Joseba mesedez, arloaren azalpena. Eta gero galdeen txandan sartuko gara. Keltxe, Jarire, mesedez, Joseba, itxak. Aurrera, mesedez. Bueno, en principio no. El planteamiento general mantiene los servicios prestados habitualmente. La novedad quizás sea el préstamo de bicicletas, que se plantea una licitación nueva. Como sabéis, hay un concurso que es en principio un contrato de una duración de 1 año que daría pie a que mantiene las condiciones actuales de servicio con bicicleta mecánica, y a futuro el planteamiento es una nueva licitación con bicicleta eléctrica en alquiler. El resto, pues Rasteverdea, mantenemos la Agenda 21 con la asesoría externa, la Secretaría Externa y seguimiento del plan Agenda 2030, los estudios faunísticos en mantenimiento, y quizás la novedad también que se me ha pasado es la partida de mantenimiento Volúe, ríos, zonas naturales exóticas y limpieza solares, que en principio en playas y en parte del servicio de limpieza de los actuales, en el contrato actual se saca una pequeña parte, las áreas no vinculadas a los espacios urbanos sino a los espacios naturalizados, y la idea es ir sacando de esos contratos, da igual de jardinería, por ejemplo, que ya ha salido el tema de limpieza de Volúe. Tendremos que tener este año de transición donde vayamos extractando de esos contratos que actualmente daban cobertura a esos servicios, pues en el de jardinería Volúe, en el de limpieza, si no recuerdo mal, el tema de ríos y algún ámbito. Playas estaba la zona costera. En playas estaba la zona costera, es decir, todos esos ámbitos que no son urbanos, se pretende hacer recogerlos todos en un nuevo contrato y sacarlos de los variopintos que estaban. Entonces este año será de transición. Tenemos ahí un colchón de 125.000 euros porque la licitación del contrato conjunto se tramitará a principio de año, de ese nuevo, para ver si está en funcionamiento más o menos de manera coordinada con el futuro del servicio de limpieza y recogida de residuos, que es el que más afecta a esto, ¿no? Entonces la idea es coordinar con este año 22 de transición, que iremos cubriendo mediante contratos de otro tipo. Y bueno, el resto de explotación del aula se mantiene como está, campo limpio. Yo creo que los itinerarios ecológicos estaban ya el año pasado, como sabéis, en la partida 4 de subvenciones, que viene, no sé, se nos trasladó desde, antes lo gestionaba Servicios Sociales. Entonces, bueno, como en realidad los temas son conceptos medioambientales, aunque vinculados a temas escolares, pues se ha pasado a medio ambiente. En playas tenemos, como sabéis, los servicios, por la nota de prensa, los servicios han pasado a gestión, van a pasar desde el 1 de enero, el servicio de limpieza de playas también pasa a Diputación, que se suma al resto que ya nos prestaba de hondarchañas, etcétera, con lo cual hemos dejado una partida para pequeños trabajos que nos puedan quedar pendientes, que no sean recogidos estrictamente por esa nueva gestión directa por parte de la Diputación del servicio de limpieza de playas. Son 8.000 euros. Y en cuanto a salubridad pública, el programa 31-100 no hay novedades. Hay una campaña de sensibilización, como más o menos procuramos hacer todos los años, y el resto son servicios, servicio canino, de ratización y actuaciones puntuales en tema de palomas, gaviotas, analíticas y bueno, unos estudios previos por si procede a futuro el tema del servicio de ¿cómo es? Detección o de identificación de perros mediante el sistema de ADN, del ADN enlaces, del ADN recogida por heces, sí. Luego, si pasamos ya a recogida de residuos, el 16.210 en capítulo de gastos, pues ahí va, me voy, perdón, iba a cascar el rollo seguido. Que te ibas a seguir, tío. Perdón. Bueno, pues eso es un poco el... Que tú te quedas con él. Vale. Galde txandetan, Javier Mesedez. A ver,
Respecto a los 125.000 del tema de bolúes, ríos y zonas naturales, por lo que he entendido lo que has dicho, de alguna manera esto estaba de alguna manera incluido en las contratas de limpieza y de jardinería, y de lo que se quiere es sacarlo de esas contratas para hacerlo de otra manera. No, para hacer un contrato que responda a un perfil similar de los espacios tratados. Vale. Sí. Pero entiendo que de momento en vigor tenemos esas contratas, ¿no? Entonces va a haber una minoración que no creo que cabe en el precio de esas contratas, porque vamos a acometer nosotros esto, o... Sí, en lo siguiente, o sea, el contrato de jardinería actual el siguiente entra el 1 de febrero, si no recuerdo mal, 1 de marzo. Entonces, la parte de Bolúe ya no entra en ese contrato. ¿Y el de limpieza? El de limpieza va el 31 de octubre del año que viene, y entonces en principio, y la parte de ríos, por ejemplo, no entraría. Vale. El tema en playas, hay partes de senderos que en este momento entran, que no están vinculadas directamente a la prestación que va a dar Diputación de limpieza de playas, como era el sendero que va desde Azcorri, por ejemplo, a Sopela. Sí. Entonces, o el tema del Pinar, el tema del búnker. Entonces, que hasta que culminan esos contratos, eso se ocuparían las empresas que tienen el contrato, y luego haríamos otro contrato especial, específico, que podría ser con esas mismas empresas o con otras, o con quien fuese. O sea, se será un contrato aparte. Vale. Y luego, en cuanto a la protección y la salubridad pública, ¿por qué se baja el gasto de ratización? Yo creo que no es por nada, pero creo que tenemos un problema importante de ratas, y es que más bien tendría que subir, creo yo, más que bajar. Pero bueno, si se ha decidido bajar, ¿hay algún motivo para que haya bajado? Pues yo creo que está ajustado a la licitación. Es el mismo, solo que el año pasado tuvimos la licitación. El año pasado tuvimos la licitación, entonces preveíamos un gasto pues salíamos con 40.000 euros. Y luego salió por menos. Pero lo que ha sido la baja es un contrato que ya está adjudicado. Vale, o sea, el coste anual son 37.000. O sea, se licitó por menos. Exactamente, la adjudicación fue por menos. Se licitó por el importe del año pasado, pero la adjudicación fue por menos, quiero decir, sí, eso es, la adjudicación real fue por menos. Vale. O sea, hemos hablado de protección medio ambiente, playas y protección salubridad pública. No hemos tocado más campos, ¿no? No. Vale, bien. Es para aclararme, pues, o sea, me toca preguntar. Ibo, mesedez. Bai, bueno, hor badauzkagu gauza pare bat argitzeko, gure ustez. Bueno, batetik, badago publizitate kanpaina bat, ingurun babes horretan, horrek gora itzen du nabarmen 25% egotzen da, ingurumenaren babesa eta hobetzeko prozesu horietan, jakineko genuke zergaitiko igotzen den horren beste, eta zehazki zer den impresioan getxo berri eta horra azaltzen diren hainbat campañas, asociaciones y voluntariado, bueno, bestiak ulertzen dugu gutxora beraz izan daiteken, baina horiek argitzea nahiko genuke. Bestetik, otros trabajos exteriores, feria jartzen duen horretan zer den, 5.000 euro dira, baina, bueno. Eta, bueno, ADN hori esan duzu balizko lehenengo azterketak egiteko, bere momentua zerbait egin zen, okerrez banago. Eta, gero ez dakit orain, ala biharko batzordean, edo donde digaiz, zer gertatu da hondartzekin. Eta gero, berezia iruditu zaigu hondartzekiko daukagun helburua. Zehazki esaten dau hacer unas playas más turísticas, edo horrelako zerbait. Joseba, Josu? Guri gustatuko litzaiguke hondartzak egitea gero eta naturalagoak eta turismoak badira ondo, eta ez badira baita ere ondo.
baina urrun hori dira galdera bat. Bueno, la frase esa yo creo que se ha trasladado de anteriores. Quiero decir, hay que corregirla. Vale, no es el objetivo en este momento y menos generalizar. Habrá playas donde tenga sentido potenciar ese aspecto y otros evidentemente no. Respecto al detalle, yo creo que... Sí, las campañas de publicidad, hombre, hay que tener en cuenta que tenemos bastante, en el presupuesto está muy esquematizado un poco todas las campañas que solemos hacer, que consisten en, sobre todo, dos que se realizan ya durante mucho tiempo, que consiste en una semana de actos, tanto Aste Berdea como la Semana de la Movilidad, que se ha aumentado un poco el presupuesto. Luego también tenemos otra campaña que queremos realizar el año que viene, dedicada sobre todo a temas como puede ser, no está todavía enfocada, pero será sobre el tema del consumo del agua, el tema de plásticos, tema de energía, hacer una campaña a nivel de todo el vecindario donde hemos aumentado una partida de 10.000 euros. ¿Qué son el tema de impresión, Getxoberri y distribución de folletos? La partida que se hace en el Getxoberri, que solemos meter una encuadernación, 2 encuadernaciones año, cada área tiene metida entre su presupuesto la parte que toca Getxoberri, tanto de distribución como de impresión. Es un gasto que en realidad lo gestiona Getxoberri, pero lo coge de cada área. Y sobre las campañas de asociaciones y voluntariado, sabéis que desde Medio Ambiente llevamos ya 2 años haciendo un programa de campañas de talleres, cursos, etcétera. Tenemos intención de llevar una vez al mes que se llama un Getxo Natura, que hemos hecho esta semana un avistamiento de aves. Tenemos a final de mes un curso con agrópilas y rapaces nocturnas. Entonces es para ese tipo de actividades. Aparte, también de vez en cuando gastos pequeños que tenemos en actividades de voluntariado que entendemos que o que podemos subvencionar o podemos participar en ellos, como puede ser actualmente este año hemos hecho la limpieza de fondos del Puerto Viejo, donde participamos con ellos asumiendo ciertos costes. Es esa partida pequeña de 5.000 euros que aparece ahí de campañas de asociaciones y voluntariado. La otra pregunta, en otros trabajos exteriores, por las 3 partidas que tenemos, uno es senderos geológicos, tenemos la idea de empezar a hacer una adjudicación para ya tener claro cuál es la riqueza geológica del municipio, en principio asesorados por la Universidad del País Vasco, con la idea de intentar poner cierta cartelería con toda la información de toda la riqueza geológica de Getxo. No ampliando mucho los carteles, pero sí poniendo información con puntos que se puede recoger en el móvil, sobre cuál es la riqueza, clavo de oro, etcétera, etcétera. Después tenemos, como siempre sabéis, organizamos la feria ecológica todos los años, hay una pequeña partida, y después hay otra de otros gastos, que en esa de otros gastos sobre todo están el canon que pagamos a costas, uno por el tema del chiringuito y el chiringuito de Barinache, y las escuelas de surf que tenemos en Barinache, que hasta el día de hoy la estábamos llevando Medio Ambiente, ya que gestionamos el tema de playas, ¿no? Y lo del tema de playas yo entiendo que eso es otro foro de discusión, no creo que sea este, ¿no? Pero bueno. Sí, el tema de playas sí, yo creo que mañana daremos cuenta. Hoy en realidad es en el presupuesto no debe figurar porque porque hemos firmado y las campañas, que igual el título, campañas de concienciación, campañas de asociación, en realidad no son campañas, son actuaciones de asociaciones que lo que nosotros apoyamos con los gastos mínimos que puedan tener. Ulertuta, azken gauza, ingurugiro edo ingurumen gelaren aurrekontua igotzen dabe, eta zer dela eta igoera hori, edo zer egiteko asmoa dagoen, edo... 96.000, aumentada. Esa es una licitación nueva, ¿no? El año pasado fue 90, este año son... Creo que no me he equivocado. 102, sí, es lo mismo. Hemos metido una pequeña partida de 6.000 euros, ya que en lo que es la explotación del aula está solamente lo que son monitores y lo que es la educación ambiental, por decirlo de alguna manera. Hemos metido una pequeña partida, sobre todo de mobiliario, tema que tenemos que meter algunas mesas, que tenemos que... alguna cosa como hemos hecho el estanque de las tortugas, etcétera, que no están dentro de la adjudicación. Es una pequeña partida de
6.000 euros, ¿no? Al final sale 102. La explotación son 90.000, que es 96, que es la adjudicación del año. 96 es la adjudicación. Es la adjudicación y, si no me equivoco, 96.300. Y 6.000 es un poco por temas de mobiliario, etcétera, o diversos recursos que queremos introducir, o podemos introducir. Vale, es que de caso. Carolina, ¿me estás? Bueno, hay una partida que es de estudios y trabajos técnicos, que concretamente se habla de la prórroga del servicio faunístico, que vemos que hay un cambio más o menos de 91.000 y algo a 197.000. ¿Cómo es prórroga? O sea, ¿qué cambia en ese servicio con respecto a lo anterior? No, ¿Te digo el número? Ahí está metido, ahí es la suma de estudio faunístico, Agenda 21, lo que he comentado de ríos, vale. tal. O sea, el estudio faunístico son 25.000, mantiene, es el contrato, eso está contratado. Vale, ya está. Beste galderarik dago edo... Vale, eskerrik asko Josu, Joseba Soberatko zara urrengorako. Eta Josu, ateratzen zarenean, Josu, le dices a que por favor que entre cuando vas. Venga. Eskerrik asko. Agur. Egunon. Kepa, mesedez. Vale, aurkezpena egiteko, lehenengo Janire egingo eta gero Josebak. Vale, Janire, itxaron hartu, mesedez. Bueno, en el diseño del proyecto de presupuestos para el área de infraestructuras, obras y servicios, continuamos pues cumpliendo nuestra hoja de ruta, dando cumplimiento así a las acciones y los proyectos ilusionantes que están enmarcados en el plan de legislatura. Y en este sentido pues encontramos proyectos estratégicos basados en la movilidad sostenible, en la sostenibilidad medioambiental, la lucha contra el cambio climático y la transformación urbana. Muchos de esos proyectos que están aquí en los capítulos 2 y 6 de este área, pues son proyectos que ya los conocéis y que en alguna ocasión ya se han hablado y se han debatido tanto en pleno o en comisiones. Por ejemplo, está pues en la primera partida tenemos la nueva propuesta del Servicio de Estacionamiento Regulado, el SER. Nos encontramos también con la transformación urbana de la avenida de Zugazarte, las avenidas de Zugazarte, Areta-Cotorbidea y Algorta-Cotorbidea. También hay una mejora en las conexiones de las redes de Bidegorris, que es continuar tejiendo esa red de Bidegorris que tenemos en nuestro municipio. Y pues en las partidas de alcantarillado, abastecimiento de agua, alumbrado, pues es continuar desplegando ese plan de mantenimiento preventivo que tenemos pues para la eficiencia y la eficacia de esas redes, ¿no? Y bueno, pues por mi parte es lo que quería comentar. Bueno, estas partidas básicamente de residuos y limpieza, de recogida de residuos y limpieza, están metidas posibilitando la opción de volver a licitar el contrato, ¿vale? De licitar un nuevo contrato. Entonces, aparecen en las cuantías necesarias para poder iniciar el proceso de licitación nuevo. Esto va unido en cuanto al capítulo 2, ¿vale? En cuanto al capítulo 6 de la partida de recogida de residuos, como veis, van previstas actuaciones en la planta de transferencia de Larrañasubi, que están básicamente relacionadas la fase 1 con el biosecado de la materia que recogemos en calle, de la fracción resto y la fracción orgánica, que es un tratamiento que hemos diseñado junto con Garbiker, un tratamiento previo a lo que es el tratamiento estándar de esas materias, de esos residuos, que el objetivo es reducir el peso y el volumen que hay que tratar, y eso requiere unas inversiones de 693.975. Aquí hay que hacer la salvedad de que, como hemos comentado varias veces, aquí tenemos un convenio, un acuerdo de actuación con Garbiker, que esta sería la fase a implementar en 2022, pero el que hace cada una de las dos partes está todavía por cerrar, con lo cual esta es una partida
en su aspecto de inversión, que puede variar. Este es el importe máximo que en todo caso debería responder el ayuntamiento. Y con respecto a la fase 2.2, que se dice que son 480.000, lo que ahí se recoge es la construcción de una guardería y vestuarios que posibiliten al ayuntamiento por primera vez facilitar a la empresa gestora de esos servicios, fundamentalmente de residuos, un pabellón municipal, ¿vale? De forma que no esté en el contrato el arrendamiento, o sea, que no figure en el contrato, que la empresa nos tenga que facilitar los pabellones para hacer guardería de vehículos, garaje y vestuarios, lo cual evidentemente repercute directamente en el importe final del pliego de condiciones que se licita. Entonces, el detalle de eso todavía no podemos ir mucho más allá, porque no deja de ser un proyecto, un acuerdo piloto que hay que cerrar en su despliegue en cuanto al tratamiento con Diputación, porque, como sabéis, la vocación de esa planta es comarcal, si bien tiene un periodo de transición estimado hacia a 31 de diciembre de 2022 con una posible prórroga de un año, lo que es en el desarrollo de estas pruebas piloto, que en caso de funcionar aquí, ellos las extenderían al resto de sus plantas. Y lo mismo la guardería y vestuarios, evidentemente esto sí es intención de ejecutarlas en 2022, porque se licite o no, en cualquier caso es una infraestructura que entendemos necesaria por varios motivos, incluido el de la eficiencia del propio servicio, que los camiones recorran menos kilómetros por tramos urbanos y salgan directamente cada uno a su destino desde un lugar estratégicamente situado en el municipio. El impacto, evidentemente, de ruidos y medioambientales se reduce porque se reducen los trayectos y bueno, entendemos que por fin de hecho va a disponer de esta infraestructura tan necesaria. Vale, ziren zentzun da horren galderak, Carolina zuk hartuko duzit, edo gero esango didazu? Para el ordenador estoy apenas volviendo. Vale, demora daukazu. Javier, rengo. En materia de inversiones, la idea también, como veis, es ir adquiriendo nosotros sin necesitar que terceras empresas nos financien las inversiones que necesitamos. Es decir, en este momento el ayuntamiento está en condiciones de poder adquirir directamente los camiones, barredoras, etcétera, que necesita, en vez de meterlas en el contrato como inversión hecha por terceras y donde nosotros pagamos anualmente. Javier, ¿eso es? Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, antes de que se me olvide, en el capítulo de antes de Gobierno Abierto y Modernización había una serie de partidas que nos han dicho que preguntemos en infraestructuras y entiendo que es aquí. En primer lugar, se hablaba de cubrir un parque por importe de 425.000 euros. Queríamos saber si se ha decidido qué parque es el que se va a cubrir. En segundo lugar, también había una partida de 250.000 referidos a paseos en el litoral. ¿A qué paseos se refiere? Bueno, luego sigo. Hago estas dos preguntas y... Vale, respecto a la primera pregunta, estás diciendo de la cubrición del parque, ¿no? Sí, ¿sabes qué parque es el que se va a cubrir? En principio ahí está contemplado la transformación, la renovación de la plaza de la estación de las Arenas y la cubrición de ese parque. Entonces esto es parte de lo de la estación de las Arenas, vale. Con la cubrición de la parte que va cubierta. Sí, eso es. ¿Y la siguiente pregunta cuál era? Del litoral. Hay un paseo por el litoral presupuestado por 250.000 euros. Sí. Kepa, sakatu botoia, mesedez. Grabazketa egiteko. Nosotros tenemos intención de atender a través de las demandas recibidas en presupuestos participativos las zonas del final del tramo del andene, ese paso que existe, en esos desniveles que existe desde el final de las calles Landene hasta Parque Usategui. Existe también a la altura de Miramar 16 algunos desniveles con un mirador que precisa alguna pequeña intervención. Existe alguna bajada también desde ese mirador de Miramar 16 hasta la primera de las escaleras que da frente al Hotel Iguereche también para atender, y en principio la voluntad es ir mejorando esos itinerarios que tienen riesgo lateral de caídas y peligros
para mejorarlos Entonces, y ponerlos en debido uso. esto no tiene que ver con esa parte, otra parte que está presupuestada para arreglar la urbanización de la calle Miramar. No. Ah, vale, son cosas diferentes, vale. Seguimos. Quería preguntar, en la primera partida, en la 13310, ordenación, tráfico y estacionamiento, hay una parte en inversiones que está dedicado a 48.000 euros, creo que es a control, accesos EREAGA. Sí. ¿A qué controles se refiere? Dentro de lo que es todo el tráfico que accede a la recta de Arriluce, desde lo que es el cruce del Triángulo, existe también tráfico que se deriva hacia la zona del puerto deportivo. Vale. Entonces, lo que tenemos interés es en terminar de concentrar en esa señalítica también parte del tráfico que se derive hacia el puerto deportivo. Ah, vale, perfecto. Puerto deportivo, vale. Otra cosa. Deportivo. Luego ya en la siguiente partida, bueno, siguiente. 15300, vías públicas. En inversiones de terrenos hay una expropiación de 100.000 euros por la confluencia de la calle Nervión, Iche y Ibaizábal. ¿Nos explicáis un poquito? Bueno, como conocéis ahí en la parcela 24.2, la parcela 1 ya está prácticamente rematada. La delimitación de la unidad de ejecución 24.2 tenía un ajuste de la unidad de ejecución más o menos al semieje de la calzada que viene desde la calle Ibaizábal hasta las calles Nervión e Iturguichi, y lo que quedaba fuera de la unidad de ejecución queda un remate contra la calle Ibaizábal, la calle Nervión y la calle Iturguichi, y requiere una serie de ocupaciones de terrenos. Ahí se ha hecho una relación de bienes y derechos afectados y se ha cuantificado aproximadamente en esos 100.000 euros. Vale. Si bien desde la unidad de patrimonio municipal ya se tiene distintas conversaciones con los vecinos de la zona, y el proyecto de urbanización que se ejecutaría allí también contempla la reposición de ciertos cierres que se afectarían, así como un pequeño acceso accesible, que por la diferencia de cotas ahora el portal no sería accesible, ya lo contempla, y la unidad de patrimonio está trabajando. Entonces, simplemente se nos dota una RC para que patrimonio pueda ejecutar la relación de bienes y derechos afectados. Luego, en el siguiente punto, hay también en otras inversiones, a ver que no veo bien, creo que es de 1.300.000, taludes, Urquijo, Vaso, Satistegui, y es que aquí yo tengo mis dudas, porque yo he visto que esto ha estado presupuestado y de hecho se han hecho obras en otros ejercicios. Entonces yo no sé muy bien si esto es una nueva partida, si es que no se ha terminado de ejecutar la que se estaba ejecutando del 2021, o que vamos a seguir gastando. Es que no sé cómo va, porque veo que van varios ejercicios. Lo que sucede en la ladera Urquijo-Vaso es que, bueno, desde el año 83, que hubo el final, aquella rehabilitación, más luego la inestabilización del año 94, es un fenómeno que sigue teniendo procesos de acomodación en esa zona. Hay un toppling, el término científico es toppling, es un vuelco de estratos. Con la actuación que hemos concluido ahora, que estamos concluyendo con el acondicionamiento paisajístico de la zona, había un proyecto, como bien dices, de 1.685.000 euros, pero abajo, a la altura del Farallón, donde las margas calizas con las areniscas generan una falla, ahí hay que hacer unos anclajes en la parte inferior, más o menos a la altura donde tenéis los escollos ahí que se ven pintados detrás de la campa de la rana, ahí veis como una piedra amarilla y de repente una piedra negra que salen así. Sí. Ese encuentro ahí hay que hacer un bulonado y valoramos en esa zona. Vale. Lo que entiendo es que lo que se presupuestó para tus ejercicios se ha hecho, se está haciendo, y estos son nuevas necesidades. Fases en función de la disponibilidad presupuestaria que se ha ido teniendo. Luego, luego, en los proyectos complejos de recogida de residuos, que nos acabáis de explicar, sobre todo la famosa planta transfer, que está presupuestada en 1.173.000, no sé si he entendido bien, como que ahí va a haber, también está presupuestado una parte que va a ser un almacenaje o un espacio, o sea, no solo la planta transfer, sino también que va a ser un sitio para poder guardar utensilios o equipos de limpieza, ¿vale? Bien. Un momento.
En protección y mejora del medio hay una... Perdón. El número 17200. Esa no es. Es de ellos. Es de ellos. 17200. Sí. Eso ya bien, es yo. Ah, pues no ha pasado antes. Vale, bien. Pregunta tú si quieres. Va a preguntar Gonzalo y luego sigo yo. Sí, sí. Sí. Nosotros íbamos a dos preguntas. Una tiene que ver con alumbrados. En alumbrados, o sea, alumbrado público. Claro, entiendo que viene en el anexo de inversiones, mejora eficiencia energética, sustitución de laminares ineficientes, 300 UD, entendemos que es 300 unidades. Entonces, claro, la pregunta es, 300.000 euros, ¿qué va a costar? Entre 300 unidades nos da 1.000 euros. En el presupuesto del 2020 eran 144.000 euros para 200 unidades, con los cuales nos daba un precio de 720 euros por unidad. Y hace 2 años, 150.000 euros entre 500 luminarias. Un coste de 300 euros por luminaria. Entonces, claro, en estos 3 años, ¿cómo ha habido tanto incremento? Es que no es tan simple como cambiar una luminaria por otra. Hay tramos en los que hay que renovar canalización, porque la canalización no pasa, entonces hay que renovar tramos de canalización, hay que rehacer cimentaciones, entonces no siempre se puede hacer una equiparación tan lineal y tan directa de 300 unidades, 300.000 a 1.000. Entonces, una de las zonas, por ejemplo, que nos toca, que estamos interviniendo ahora, o vamos a intervenir próximamente, Zubazarte, pues hay zonas de arbolado que están todas arruinadas por las raíces, y hay zonas en las que, en cambio, no hay que hacer nada en la canalización porque no hay afecciones. Entonces, depende de los tramos que intervenimos, nos encontramos con unas dificultades o con otras. Vale, aclarado. Ahí. ¿Otra pregunta, Gonzalo? Sí, y luego en la de... En otras infraestructuras hay una partida en la inversión de instalaciones en mejoras de las rampas, 90.000 euros. Sí. Hoy, que es 17 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, ninguna de las 9 rampas de Salsidu y ninguna de las 4 rampas de Bidezábal estaban operativas. Lucecitas rojas, cartel. Entonces, la inversión que se va a hacer, los 90.000 euros, ya va a ser suficiente para todos los problemas que está generando el no funcionamiento. Yo diferenciaría diversas cuestiones al respecto de las rampas. Una es, si 13 rampas de 13 no funcionan, es probablemente porque el sinóptico haya fallado o porque en el puesto de central haya habido algún problema de activación, porque las rampas, como la norma establece, hay que activarlas en remoto con visionado de cámaras. Entonces, desde el Centro de Coordinación de Policía, de manera muy eficaz y muy eficiente, las activan a diario. Puede ser que en ese momento haya habido algún problema con el sinóptico informático y que no haya podido hacer. Pero eso es un caso puntual. Lo que sí es una realidad es que instalaciones electromecánicas de 15 años de antigüedad son como coches o camiones de 15 años de antigüedad. Tienen partes fijas que tienen mejor o peor durabilidad, pero que no requieren tanta inversión, pero hay partes móviles como las cadenas de paletas que requieren intervención. Bidezábal 2 está parado y va a estar parado otras 2 semanas, porque el estocaje de la reposición de actos vandálicos, de pasamanos, o el estocaje de reposición de las cadenas de paletas, pues está muy dificultoso. Hemos gastado los que teníamos en contrato de conservación de obligado tenencia para reparaciones, pero 2 trenes de paletas hay que pedirlos y que nos lleguen. Y estamos teniendo muchas dificultades con los suministros. Estamos teniendo problemas. Y la rampa 2 de Bidezábal va a seguir parada al menos 2 semanas más. No quisiéramos, no quisiéramos. Nos gustaría que estuviera repuesta a la mayor brevedad. Pero la realidad es que no nos llegan los suministros. Entonces, 90.000 euros, si es mucho o es poco, son los 2 trenes de paletas coordinados con el contrato de capítulo 2 que renueva el ayuntamiento, y en el contrato de conservación, en el anexo, si yo mal no recuerdo, 4 del pliego,
figuran las obligaciones que tiene que atender el mantenedor a nivel de renovación de equipos. Entonces ellos tienen unos compromisos que tienen que ir, están tipificados, qué cadenas de paletas van cambiando y cuáles no, y nosotros de manera añadida esas inversiones de reposición. Entonces, hay una calendarización con la vida útil de esos equipos. Entonces, creemos que de momento sí. Vale, Gonzalo, has terminado. Javier, que tenías una cosa pendiente y paso. Es una pregunta, simplemente saber por qué se ha puesto así. Las partidas que el año pasado estaban destinadas a música de barri, desaparecen, no quedan a cero, y entiendo que esas partidas van ahora a gestión de edificios. Efectivamente, en la 2.1.1... No, es lo que hemos eliminado ya la partida específica de la puesta en marcha del edificio con música como tal y se integran en los de gestión ordinaria, salvo el de limpieza en concreto que se transfiere al aula de cultura. Se transfiere directamente al aula de cultura. El de limpieza, el resto de partidas específicas se integran en los contratos. Solo quería saber eso. Vale, pues ya está. Carolina. Bien, tengo una pregunta sobre alcantarillado, que vemos que la partida de estudios aumenta. Queríamos saber el motivo. La partida de estudios yo creo que se conserva como el año pasado de 70.000 euros, ¿no? No. El año pasado estaba Gracias. Lo que el año pasado estaba dividido en dos partidas presupuestarias, en la 22707 y en la 22799, este año está agrupado. Se duplica, además, exactamente, sí. Sí, pero digamos que el total es el mismo. El año pasado separaron dos partidas y este año juntos. ¿Alguna pregunta más, Carolina? Sí, queríamos saber un poco de que mencionáis en recogida de residuos que se van a habilitar mejoras en la accesibilidad de los contenedores. ¿A qué os referís con mejoras en la accesibilidad de los contenedores? ¿Es para los coches o esto va a haber pedal de repente? Bueno, pues pregunto. Por favor, el micro. Son los pequeños avances de acera que hacemos para que las paradas de contenedores estén accesibles, o si tenemos que reajustar alguna de las paradas y nos toca que tenemos que hacer un pequeño avance, pues para poder atender esas pequeñas intervenciones, para que sean accesibles. Ya está, vale. Ibon, Surechanda, o Mikel, Ibon. Bai, zirkulazioa eta aparkalekuetan hor ikusten dugu ez dela aipatzen San Nikolasko aparkalekua eta binta berriro entzun dugu udurte honen zehar horretan zerbait egingo duzuela, bere erabilgarritasuna izan dezan. Jakin nahi dugu zergaitik ez den hori aipatzen, San Nikolaseko aparkalekua zergaitik ez den aipatzen, gero inbar gauza ia erantzun dituzue. Hori erantzun lehenengo hori eta segituko gero. Ondare sailak bideratuko ditu bertan egin beharreko lanak eta gero gure esku momentuz behintzat ez dago ezer egin beharrik, bale? Ondare sailak bideratuko du bertan zer egin eta ondare sailari guk gure laguntza eskainiko diogu. Baina berak bideratuko ditu neurriak. Bale, gero kalen inguruan eta batez be inbertzioetan, horre aipatzen dira hainbat espaloi, aipatzen da Tomas Urquijo, Kuskuburo, Jolastokieta, Benazio Etxebarri, Ibai Bide, eta puntu jarre batzuk agertzen dira eta bar bat. Hor, batzuk ezagunak egiten zaizkigu, hau da, aurreko urtean bi aipatzen zidan. Orduan, jakin dugu da kaleioek luzegiak diren eta aurreko urtean fase bat egin zan, eta hain beste fase egingo da, edo aurreko urtean etzan egin. Faltan nabaritzen dugu aurreko urtean, komentatu zen, egingo zen, kale baten moldaketa osoa, lehenengo fase baten ondoren gero bestea egingo zitzaioela, eta Andres Cortinarei buruz harinaz, eta agerian da hor justo eskinako moldaketaz aparte ez dela besterik egin. Orduan, beharko genuke hemen zehaztapenak, hau da, zerrenda bat jartzea, zerrenda hori amaitu gabe jartzea, ez dakigu zeintzuk egingo diren zenbat, eta ez dakagu horretarako
kontrol tresna nahikorik gure ustez. Eta orduan, hor pixkat azaldu zeintzu dira espaloia konponduko direnak, eta zeintzu dira pasadan urtean ez egitekotik eratorrita datorrenak. Izalde, San Ignacio, Elcano, Evaristo Churruca, Bizko Etxandia, Barria, Acera Bajada Rigúnaga, Unidad de Ejecución, Altu, Elaino Mendio, Iarretxe, hori izan zen aurre ikusi zena, joan den urtean. Eta aurre ikuspen horren guruan, kudeak eta ere badago. Eta kaleak egiten dira, tarte bakoitzean. Kaleak luzeak dira eta tarteka egiten dira. Non ikusten dugu, behar, berriztatu behar dela irisgarritasunaren aldetik edo eta bestelako gauzen dituan. Hemen dira, aurkitzen ditugu, bide publiko esparruan geuk ikusten ditugunak. Eta askotan gertatzen dena, aurre ikusten duguna, aurretik, agian urgenteagoa den, edo larriagoa den, lan batzuk sortzen direla urtean zehar. Batzutan, geratzen dira esparru batzuk egin gabe, eta urrengo urtera bideratu behar dugu, ze hori urtero gertatzen zaigu. Baina, egia bada, aurre ikusten ditugun lanak jartzen ditugula, gehienak egiten ditugu, askotan kaleak luzegiak dira, zuk esaten duzun bezala, joan den urtean aurreratu genuen handiko etxe kaleko tarte hori, eta aurre ikusten da datorren urterako inbertsioen inguruan handiko etxe kalea egiteko proposamena, baina baina igual hago una matización. Digamos que por técnica presupuestaria, básicamente, porque no había más ingresos para financiar, varias de las inversiones, sobre todo las propuestas por Kepa, no han entrado en el presupuesto. Y la calle Andicoeche es una de ellas. O sea, se deberán acometer con financiación extraordinaria. Vale. El año pasado estábamos en la misma circunstancia. O sea, en algún momento podría entrar la calle Andicoeche en el presupuesto para mejorarlo. Pero bueno, porque claro, la técnica, el año pasado tampoco entró, también fue por crédito adicional. El año pasado entró una fase y queda pendiente la fase 2, pero es lo que ha comentado también Kepa, que hay una prioridad, ¿no?, en cuanto del estado actual de las calles y de las aceras, y entonces, por lo que también ha comentado, basándonos en lo que nos ha dicho Ainhoa, pues hay que dar ese listado de prioridades. Sí, pero lo que yo quiero decir es que el año pasado ya le ocurrió esto a la calle Andicoeche, tuvo el crédito adicional para hacer el resto de la calle, no se hizo y volvemos al crédito adicional. Y lo que nosotros decimos es que aquí se han mencionado unas calles, Izalde, San Ignacio, Elcano, Evaristo. Tú has dicho que estas calles ya vienen de las inversiones del año anterior. Entonces, ¿te he entendido eso? Bueno, habían pasado dut, Entonces, aquí hay algunas calles que sí vienen de inversiones del año anterior. Lo que queremos saber es si esas calles que vienen de inversiones del año anterior es porque esas inversiones van por fases y el año anterior se hizo la fase correspondiente y otra, o es porque el año pasado se contemplaron en inversiones del año anterior y por los motivos que sean, que pueden ser de lo más justificados del mundo, no se han tocado. Pero necesitamos tener ese contraste. Porque si no, estamos valorando constantemente inversiones sobre calles nominativas, pero que no sabemos realmente si esa inversión realmente es algo que soporta el papel o algo que realmente responde a una acción y a una voluntad de acción y a unas posibilidades de acción. Eso es a lo que yo me refiero. Mayoritariamente se van atendiendo por tramos esas pequeñas actuaciones de reposición, sobre todo relacionadas con modificación de bordillo y cambio de baldosa, y otras, en cambio, han quedado paradas porque porque hemos tenido que priorizar otros tramos porque nos hemos encontrado con algún problema, alguna rotura, avería de acometidas de agua, o que ha habido otros problemas que hemos tenido que ir a reparar algunos soldados en lugar de otros. Vale, horre aipatzen da eta ere Bidegorrizaren, Udal Bidegorrizaren hobakuntza eta zehazki aipatzen da Uribe Kosta, Ria Bilbao Ardatza, Eduardo Koste kalean hor berria egingo da, zerra zehazki egingo dana, eta ea hori da egingo den Bidegorri bakarra Zugazartekoa kenduta.
Yo sí tengo esta. Esta no tengo. ¿Qué partida dices que es, igual? En la de... 601.000, infraestructura de urbanización de la partida vías públicas. En principio, la que tenemos planificada aquí en esta primera atención con presupuestos es la actuación de Eduardo Coste, y luego sí hay más actuaciones que comprenden intervenciones como por ejemplo pueda ser la mejora de la comunicación ciclable, que pueda estar sujeta, si así se define finalmente, a esta financiación extraordinaria entre Neguri y Algorta, que también supondrían varios kilómetros de mejora de la comunicación entre barrios, pero siempre sujeto a la disponibilidad económica que se puede ir teniendo. O sea, redireccionado. Redireccionado. Si hay disponibilidad, sí, sería a medida que se pueda ejecutarse. Ibon bukatu zu? Ez. Gero estolderian, hemen behin baino gehiagotan agertzen da, ez dakit ointze zehazki, estolderian agertzen da, hainbat bomba eta estolderian eta ur hornikuntzan agertzen dira bokak eta hodi desberdinien arteko loturak aldatzeko inbertsioak, horiek urtero errepikatzen dira inbertsio horiek, pero hasieran okerrez bagaude bazegoen ur hornikuntza eta estolderia zarea hobetzeko asmo bat eta hobetzeko asmorretan egiten ziren aldaketa horiek, hobetzeko asmoa, hau da, zaharkituta zegoena jartzea, noiz bukatzeko asmoa daukazuen. Tamales esango dizut, hemendik urrengo 30 urteak emango ditugula berritzen. Aurten ari gara berritzen Iparbide kalea eta Iturgitzi kaleko oditarte bat. Oditarte hori 80 urteko helduera du, eta horrela gertatzen zaigu udalerrian ditugun 120 kilometro inguru sarean. Oso zaharkituta daukagula. Eta eguneroko lan horretan, ikuskaritza lan horretan, topatzen ditugu hainbat eta hainbat toki, eta udalantaldearekin planifikatuta, udalantaldeak egin baditzake, egiten ditu, eta bestela, inversiones de reposición delako horretan, aukitzen duguna, konpontzen dugu, horriztatzen dugu. Vale, beste kontu bat, badago hemen kontratu de servicio a privadas privadas de agua y saneamiento. Estolderian edo ur hornikuntza? Hor dago estolderian, okerrez banago, estolderia. Lehen aipatu inda pertsonal arloan igoera nabaria dagoela brigadetako berrantolaketa dela, eta brigadetako berrantolaketa horren ondoren kontratu hauek ere beharrezkoak dira, ala ez? Bere importantzia galduko du, baina beti izan beharko dugu hor laguntza gisa, zeren eta askotan lantaldeak erabili ditzaken baliabide teknikoak murriztuak dira, esate baterako. Horrelako 3 tonako baino gehiagoko garabi bat edo atzera kargako garabi bat behar baldin badugu, geuk gure asmoa bada lantaldeak berak pertsona lankide batekin egitea. Baina askotan izaten badugu horrelako zulo handiak eta makina horrekin ezin badezakegu egin, askotan laguntza behar izango du. Beraz, naiz eta diru kopuru hori murriztu, beharrezkoa izango da. Murrizten joango gara, baina beharrezkoa izango da. Urrengoa gauza bera hartatzen zaigu, ez da, zekaro, honetan dira 77.000, baina ur hornikuntzak dira 187.000 bostehun. Batez ere askotan, matxurak ez dira izaten goizeko 7 eta 4 ordu bietara. Eta arratsaldean eta gauean, garabiak edota bestelako materialak eta laguntza teknikoa behar baldin badugu, hori gauza bera. Murrizten joango da, hori da horretan alegina egingo dugu, lantaldearekin, baina beharrezkoa izango da. Bale, gero transferraren inguruan eta okerrez banago eta txartuz dautu gertu esan duzue, ia 700.000 euroko aurrekontu hori izango litzateke garbikerrekin elkarlanean udala jarri barko lukeen diru gehien.
baina gutxiago izan daitekeela, udala jarri beharko dukena. Gutxi gorabehera zein da aurre ikusten duzuena? Momentuz... Suposatzen dut zerbait itzik duzuela nahiakin. Beste zatia garbi jarriko duke. Pero lo que hemos asegurado es que no se pare el proyecto. Es decir, la financiación para el proyecto asumiendo en principio el ayuntamiento la inversión, lo cual, porque es una decisión de momento municipal. 100%. De momento sí. Otra cosa es que está metida en el acuerdo de la experiencia piloto a desarrollar con Garbiker, con la idea de que si Garbiker le parece interesante, o sea, en el momento que esa planta pase a ser comarcal, Garbiker tiene que intervenir, tiene que colaborar. Entonces ahí fijaremos lo que son los compromisos de cada parte, inversiones incluidas. Vale, beste gauza, planta honi etzaio horrek usten, hau da, galdera bat, ez dakidalako. Hondakinen balorazioari etekina ateatzea edo ez da horre ez da egongo inolako dinot etekina, aunque sea deficitaria. Bueno, sí, claro. Es decir, estos pretratamientos lo que hacen es abaratar los costes de tratamiento, porque en realidad lo que estamos es quitando la parte del residuo que no necesita tratamiento, con lo cual lo que llevamos a tratar puramente, pues tú imagínate, si quitamos un 40% de peso, si pues por una tonelada en este momento estamos pagando 110 euros o por ahí, que además va a subir con los cánones que están ya adelantando desde otras instituciones que se van a aplicar a los tratamientos de la fracción resto, pues si le quitamos un 45 de cada tonelada, quitamos el 40%, nos quedan 600 kilos, con lo cual lo que vamos a pagar por ese tratamiento posterior pues disminuye ese porcentaje. Es decir, que hay un menor gasto corriente a futuro por tratamiento, es la previsión. Vale, beste galdera bat, ezjakitasunaren ondorioa, osea, barredora bat balio 140.000 euro? Eta gehiago. Hori, espaloientzat barredora bat, 140.000 eurotan dago. Eta galeak errepideak garbitzeko erabiltzen dugun garbigailu hori, 100.000. Pues hay que poner una planta de producción de esos. Vale. Metu zu, bestela bitartean, bilatzen duzun bitartean, Carolina, zuere presa ez, Javier, bai, vale. Estaba contestándome yo misma. Lehen alderdi popularrak egin duen galdera bitan... El micrófono. Alderdi popularrak egin duen galdera bitan zalantza eratu zait, beraik emandako erantzunean. Esan duzue, hor Miramarkaletik jeitxieran eskilera konponduko dituzuela, zehazki igeretxe aurrean dagoen arrisko eskilera horiek estango para matarse, hori era konponduko dienak? Berriztatuko dugu ibilbide batzuetan dagoen protekzio hori, balaustre horiek. Nahi dugu, segurantzak jarri, horrelako desnibel bat dagoen malda horietan. Ez dadila pertsona bat gerturatu eta maldan bera joateko. Eta puntu horiek berriztatuko ditugu. Edota baranda horiek ez dauden tokietan, baranda berria jarri. Orduan, migozan un pozo. Bukaeran dauden eskilerak horretan ez duzu ez egingo. Maria Kristinatik jeitxita eskuinean dauz eskilerak oso txarra. Maria Kristina jeitxita ikusiko dugu irisgarritasunaren aldetik non ekintza zehatz batzuk egin ditzakegu. Eskailera horietan ez dago alternatiba zehatzik adibidez mugigortasun eza duen pertsonentzat. Eta hasiko gara egiten beti segurantzaren aldetik. Babesa jarri, hori lehenengo eta printzipala horri egingo diogu aurre, eta alternatiba badago maldan bera joateko, bide beran joateko igeretxeraino, alba dugu egingo dugu, baina dira 250.000 euro. Eta badira kilometro bat, baino gehiagoko luzera daukan
esparrua. Eta, ikusiko dugu noizain, zein tarte jakin hori aurrein diezaiek dugu. Vale. Javier. Una pregunta que me ha venido al hilo de lo que hemos comentado de que lo de la cubrición de un parque que obedece a presupuestos participativos y va a suponer una partida destinada a la reestructuración, se conoce, de la plaza de la Estación de las Arenas y cubrición de la zona que va cubierta de ese parque. Eso es lo que he entendido que suponen los 425.000. Pero lo que me ha venido ahora a la cabeza es que yo revisando ahora, me he puesto a revisar ahora deprisa todas las inversiones, no he visto ninguna partida, quitando esto, que esté presupuestado la obra de la plaza de la estación. No, eso lo he dicho yo al principio, la presentación inicial, y he dicho que pero lo he dicho, que al presupuesto se sumará lo que está propuesto ya, y si se aprueba en el pleno de noviembre, en previsión de que se apruebe, pues lo he anunciado como tal, ya está convocado, ya está... Vale. De acuerdo, gracias. Eso se incorpora a la ejecución del año 2022. No, se conoce que no lo he escuchado. Sí, cada uno tiene sus pequeñas desconexiones, ya he visto. Vale. Esa parte la ha dicho en castellano. Hartu zaidala. Argiteriaren ordezkatzen lanak ere noiz bukatzeko asmoa dago. Eta, claro, argiteriaren ordezkatzen lanak hasi zirenean teknologia batzuk zeuden, eta asko luzatzen bagara gertatu daiteke jarritako argiteria berriak zaharkitzea geratzea berehala. Agian igual horren inguruko azterketa beharko litzateke, ikusteko orduan argiteri hori noiz bukatzeko aldaketa noiz bukatzeko asmoa dago. Argiterian aldetik, hiri esparruan baditugu gutxi gorabehera 7.950 puntu. Puntu horietatik, efizientzia gutxi dituzten puntuak 895 inguru geratzen dira. Ekimen honekin, proposatzen dugu 300 puntutan murriztea, efizientzia gutxi duten kopuru horren zenbatekoa. Eta 300 bagoaz, hemendik 2 urtera, gutxi gora bera, bola horiek, kalean oraindik ikusten daitezken bola sarkitu horiek, bintzat LED teknologia duten beste argi puntu batzuen bitartez ordezkatuko ditugu. Gero egia badugula, kontaminazioaren aldetik norma zaintzen duten hainbat puntu, baina 35, 38 urteko helduera badutela, eta adibidez horiei aurre egin beharko diogu. Adibidez, Teietxe kalean, hor ikus daitezken 12 metrora dauden argipuntu horiek 30 urte inguru dituzte. Eta argiak 8.000 orduko zaharkitzea badute, gutxi gora bera urte eta 10 hilabete. Eta argi hori aldatzen dugu, baina luminaria guztia berriztatzea, gero horri aurre egingo diogu gutxika. Efizientziaren aldetik kontsumoa murrizteko. Baina lehenik eta behin ardura jarriko diogu ebola horiek kentzeari. Vale, Carolina, bai. Sí, que a mí el que se me tomó un tiempo fue el ordenador. Ya estaba copiando todo. De lo que habéis preguntado, me falta saber sobre 2 partidas. La de parques y jardines, que veo que baja. Queríamos saber por qué motivo o si es porque se ha ajustado en alguna otra. Y también la de abastecimiento domiciliario de agua potable, que también hay una bajada. Perdona. Parques y jardines, sí, eso sí. Y abastecimiento domiciliario de agua potable, que vemos que hay diferencia y queríamos entender por qué. Pero en parques y jardines te refieres al capítulo 6? Sí, porque... Sí. Vale, pues entonces supongo que... Espera un segundo, que lo localice. Vale, no entraban en el presupuesto. No hemos podido financiar en su totalidad las inversiones propuestas por el área.
crédito adicional, entonces. Se cometerá sí, con financiación extraordinaria. Vale. ¿Y la de abastecimiento de agua? 3/4 de lo mismo. También. Si hablas del capítulo 6, sí. Sabemos cuánto, o sea, lo pregunto porque como también fue una respuesta que se le dio a Ivonne, ¿sabemos cuántas inversiones propuestas por el área se han quedado fuera? Sí. Más que todo para saber cuántas veces vamos a pedir créditos adicionales el próximo año. Iremos financiando según si hay disponibilidad o no, se irá financiando, porque una cosa es lo que propone el área y otra cosa es que tenga el visto bueno el gobierno municipal, el impulso de ellas. Entonces, lo que está en el presupuesto tiene el visto bueno del gobierno municipal y el resto de cosas se ha quedado pendientes a la espera de que haya posibilidad de financiación y priorización política por parte del gobierno municipal. Pero indudablemente hay una... Y entonces sí lo proporcionaremos. De manera de ruego, es que sería interesante casi para el trabajo municipal saber qué se ha propuesto en las áreas, aunque se haya quedado por fuera, porque Sí. claro, al recibir esto, Sí, sí. la sensación que tenemos es que no se trató, que no se pensó, que no Sí, se bueno, contempló. siempre en cualquier espacio físico que tengas que gestionar, ya sea a título particular o a título profesional o a título público, siempre hay inversiones que se deben de ir acometiendo y, por supuesto, el Ayuntamiento de hecho también. Y en la medida que cabe en el presupuesto ordinario se introducen y el resto pues se queda pendiente de que haya posibilidad de financiarlas, ya sea vía remanente, ya sea vía incremento de ingresos que se pueda producir durante el 2021, ya sea algunas de ellas por vía de la financiación de la enajenación de algún tema o lo que fuera. Todo depende de la naturaleza que sea. Pero las que quedan pendientes, sobre todo las áreas que tienen, todas las áreas tienen identificadas no solo infraestructuras, también tendrá identificadas Guecho Quirola, también tendrá identificada la cultura, también tendrá identificada la propia residencia municipal. Las áreas tienen identificadas necesidades, las van priorizando y en esa medida luego el propio gobierno municipal las va proponiendo al pleno para su financiación según se vaya siendo oportuno. Udalerakinak hemen barruan ere badago, ezta? Bai. Vale, es que ya me voy despistado. Aiguaberri aurten hasiko da eraikitzen, Aiguaberri okerrez banago da Getxo bi institutuan dagoen tokia egin nahi den udal brigadetarako eraikina. Bai, konpromisuzko kreditua sartuta dago aurrekontu honetan, iaz onartutakoa eta kepak esalduko dizuen ze puntutara helduko garen. Gure asmoa da hemendik 4 astera lizitaziora edo kontratazio sailera bidaltzea ja txostenarekin hasteko. Vale, Ederto, bukatu itxaten bango dugu arlo honen azalpen aurrean. Vale, kepa, Joseba, eskerrik asko, jarire zurire bai, baina zure batuko zara, Vale. Kanpoan egongo da Leire Bilbao, abisatuko jozue, bai, eskerrik asko. Leire, egunon, bese desordoko soliko jartzeko. Vale. Álvaro González, hitza, baukazu hitza. Horixe, Egunon. Bueno, básicamente el presupuesto que presentamos para las áreas de contratación, patrimonio y vivienda es en general continuista, salvo la cuestión vinculada a la Fundación Punta de Begoña, que al iniciar ya su actividad, no vamos a decir en pleno rendimiento, pero sigue aumentando pues, el rendimiento de manera importante con respecto al último ejercicio, pues también aumenta la subvención o la transferencia, que no sé lo que es, si subvención o transferencia, bueno, el dinero que se transfiere del ayuntamiento a la fundación. Muy bien, cualquiera de las dos cosas que diga se va a entender. Vale. En cuanto al resto, pues, bueno, está ahí, no hay variaciones sustanciales, salvo en la cuestión de infraestructuras y urbanización, que, bueno, que provienen, básicamente es una compensación de los ingresos contra los gastos, es de las ventas de previstas de 2 parcelas, si no tengo, bueno, luego explicaré mejor, y para afrontar básicamente los gastos de urbanización de aquellas unidades o unidades de ejecución que tenemos asignadas por el porcentaje correspondiente. Entonces, bueno,
creo que está en la ficha, no sé si la tienen, pero... Vale, bukatuz, haimetu duzu? Bai, galde txandetan sartuko gara orduan. Bai, Gonzalo, gero Ibon. Bueno, gracias por la explicación. Nosotros dos dudas teníamos. En lo que hace referencia a compras, pues eso, hace referencia a pintura de vidrios, material eléctrico y tal y demás. Entonces, nos ha llamado la atención que en la explicación se hablaba de la facturación del año 2018 y la facturación del año 2019. ¿No ha sido posible saber la facturación del ejercicio 2020? Es decir, en la propia información. Sí, bueno, simplemente porque cuando remitimos la información no teníamos disponible la de 2020. Entiendo que si ahora la requerís la podemos buscar. En el momento que la remitimos no la teníamos, por eso no aparece. Pero bueno, en cualquier caso, respecto a todos los gastos de especialista en compras suelen ir como contratos por precios unitarios con un tope máximo. Esto quiere decir que se reserva una cantidad de dinero y luego a medida que se van necesitando los suministros se va imputando a esa cantidad máxima irrebasable, salvo modificaciones del contrato. O sea, quiero decir que no se tiene por qué agotar todo el presupuesto previsto, son unas estimaciones. Y bueno, ya por daros una mayor explicación, por si acaso teníais dudas, en lo que es los suministros de compras, en determinados suministros, teniendo en cuenta la situación actual, sí que está habiendo incidencias de subidas de precios y demás. Pero bueno, que en cualquier caso lo actual es lo vigente. Tenemos contratos vigentes, salvo cuestiones menores, que se hacen precisamente por contratos menores, cuantías pequeñitas. Suministro de maderas, sillas para oficina y cosas así. Sí, por contratos menores. Gonzalo. Ahí. Sí. Y luego ya la segunda y última pregunta. Bueno, el concejal responsable ha dado una pequeña explicación. Tiene que ver con la partida del capítulo 6 de vivienda. Se hace mención en el anexo de inversiones el tema de Comporte y tema de Sarricobaso, y luego hay 2 millones y pico que hace mención. Ha hecho Álvaro una breve mención a cuenta de un tema legal, pero ya que se habla de zonas, no sabemos si ya se tiene previsto alguna zona concreta. Gracias. Vale. Sí, por puntualizar, por aclarar un poco más lo que ha explicado el concejal, referente al anexo 6 de vivienda, los gastos que están previstos en urbanizaciones ya concretas son precisamente los que allí se recogen, Comporte y Sarricobaso. El importe de 2.726.000 euros, bueno, 282 para ser exactos, se corresponde con la diferencia que resta hasta los 3.688.000 que tenéis ahí del total de la partida, bueno, 793, y ese total se corresponde, es una compensación, como decía Álvaro, con los ingresos que están previstos por enajenación de 2 parcelas que tenemos de patrimonio municipal del suelo. Esa cantidad de 2.726.000 en principio no está previsto ahora mismo, porque si no estaría definida la zona concreta a la que van a ir destinadas. Sí hay otros suelos que están, alguno de ellos pendiente de urbanización, pero todavía no está definido, con lo cual esa bolsa iría destinado en su caso a los destinos que legalmente vienen previstos para el patrimonio municipal del suelo, como no puede ser de otra manera. Pero ahora mismo no están definidos esos destinos concretos. Sí, Gonzalo. Y simplemente enajenación de 2 parcelas. ¿Qué 2 parcelas fueron las que se enajenaron? No se han enajenado. Se van a enajenar, hay previsión de que se enajenen y que se materializa la enajenación. Las 2 parcelas que está prevista la enajenación son 2 parcelas que ya han sido transformadas, es decir, que tienen la condición de solar, que están en unidades de ejecución que están desarrollándose o están prácticamente desarrolladas en su integridad, que son la parcela G de la unidad de ejecución 37.1 de Venancio y la parcela 10A de la unidad de ejecución 24.2 de Iturribarri. Como sabéis, son 2 zonas, 2 unidades de ejecución en las que prácticamente ya se ha ejecutado toda la vivienda. Son 2 parcelas de vivienda libre. Gonzalo, ¿está así? Vale. Beste galderen bat, bueno, Ibon, bai, Politika azteko.
Y esas parcelas de vivienda libre no se pueden construir y convertir en parcelas de vivienda protegida y no venderlas. Pero la decisión del Gobierno es regenerar los recursos necesarios del patrimonio del suelo para afrontar aquellas urbanizaciones que nos corresponden en otros ámbitos. Entonces, lo que queremos es generar con el suelo propio la financiación para hacer las urbanizaciones de zonas de viviendas que nos corresponden. Sí, puedes por todo lo que quieras. Las parcelas que están adscritas al PMS, Patrimonio Municipal del Suelo, que están destinadas a vivienda libre, efectivamente, física y urbanísticamente se pueden destinar a vivienda protegida. Eso podría suponer en su caso un demérito del valor de la parcela. Quiero decir con esto que si se destinara a vivienda protegida perderían parte del valor que puedes obtener como recursos luego afectos si lo vendes. Con el PMS, igual esta explicación huelga decirla aquí, pero con el Patrimonio Municipal del Suelo, que se integra de bienes y recursos, es un patrimonio circular, es decir, que no puede salir de ahí, que siempre se tiene que retroalimentar. El dinero que se obtuviera de la enajenación de las parcelas se tiene que destinar precisamente a los fines y destinos que están especificados en la normativa, por aclarar ese punto. Pero sí, la decisión de realizar o no hay una ejecución de vivienda protegida es un criterio de oportunidad en su caso. Vale, por aclarar, hacer vivienda protegida no creo que disminuya el valor de ningún suelo, teniendo en cuenta el problema de este municipio. No me importa lo que valga el suelo si hay viviendas protegidas para este municipio. Y el destino de PMS está muy bien, pero con PMS en este ayuntamiento se ha financiado el Choquillá, hoy llamado Musique Barri. Entonces también tiene sus cositas, destinar parcelas que pueden ser de vivienda a destinos que están contemplados en el PMS, pero que no son necesariamente vivienda. Legales, pero no es necesariamente vivienda. Entonces políticamente cada uno toma sus decisiones. Álvaro explica la vuestra, la nuestra es otra. Correcto. Es tan sencillo como eso. Nadie diga que no sea legal. Hay una beste zalantza daukat, hemen agertzen da ayudas al fomento de alquiler, suposatzen dut hauek izango direla 2022 urteko diru laguntzak, edo 2022 urteari dagozkion diru laguntzak. Galdera da, zer gertatzen da 2021 urteari dagozkion diru laguntzeko okerrez banago, edo 2021 urteko diru laguntzekin seguro. No, esta dotación es para el año 2022 y para el año 2021, pues responde tú. A ver, hemen agertzen den dirua, orain dakizuenez kudeatzen ari gara 2018-2019ko diru laguntza. Hori ebazpena egiten denean, ikusiko dugu zenbat diru geratzen den libre, horrekin aterako dugu hogeiko diru laguntzak, eta geratzen bada dirua, hori aprobetxatuko dugu bestela, hemen agertzen den dirua aterako dugu urrengo urtea egiteko. Hau da, diru laguntzak ateratzen dira, baina urte guztiak ikusteko edo diru laguntzak emateko urte guztietan. Ulertzen da? Por explicarlo un poco más claro, espero, con lo que tenemos ahora financiamos las que tenemos, con lo que sobre financiamos las siguientes, si hay que poner se pone, si hay que tirar se tira de aquí y así sucesivamente. Entonces siempre va a haber los recursos suficientes y cuando se acaben pediremos más, para que siempre estén dotadas cada vez que saquemos las que toquen. Por aclarar más nuestra preocupación, que estén dotadas está muy bien, pero que estemos aprobando las ayudas del 2022 que están vinculadas a un año de alquiler o la financiación de las ayudas del 2022 cuando todavía no se ha hecho ni la convocatoria de las del 2020-2019 y la pregunta es qué ocurre con eso, porque una cosa son los ritmos que se quieren imponer en este ayuntamiento y otra cosa son los ritmos que tiene la gente en su vida diaria. Esa es nuestra preocupación. Entonces en algún momento habrá que igual hacer una salida por un lado Atzerapen bat egon zen, horren kontu eman zen, eta orain eguneratzen ari da asuntoa alduten neurrian. Así que, helduko gara eguneratuta egoteko. Baina bakarrik... Correcto, nuestra intención es llegar lo antes posible a la actualización, pero es evidente que tenemos un retraso, que lo estamos tratando de subsanar y
sigo, insisto, que esto no es más que la dotación para el ejercicio de 2022. Bai, baina urtea da, diru laguntzak agian, hemen agertzen den dirua, agian izango da beste urte bateko beharrak betetzeko. Ulertzen? Bai, hori argi Vale, bakatu, ez dakite ondo azaldu dudan ala ez, horregatik. Bai, ondo azaldu duzu eta ondo lortu. Esan nahi duguna da, hori, orain azaldu duzun hori, ekartzen duguna da, hemen azaltzen den dirua, urte bakoitzeko diru laguntza 250.000 izatea, ez dela hain egia. Diru horrekin aurre egiten baldin bazaio, aurretik datorren atzerapenaren diru laguntzei. Oso ondo ulertu du. Kontua da, urtero egon beharko litzatekeela 250.000ko diru laguntza aurrekontuetan eta atzerapena baldin badago, hemen eta aurreko urteetako diru laguntzei aurre egiteko diru laguntza edo diru kopurua kasu konkretu honetan 750.000 eurokoa izan beharko litzatekeela. Hori da, esaten duana. Aurreko urteetako diru laguntzari aurre egiteko. Beste galdera bat okazu, Ibon? Bai, okerrez banago, Portusarreko auzo elkarterekin bazegoen hitzarmen bat, termitei aurre egiteko, eta hitzarmen horrek 3 urteetako luzapena zeukan, edo luzera zeukan. 3 urte horiek aspaldi pasadia, baina segitzen dugu Portusarreko auzo elkarteri 70.000 euro ematen, diru laguntzan, guk behin da berriro esan dugu uste dugula hor, egiten dena udalak egin behar zituen lanak elkartearen esku utzi, eta kontua da ber zer egingo da aurten honekin. Osea, diru laguntza ematen zaio, baina zertarako. Te explico brevemente, estamos en conversaciones con ellos, entonces nosotros lo que hemos es dotar como otros años y estamos en conversaciones con ellos para cerrar a qué fin van a destinar esta subvención, ¿vale? Porque es verdad que hay una fase donde se ha dedicado a termitas, el tema de termitas ha terminado y tiene una serie de necesidades y estamos mirando pues si las afrontan ellos o las afrontamos nosotros, depende pues según los criterios que se establece desde el área, si es un espacio público, si es un espacio privado o cómo es el tipo de subvención que tenemos que conceder y para qué. Vale, Carolina, ¿hay? Sí, varias preguntas. Primero, con tema vivienda. Aquí me explicáis que vais a hablar de adquisición del suelo para ofertar alquiler. ¿Sabéis ya qué espacios vas a adquirir para ahí? O sea, dentro del programa 1520 habláis, dentro de las cosas que vais a destinar dinero, para adquisición del suelo para oferta de alquiler. O sea, no hay ninguna partida para adquirir suelo para oferta de alquiler, solamente es el objetivo. No hay ninguna partida prevista para la adquisición del suelo, es que nosotros en realidad lo que gestionamos son los excesos de... Perdón, lo que gestionamos son lo que nos toca en cada una de las unidades de ejecución, los 15%. En principio ahora no hay ninguna previsión de adquisición para adquirir. Lo que sí hacemos es llegar a acuerdos, en este caso con el gobierno, para aportar desde el presupuesto municipal fondos para que eso se haga con alquiler, porque nosotros el gobierno nos dice X tanto por cada vivienda en alquiler, X tanto por cada vivienda en alquiler social. Es el convenio que tenemos ahora mismo con el gobierno en vigor. Estoy preguntando para aclararme en el presupuesto. Yo te explico lo que hacemos. Sí. Pregunta, ¿para vivienda vacía? Sabemos que hay dinero para un plan. ¿Hay algo para movilización de vivienda vacía pensado? En principio, creo que se va a dar cuenta en la próxima comisión, en la comisión de organización, se va a dar cuenta de un crédito que se nos ha trasladado al área de vivienda para actualizar el estudio de vivienda, como ya creo que comenté en la comisión y en el pleno, para actualizar el estudio de vivienda vacía en base al decreto del gobierno vasco y en base a sus criterios. Y a partir de ahí, pues veremos las necesidades, primero, Carolina, no, sí, continúa, sí, pero terminando ya. Sí, vale, en base a los criterios que determina el decreto y a lo que nos diga el gobierno que nos toca hacer como ayuntamiento. Carolina, ¿tienes preguntas relacionadas? Vale. En compras hay dos partidas que nos llaman la atención, que podemos entender que algunas son porque pues hay más necesidades o plantilla, pero queríamos entender que sube material de oficina, carburante de vehículos y pintura. Esa es la justificación. Claro. En compras, como ha comentado antes Leire, casi todos los contratos se trata de suministros y son acuerdos marco por un importe X, ¿no? Y luego precios unitarios. Entonces,
digamos que el contrato se va ejecutando, tú puedes tener 120.000 euros de crédito, pero igual solamente gastas 50.000. Entonces, el año pasado, a la vista de la situación que teníamos de total incertidumbre con el tema pandemia y demás, hicimos un presupuesto muy de mínimos. Entonces, hicimos un análisis bastante pormenorizado de lo que se estaba facturando en estos temas de suministros y si bien ellos presupuestaron la misma cantidad que han presupuestado este año, atendiendo al límite máximo del acuerdo marco, desde intervención metimos la tijera. Entonces, en función de lo que habían facturado. Entonces, la mayoría de los contratos, el presupuesto que estaba consignado en el año 2021 estaban al 80 o 70% del importe máximo autorizado. De ahí que este año parezca que se sube, pero no, es el importe del contrato. El año pasado redujimos. Vale, gracias. Y por último, en el programa de gestión del patrimonio vemos que se cita, entre otras cosas, ahí se habla del centro intergeneracional. Queríamos saber por qué estaba exactamente en esta partida. Lo mencionáis, o sea, no pensábamos que estuviera ahí, pero algunas explicaciones mencionáis, pone aquí, entre las cosas, gestión del patrimonio, centro intergeneracional. ¿Por qué está ahí? Es la pregunta, simplemente. Sí. Sí, en gestión del patrimonio del programa 9330 aparecen ¿Pero varios existe una ítems. partida presupuestaria? No, en las explicaciones aparecen varios ítems. A ver, básicamente, la pregunta es por qué aparece ahí el centro intergeneracional, sin más. Porque el área de patrimonio es la que está... Álvaro, saca tu voto ya, Mercedes. El área de patrimonio es quien está liderando de la parte técnica ese proyecto. O sea, tanto Leire como la arquitecta del área de patrimonio son las que están pues, trabajando con la arquitectura en el diseño del edificio. Esa era la pregunta. Sí, yo solo quería hacer una precisión, es que estabas citando fichas, que no sé si conozco la última versión, solo un par de precisiones de lo que decías, al hilo de lo que decía también Ainhoa, en los acuerdos marcos legalmente no es necesario establecer una reserva de crédito inicialmente. ¿Vale? Se establece, es una fórmula, es un sistema de contratación distinto al habitual, o sea, no tiene que estar esa reserva. Por eso fue posible el año pasado que hicieran ese recorte en el presupuesto para ajustarlo. En cualquier caso, cuando ya haces la adjudicación como tal, una vez seleccionado, sí que tienes que tener la reserva de crédito. Eso por un lado. Respecto al edificio intergeneracional, aparece en Patrimonio y Vivienda porque precisamente una de las partes fundamentales del edificio intergeneracional son alojamientos dotacionales, que como sabéis es una solución habitacional también para las necesidades de colectivos para tener esos. Iba Mercedes, bai. Bai, ez du zer lehen gauza bat. Lehen galdetu dut, aber zer gertatuko da San Nikolaseko parkinarekin, behin da berriro entzun dugulako horretan konponketa bideak bilatuko direla, eta azpiegitura arloan esan diate, arlo honetan erantzungo duzuela horren inguruan. Aurrekontuan ez da zer agertzen. Horregatik galdetzen dut, aber zer gaitiketan agertzen, zuek esaten duzuen arren, zerbait ingo zuela. De momento en las soluciones que estamos planteando no requerimos de presupuesto municipal. Entonces, pues no hemos solicitado nada porque no estamos planteando nada. De momento, o sea, estamos trabajando ahora mismo en el diseño de cómo se ocupan las plazas vacantes y qué se les ofrece a los que están, si el ofrecimiento es diferente al que se hizo en su día. Bakarrik zehazpen bat. Agertzekotan agertu beharko ziren diru sarrerak, ez gastuak. Hori dela eta parkinean. Vale, bukatu amaitu txat emango dugu, arlo honen azalpena, eskerrik asko Leire. Gracias. Leire, mesedez, Jose Rika eta Soñor eta Igote erantzule bat. Vale, ekonomia estopen arloa lehenengo getxolanetik hasiko gara eta gero turismo partidetatik. Así que Iñigo Jose, Iñigo Mercedes, zuen partearen aurkezpena duzu.
Marcato. Comentaba que traemos un presupuesto con un incremento aproximado de un 20%. El diseño del proyecto de presupuesto continuamos con la ejecución del plan de legislatura 2020-2023, basado en el equilibrio de las 3 agendas de desarrollo humano sostenible y, más concretamente, hablando de la agenda económica, perseguimos un Getxo más emprendedor, innovador y dinámico. Como se ha indicado en la presentación de los presupuestos, pues avanzamos en algunos proyectos ilusionantes, como el nuevo acelerador de talento, un polo de innovación para el sector creativo y cultural, que contribuya a su profesionalización y que suma al ya consolidado en este ejercicio Centro de Emprendimiento del Puerto Deportivo. En este sentido, pues encontramos algunos aumentos en partidas, como podéis ver, destinados a espacios de innovación y emprendimiento. Por otro lado, señalar que también aumentan las partidas destinadas al comercio, con un aumento y un apoyo en buscar atender la gestión de los proyectos Getxo-Equines destinados al sector comercial principalmente del municipio y que se van a desarrollar en 2022, como por ejemplo el Plan Estratégico de Revitalización Comercial, la promoción de ocupación de locales comerciales vacíos, campaña de alimentación saludable kilómetro cero, transformación digital de comercios y servicios relacionados, etc. Asimismo, también se aumentan cuantías destinadas a las acciones de comercio y hostelería en las líneas 5 y 6. Se refuerza considerablemente el asesoramiento y la formación al emprendimiento y a las empresas, acción fundamental, creemos, después de la pandemia que hemos atravesado. Y también aumentamos algunas cuantías destinadas al programa Wanted, potenciando e inculcando el emprendimiento entre los más jóvenes. En resumen, nos encontramos ante un presupuesto que refuerza el apoyo al tejido empresarial existente y se vuelca en el emprendimiento, buscando polos de innovación donde los proyectos empresariales puedan desarrollarse reteniendo y atrayendo el talento que genere actividad económica y empleo. Pasaremos a las preguntas más concretas. Eskerrik asko Iñigo. Galdetzen nork hartuko hitza. Javier, bai. Nos estamos refiriendo a los puntos, a todo el capítulo 7. A la parte de Getxolan, a la de promoción económica 43, y Administración General de Promoción Económica. No, 43-30. Vale, perfecto. Bueno, entiendo que las subidas que hay son porque, bueno, pues mejoran las cosas, vamos a invertir más y bueno, estamos en pandemia, entonces pues por eso se invierte más o se gasta más, ¿no? Sí, como he dicho en la introducción, se gasta más al tener el Getxo Itxas Hub y otro centro de emprendimiento que queremos llegar a tener el ejercicio siguiente. Pues bueno, ahí hay unas partidas que creo que tenéis en el 625-01-100. Hay acondicionamiento de hubs y hechos en Cartigia. Eso sería por los gastos inherentes a los locales que tenemos y que deseamos tener el ejercicio siguiente para emprendimiento. Sí. Luego, como os he dicho, hay también una asistencia técnica al comercio, porque tenemos bastantes proyectos en Getxo-Equines que se van a desarrollar durante el 2022 y que queremos reforzar con ese apoyo. Tenemos un incremento importante en la incorporación del asesoramiento. Sí. Y al IRA y servicios, eso lo tenéis en el 227260. Sí, yo sobre todo quería preguntar que nos expliquéis un poco en la inversión de 65.703 que viene referido a una partida que se llama Atención Puntos Temporales de Información Turística. No sé si es nueva o es que no hubo en el año 2020. Se había en el 20. Javier, esa es después. Turismo va a venir después, ¿eh? Perdón. Yo te estoy haciendo un poco resumen de las partidas que hemos comentado. Íñigo, perdón, te lo está despistando. Igual es el móvil tuyo el que lo tienes ahí. Está sonando una vibración y... O sea, ¿estamos hablando de la 43300? Estamos hablando de la 4300 y la 4330. O sea, de 4330. Administración General de Promoción Económica y Promoción Económica. La 4320, que es Información y Promoción Turística, viene después. Vale, pero la 43300 sí es ahora. 4330, sí.
Vale, entonces ahí respecto a esa, simplemente me imagino, pues porque se ha cambiado de criterio o lo que sea, hay dos partidas que bajan. Que quería preguntar por qué bajan. Me imagino que es que directamente se van a contemplar pues en las que suben, ¿no? Que son concretamente la de dinamización y la de subvenciones a empresas. Veo que han bajado o que bajan un poco. ¿Bajan por algo o porque se va a englobar en otro capítulo? José Mesedes, Algunas de las partidas que estaban en la dinamización han pasado a la partida de asesoramiento, porque se han incorporado al pliego de contratación que estamos tramitando. Vale. ¿Vale? ¿Y las subvenciones a empresas? Vale. Ahí ha habido un ajuste, porque el año 2020, que luego se replicó en el año 2021, hubo unas ayudas a las empresas que el concurso quedó vacío. Vale. O sea, no se presentó a nadie. Lo que hemos hecho ha sido un ajuste y el año 2021 se ha ajustado y 2022 a 36.000. Vale, perfecto. Bien, gracias. Con un nuevo modelo o sea, hemos adaptado la convocatoria en contenidos para adecuarnos, porque ya que se había quedado vacío, pues hemos hecho un cambio para que las empresas puedan adaptarse a los cambios de COVID. De acuerdo, muchas gracias. Carolina Mesedes. Sí, en la 4330 hay una partida de estudios y trabajos técnicos que aumenta de 18.000 a 67. No me equivoco. Queríamos saber a qué se referiría, porque imagino que el de Servicio a Emprender se duplica por lo que nos habéis explicado del ICHASCAB y todo esto, ¿no? ¿Contesto yo? Bueno, digo que es lo mismo que... Sí, esa partida justo es el apoyo técnico al comercio. He explicado que sobre todo es para llevar a cabo los proyectos Getxokiñes que se van a desarrollar en 2022. Los que he nombrado y alguno más. Carolina, vale, Ibon. Vale. Eskerrik asko. Bai, ni jakin nahi dut zehazki zer da orain Getxo Itsasjabi egin behar diogun, eta noiz bukatuko dugu horrekin zen. Orain beste 8.000 euro daude hori egokitzeko. Eta korrez banago, egokituta zegoen, orain zeintzu dira orain egongo diren egokitzapenak, inbertsio modura daude hori. Hori da lehenengo galdera. Dago... egingo dugu akustikaren aldetik egingo dugu hobekuntza batzuk. Txikarrak, ze dira aula batzuk dekoie reverberazion edo akustikaren aldetik, eta hori da. Ibon galdera jago? Bai. Eta gero, hemen esatena, acondicionamiento urbul, mobiliario urbul. Proiektuan dagoz, barnean dago egon dira gauza batzuk, mobiliario batzuk, baina beste batzuk jarri behar dira berriak. Baina, ¿habla del acelerador esan duzuena? Bai, hori da. El acelerador de talentos. Hori da, de industrias culturales y creativas. Vale. Vale, turismoa esan dugu gerorako okerrez bana, bezta? Bai, ez hau deokor. Getxo aktibatu, getxo aktibatu, 26.000 euro, nola baloratzen duzu hori, 26.000 euro inbertitzeko horretan. Zein da galdera? Ez duzu zein galdera. Nola baloratzen duzu getxo aktibatu, 26.000 euro horretan inbertitzeko. Zelan baloratzen dugu? Ondo, uste dugu komertzio eta ondoko aktibitateak aldirena egin, hori komertziorako eta ostalaritzako da oso ona. Eta ez bakarrik haientzako, baizik eta zerbitzuaz, zelan konektatzen dira batak bestearekin. Promozioa bai komertzioarentzako eta ostalaritzako eta bai beste zerbitzuentzako.
Honetan ez dugu ikusten Gabonetako kanpainan sartuta ez badago edo beste nunbaiten getxobonoaren ekimena. Ez da egingo, bestera batera egingo da, honetan sartuta dago. Nik horre galera, dakizunez moduan, eta badaukagu mai bat, getxoekin ez buruzkoa, eta hor bertan esan genuen ezoizko erabakiak horren barruan, finantzatuko dugula, akordeari baldin badago, hor emaitza eman zen bere garaian zelan oazen aurten getxoekin ez horretan, eta suposatzen dugu, eta aurre ikusten da, datorren urteko getxobonoare ezoizkoa izan barko dela. Ez oiko gauza bat, ezoizko kopuruekin egin barko dela, eta ezoizko kopuru horiekin landu barko da, horrekontu prozesu hau bidatuta dagoenean, edo abaituta dagoenean, berriz urte bukaeran, urte amaieran, lehen esan gendu, iraian, urrian esan gendu moduan, edo urrian, edo abenduaren bukaeran, ziurrenik urriaren hasieran, berriz dituko dugu mai guztion arteko mai horretara, eta hor proposamen zehatz baia egingo dugu hori betetzeko. Eta ikusi beharko da, gero martxoaldean, ia ze kopuruekin egiten dan. Baina ezoizko kopurua mahai gainean ipintzeko da gure asmoa, eta orduan ez dugu sartzen zuzenean ohiko aurrekontu moduan, ze balditzatzen du gehiegi, eta printzipioz, gaude momentutan, ezoizko zifra horietan aurrekontutik parte gehitzean nahiago du. Beste kontu bat, hemen nik beti hau da galdera bat, hor merkado fin de existencia jartzen da, hau suposan da dendak eta ateatzen dituztenean beraien 23.000 euro zertan doaz. Mugitu behar da, dinamizatu behar da, komertzioak adesioak egiten dabe, parte hartzeko, komunikazioa, hori gauza guztia, eta batzutan konta behar da, jendeari zer da hori, ze neurriak hartu behar dabe hori aurre bateko, eta bar. Besteik ez. Bai, lasai. Bana, jora. Bai, venga, Carolina, horrekin bukatzen duzu? Amaiten duzu horka? Es simplemente saber, si no se me pasó. Vale. El programa 2410. El programa 2410 no tiene dotación presupuestaria inicial. Es donde llevamos las subvenciones. Las subvenciones del gobierno vasco de Lanbide son, ¿no? Se habilitan, digamos, a lo largo del año. Y luego se complementa con una parte, en aquella parte de las, ya os he explicado en su momento, pero se complementa en aquella parte de las contrataciones propias que hacemos, que nuestro sueldo es superior al que valoran ahí, pues hay que complementar habitualmente de cierta cantidad, en el que Choquiña también está contemplada, y bueno, pues veremos, porque van a caballo entre un año y otro y siempre generan esa dificultad presupuestaria. Vale. Javier, Mercedes. Estaba yo con lo del turismo y entonces he tenido que andar rápido y se me ha pasado una preguntita. En el punto, en la partida 43300, hay otra partida o subpartida 2272600 que se llama Viabilidad y Servicio Emprendedores de 392.000, que ya nos habéis explicado porque sube y tal y cual, pero hay una cosa que no sé muy bien lo que es. Hay dentro de ese gasto, hay un gasto de 19.360 que se llama competencias emprendedores, creo que es. El resto tengo más o menos claro lo que es, porque es formación, digitalización, asesoramiento legal, asesoramiento Gontet, pero esto del 19.360, ¿qué es? A ver, hemos detectado, por eso lo hemos incluido como un lote nuevo dentro del concurso que vamos a sacar, que son competencias personales para el emprendimiento, ¿vale? Tiene que ver más no con la competencia técnica de lo que es gestión de empresas, sino con competencias personales. Competencias personales, vale. Gracias. Vale, amaitu txatamango dugu zuen partetik, eskerrik asko, Jose, eskerrik asko Inigo, eta mesedez Sonia Tirán zure iztortu dizu esasko. Bai, eskerrik asko. Venga, pero
Bai, gerarte. Visto, goiete. Apa, Sonia, eskerrik asko. Bai, irantzu. Vale, orain emango dugun azalpena informazio de promoción turística, informazio turistikoa eta turismoaren sustapena. Irantzu mesedez, nahi duzunean, zure hitza. Egunon osta bere. Bueno, ikusiko zenduen moduan jaso duzuen aurrekontu fitzan arira. Bueno, hemen aldaketa nagusia batibe, zigarren kapituloan dator, inbertsioetan, hain erronka handia den gure herri honetan señalizazioaren inguruan eta danok ezagutzen duzuen deapi proiektua garatzeko behar dugun baliabideak dira, ezta? Ingenduan urte honetan eduki dugu lehenengo partea areta inguruan, orain beste herriko beste esparrutara mugitzea da helburua eta horretarako hor daukazue 6. kapituluan behar duguzan baliabideak aurrera egiteko proiektuagaz. Eta bestalde batetik, PIT, behin-behineko turismo bulegoa aretako puntu hori, ostabere adjudikaziora atara behar dugu, eta orduan, esleipen presioa gorantza egiten dau. Eta beste partida guztietan, aldaketa nagusiak, dira aurreko urtean esleipen presioak izan esleipen ataratzeko presioak zirela, orain ja adjudikatutako presioak, eta partiden arteko gora bera txikitsuak eta beste partida barri bat dago Bicons izenekoa, hori da señalizazio proiektuan sartu behar dean soporte bat edo software bat edo suministro bat esan dagigun, señalizazio inteligenteak aurrera egin dagian. Eta joan dan urtean moduan, ikusiko zenduan, Getxolaneko partidan, aholkularitza partida bat dagoala, 80.000 eurokoa, eta enpresa turistikoei zuzendutako diru laguntzak sustapen ekonomia, Getxolaneko partidan dagozala. Orduan, momentu zoran izten dugu, aurrekontua. Ez dakit galdera daukazuen, egindako aurkezpenaren inguruan. Zuk amitu, printzipioz aurkezpena, nork hartuko ditza, edo joango zate ikusten. Javier, mesedez, hasi zeu. Sí, gracias. De manera muy breve, aquí hay una partida de 65.703 que tengo yo puesto que era para la atención de puntos temporales de información turística. ¿Estos no existían antes y los volvemos a poner ahora o es que son de nueva creación? Honek betikoak dira, baina hor lanean dagoan zerbitzua ordaindu behar da, eta orduan urtero agertu behar da aurrekontu partidan. Gertatzen dena da, aurtena igo egiten dela kopurua, ostabere adjudikazio eratara behar dalako. Eta orain dino ez daukagu, zein izango dan esleipen presio definitiboa. Baina hori urtero dago, Un momento. La de 65.703. No, que es otra. Lo que he notado es que ha subido bastante respecto, me estaba liando con otra historia, que ha subido bastante. ¿Ha subido por alguna cuestión normal o porque calculamos que va a ser más caro o es que se va a invertir más o...? Beti zerbitzu bat esleipenera atera prozesura atera behar danean, normalean presioa igo behar da. Ez izateko hain bajua. Eta dagoeneko langileen konbenioak eta barbe gora egiten dabe, eta orduan horbe aurrikusita dago segurantzean langileen soldatan igoera gongo dela, eta orduan hori guztia jaso behar da prozedura barrian. Vale. Perfecto, muchas gracias. Perdón por la confusión, Ados, Javier, ¿tienes otra pregunta más? No, nada más, gracias. Vale, Carolina. Si habláis de buses lanzadera de los cruceros,
¿no? O sea, más que todo quería saber, porque no conocía esto, cómo funciona este servicio. Bai, hau, itsasontziak heltzen diranean, esparru teknikotik erizpide batzuk daukiez markatuta, ze barko klase edo egiten daben ibilbidearen inguruan edo zenbat ordu dagozan herrian barkoak gaua egiten daben ala ez herrian eta bar, hainbat erizpide kontuan hartuta, egiten dana da autobus lanzadera jarri, portutik eta herri erdira turistak herriaren erdira. Arena, mitu zu? Ibo, Mikel, zuen partetik? Bai, nire galderatzo bat horrekin lotuta, ez dakit hori autobus lanzadera hori eta gurutzeontziei egiten zaien eskari hori zuzentzen zaie gurutzeontzien bidaiariari ala gurutzeontzien langileei. Hori da galdera bat, agian eragina desberdin izan daitekeelako. Beste galdera bat da, zer nolako kontratua daukazue sare sozialak dinamizatzeko 27.000 eurogatik eta gero ikusten duela 20.000 euro dauzela diseinu grafikorako, beste 9.000 euro daude banaketa eta manipulatzeko. Aber guzti hori daukazuen banatuta edo dena batera enpresa batekin edo nola daukazuen, bestela horrek uste dut dena oso hemen komunikazioarekin edo kanpaina batekin edo birekin edo irurekin lotuta badauz kontzeptu asko. Horiek dira dauzkazu galderak edo gehiago dauzkazu? Ba, momentu zau, Vale, joateko erantzuten ja edo... Vale. Bai. Vale, a ber, autobusarena portutik eta herrira doazen autobusak portutik, horrek erabiltzen dabe normalean biek, langilek zein turistek esan dakigun. Biek erabililekie. Ez dut horren beste galdetzen nortzuk erabiltzen duten, naizitan gure lana, udalaren lana, zeini zuzentzen zaion, gero erabilera izan daiteke libre, baina zeini zuzentzen zaion bidaiariari, turistari edo langileari. Vale, a ber, horre esparru teknikotik arakatuta dago, lehen esan dudan moduan, barkoak segun eta zenbat ordu moten dauzen portuan, gaualdia moten dauen edo abar, horre azterketa bat dauki eginda eta hor ikusten dabe zeintzuk. Erabili biek egiten dabe, baina hori azterketa tekniko bat dauki, ikusten dabe eta esan dabe. Honentzako barkoa, beste honek ez, postordu baino ez dauzela mongo eta ez daudelako merezi. Orduan egonaldiaren arabera horre erabakitzen dabe eta erabiltzen da. Bien arabera ikusten da, ze batzutan ikusita daukagu bebai, tripulazioak berak, euren ohiko gastuak egiteko, barkoan ez daukizan zerbitzuak eta barkutik bajatzen dirala herrian erosketak egiteko. Eta batzutan egun libra badaukie bebai, euren turismo egiten dabe. Edo herria ezagutu. Eta gero, publizidaren inguruan, horre partida bat dago, sare sozialentzako, hain zuzen be, sare sozialak eure daukiez kudeak eta gaz lagundu egiten duzkue, kanpaina publizitariak sare sozialen bitartez erabaten kudeatzen dalako, eta gero esan dozuna hori diseinu grafikoarena, hori guk egiten duguzan kreatibitateak esaten jakenak, horrek erabiltzen dira batzutan sare sozialetarako, beste batzutan soporte fizikotarako, papela edo karteleria. Eta orduan, baterako balio dauenak ez da balio besterako, beraz, enpresa diferente bat behar da hori guztia egiteko. Eta gero distribuzioarena, guk hainbat soporte ataratzen dugu, folletoak, planak eta abar, eta horrek leku estrategikoak diran lekuetan jartzeko, distribuzio sistema bat behar dugu, banaketa egiteko folleto eta euskarri guztiena. Bale, eta azken galdera, hainbat sinalizazio jarriko dira 4 ibilbidetan, baina beraien arteko desberdintasuna oso nabaria da. Zergatik hori. Esan gura duzu, adibidez batek gehiago balio dauelako bestea baino?
Claro, bata Fidel Iturria 12.000, bueno, ia 13.000, bestea 25.000, 9.000, 18.000. Vale, hori segurantzan izango da, seinale gehiago dagozalako ruta luzeagoa dalako, edo dana dalako, baina dana dela, Soniak azalduleke hobeto hori guztia, zeganera berak kudeatzen du proiektu hori, ezeke? Bai, ala da, ibilbideak desberdinak dira, eta beraz, puntu desberdin dauze seinalizatzeko. Batzuetan adibidez 23 errekurtso seinalizatuko dira, beste batzuetan 14, orduan hor dago desberdintasuna. Proiektua bere osotasunean hartuta dago ala ibilbideka? Ibilbideka. Aurrekontuan ibilbideka. Baina proiektu oso bat dago Proiektua oso. Aurrekontuan ikusten du, dio kudeaketan gero. Hola horri ikusten duzu seinalizazio hori. Kontratuak. Ikusiko dugu. Ibilbideka ala... Kasu honetan, areetan egin ditugun seinalizazioak guztiak egin dabe, enpresa berdina. Homogenizatzeko nola bai. Flisa inguruan egiten ari garen seinalizazioa beste enpresa batek egingo du. Zergaitik oso desberdina izango delako. Entorno urbano batetik irtengo gara eta natura gune batean sartu gara. Beraz, seinalizazioa guztiz diferentea izango da. Vale, metutzetan longu duzatia, eskerrik asko, eta hor kanpoan ina gongo da, idazkari nagusia, bizatzen badiuzu, bueno, esan du, nik, bai. Sonia ikantzu, eskerrik asko. Bai, aur. Una misa de hortxe, Ainhoa, munduan arropa duzu jasarre. Vale, Keltxe, zure hitza. Traemos dos programas que serían una de órganos de gobierno y la otra que se denomina Administración General. Con respecto a la primera, decir que fundamentalmente el objetivo estratégico es la gobernanza, posibilitar el funcionamiento de los órganos del gobierno, el funcionamiento, por otro lado, de los grupos políticos municipales y responder a una serie de obligaciones económicas que tenemos con entidades supramunicipales. En esta no hay ninguna variación con respecto a los años anteriores, al año anterior, por lo tanto la mayoría de ellas serían de un capítulo 2 y solo las últimas que he mencionado serían un capítulo 4. Con respecto al otro programa, que es el de Administración General, siguiendo dentro de ese objetivo estratégico de la gobernanza, decir que los objetivos más concretos serían mejorar el mantenimiento y el acceso a la documentación municipal por parte de la ciudadanía, sería por lo tanto la parte del archivo, garantizar una defensa jurídica del ayuntamiento, atender a las responsabilidades patrimoniales que en su caso pudiera tener el ayuntamiento y garantizar la fe pública, que es la general de la Secretaría General de cualquier ayuntamiento, y el asesoramiento legal en este caso a la corporación. Simplemente decir que en esta solo hay capítulo 2 y me gustaría hacer dos menciones porque se pueden ver dos incrementos. Un incremento con respecto a un programa que es el 224, que es el de las primas de seguros. ¿Por qué se incrementa? Pues se incrementa fundamentalmente porque hay nuevos inmuebles, en este caso el parking de Gainza, y por otro lado porque la póliza que hace referencia a los seguros de vida también sufre un incremento porque la edad del personal de la plantilla pues es mayor y por lo tanto se incrementa por esos motivos. Y con respecto a la última de estudios y trabajos técnicos, pues decir que tras la jubilación de la anterior archivera, contamos de momento con una asistencia externa para la modernización del archivo. Esas serían las cuestiones por poner encima de la mesa, y si hay alguna pregunta, pues Sina nos responde. Galderak dauz, bai, Gonzalo. Sí, gracias por las explicaciones. Nosotros teníamos dos preguntas. Bueno, una es habitual. En la partida en Administración General de cánones de 5.000 euros, patentes y marcas, ¿sobre cuáles son?
Y bueno, luego hago, si no, la segunda pregunta. Bueno, eso es, se refiere a que nosotros tenemos inscritas en el registro de patentes y marcas, pues desde Getxo, Bizi, Esasu, la imagen corporativa, todas este tipo de cuestiones que son tanto imágenes como incluso frases, etcétera. Entonces, hay un canon anual que hay que pagar por mantenimiento de esto y contratamos a través de unas empresas que lo que hacen también es hacer un seguimiento y si se observa que alguien quiere registrar algo que sea similar, parecido, que puede generar confusión, nos avisan para que los podamos oponer o no oponer, depende de cuál sea el tema. Y eso te inscribes en el registro de patentes y marcas, tiene un plazo, la inscripción hay que renovar cada X tiempo. Y luego pues depende también de que pueden generarse pues logotipos diferentes, pues no sé, Getxo Hub o lo que fuera, y que esos también pues hay que registrarlos, se refiere a eso. Por favor, continúa. Y luego ya la segunda, la concejala responsable ha hecho una mención en estudios y trabajos técnicos, pero a nosotros nos ha llamado la atención una de las partidas de estudios y trabajos técnicos es informe sobre terrazas de hostelería por 10.285 euros. ¿A qué se debe? Es decir, presupuestar esto para 2022, ¿cuál es el motivo? O sea, se refiere a lo siguiente, las peticiones que se hacen de terrazas, que se hacen todos los años, nuevas peticiones, porque la gente que tiene ya concedida, si no cambia, es una continuación automática, es decir, hay una prórroga automática de la autorización, hay que informar técnicamente. Nosotros no disponemos de personal técnico que haga los informes que se refieren a qué, pues si los informes técnicos, si la ocupación es correcta, si los metros de distancia están bien, si es terraza tipo B, pues si los anclajes que tiene que tener eso, un informe que lo hace un personal técnico, un arquitecto en este caso, contratado externo, que tiene un precio por informe. Responde a eso. Ibon? Bai, bi galdera labur, suposatzen dut, aurreikusita dagoen erantzunkizun patrimonialengatiko 80.000 euro izango dela aurreikuspen bat. Osea, ez dalako... Hori da aurreikuspen bat, gazetan da, suertatzen bat, eta ostantzien ez? Eta gehiago bada, gehiago. Gero, diru gutxi da, baina zer da, zehazki, web personalizada y Smarteka. Web personalizada y Smarteka horre direz, a ver, da produktu bat de la ley Thomson Reuters, horre da base de datos batzuk, eta Smarteka da base de bat dana de revistas. O sea, hor dekozu, pues el consultor de los ayuntamientos de actualidad administrativa, pillo bat, eta da un repositorio de revistas. Eta web personalizada ipinten dozkuna da, ipinten doko ayuntamiento de Getxo de accesorio eta hori da. Vale, eskerrik asko, Ina. Tekeltxeri zu bai, baina, bueno, zugaz kontatzen jarretuko dugu. Eskerrik asko bai. Bueno, ez dio inori azaldu behar, zer bertan gaude besteo. Bueno, pasando a la parte del presupuesto del área de intervención, que la verdad es que, en resumen, si no fuera porque tenemos las transferencias a los organismos autónomos y el tema de la deuda, pues es que no gastamos en nada. Bueno, todo eso se mantiene. Sí que se tocan, como se ha ido describiendo, las transferencias a los organismos autónomos. Claramente era... Pero bueno, eso ya... Esta es la otra parte, ¿no? Cuando se han ido explicando los presupuestos la semana pasada de los organismos autónomos, pues ya se ha ido explicando que tenía más transferencia o menos transferencia del ayuntamiento, y es desde este departamento desde el que se contabiliza y se autoriza esa transferencia. Si tiene más transferencia pues el aula de cultura de una forma notable, tal y como se explicó, disminuye la transferencia de inversiones de Getxo Kirolak, y luego de forma pues más llamativa tenemos que disminuye el crédito global, que el año pasado teníamos 412.000 euros, esta vez se ha quedado en 276.000 euros, y disminuye también la parte que tenemos presupuestada para la amortización de la deuda pendiente, que hasta ahora eran dos términos amortizativos con una suma total de 1.748.880 euros, y al quitar los 979.000 euros que previsiblemente, como está convocado, se aprueben ahora en el pleno de noviembre, pues el término amortizativo se reduce
a 769.231, que terminaría en el año 2024. Y bueno, un poco más, porque luego tenemos la parte del servicio de inspección, que está presupuestado tanto en una parte como en otra, y que está funcionando el servicio, que se está mejorando tanto pues en varios de los impuestos que se están inspeccionando, está dando buenos resultados, pero seguimos siendo prudentes en esa presupuestación. Y esa es la parte de intervención, y estamos a las preguntas. Javier. Dos muy breves. En el punto 93100 hay una partida que es la 2270700, estudios y trabajos técnicos, que luego en las fichas hemos visto que ponía... en definitiva quería saber lo que es, porque lo que pone en la ficha realmente es muy poco explicativo de lo que es también como servicios técnicos o informe técnico. 25.000 euros. Sí. Realmente no tiene un destino definido, es una especie de colchón comodín por si necesitamos en un momento dado una asistencia técnica, pues una consulta o demás, es una bolsa comodín que no tiene un destino fijo, y si no se gasta, que es lo habitual, que habitualmente no lo consumimos durante el año, pues ahí queda. Es la posibilidad de contratar alguna asistencia, algún informe en un momento determinado. Y luego... En una enmienda no lo podéis quitar. Eso es a lo que voy, eso estamos. Luego, esta es más importante. Esta es un poco más cara. No, está enfilado. Mire, aquí hay otra en el apartado 92900, el punto creo que es 5000000 de 276.568, que pone crédito global y otros imprevistos. Eso es lo que el año pasado, se me ha ido este chisme, el año pasado estaba dotado por 412.000. En primer lugar, se ha rebajado por alguna circunstancia, me imagino que es porque se ha previsto, yo qué sé, pues no sé por qué se ha previsto así. Y luego, evidentemente, confirmar que esta es una cantidad que no está comprometida. Claro, a ver, el crédito global... incluso en presupuestos anteriores ni siquiera lo habíamos dotado, aunque es habitual, es práctica habitual en las administraciones, porque para eso está ese recurso, tener eso que se llama, luego cuando se va más al descenso, ese crédito global realmente es para los imprevistos y aquellas partidas que no estén clasificadas. De esta forma, el año pasado lo habíamos dotado en 412.000 y lo habíamos recuperado, a pesar de que teníamos menos ingresos, pues porque la incertidumbre era de tal grado que convenía tener una bolsa, y así se expresó desde la instrucción presupuestaria firmada por la Alcate, pues tener esta partida que está destinada precisamente para poder atender aquellos imprevistos que puedan surgir. En época de la pandemia pensamos que era prioritario poder tener, aunque sea este margen, que puede ser bastante superior, en otras, pero este año ya, bueno, pues cuadra, hemos estado concretando más destinos, pensamos que no tenemos que renunciar a ello, y 275.000 euros, la pandemia todavía no ha terminado, y algún otro imprevisto que pueda surgir, pero está imprevisto, y está así contemplado en la normativa, y de hecho no puede está ser... comprometido. No está comprometido, pero sí. Además, de hecho, el crédito global se prevé precisamente, es un recurso presupuestario que nos habilita la normativa. Su definición, lógicamente, se prevé, valga la redundancia en este caso, no tiene un destino predefinido. Y el uso, además, cuando se utiliza, no va contra esa propia partida, sino que cuando se hace uso del crédito global, se transfiere a la partida concreta de gasto. Entonces, cuando se le pone, vamos a decir, el destino, el apellido o la finalidad. De hecho, en principio está, pues sí. Sí, hemos dado cuenta en algún pleno durante este año de transferencias del crédito global a destinos concretos. Vale, gracias. Vale, pues beste galderaren bat dago, edo horrengora pasatuko gara, ez dakit aurreratua gaude, así que ez dakit Jesus Mari kanpoaneko da, bestela diru zaintza egingo dugu, eta gero desbegiratzena, verdad? Sí, sí. Vale. Aurrera, 10 minutuko aurrerapen goazenez, Jesus Mari ez da heldu oraindik, baina abisatu dugu hor kanpoan sartzeko heltzen denean, eta diru zaintza egingo duzu zenean,
Lehen hasieran esan dudan moduan, diru zaintzan, Mari Jose Kano, arduradun teknikoa, ezin izate etorri, indisposizio bat eduki doala, nik neuk, kalderarin bat balin badago, hemen gaudeon artean, esperut kapazak izateko erantzuna emateko, edo bestela pendu itxiko, bai. Ibon? Dato que me he despistado. Diru zaintza ala pertsona arloa da orain? Diru zaintza. Pertsona arloari dagokio, baina aurrerapen bat daramagu aurreikusita zegoen, hau egin barko genuela ordu biak eta laurdenetan, Jesus Mari horrendik ez daldu, eta orduan, bitartean... diru zaintzarroa egingo dugu orden, bai. En la parte de tesorería, pues prácticamente es la misma presupuestación, salvo el incremento en servicios bancarios, que, pues sabéis que a nada que tengas una rotación, si nosotros hacemos más de 100 millones de euros de pagos al año, pues un mínimo de 10-15 millones de euros tenemos que tener, o sea, tenemos más, pero con esa cifra, si le aplicas lo que está en el mercado, pues te iría rápidamente la cifra que está presupuestada. Sin embargo, aunque tengamos más, pues logramos en la gestión que se hace con las entidades financieras tener algunos márgenes de los que no se nos aplican una especie de, pues por ejemplo, los primeros 4 millones de euros, los primeros 5 millones de euros que no nos apliquen ese cargo por el depósito bancario, y de esta forma pues nos ahorramos bastante de lo que el potencial que nos podrían llegar a cobrar en condiciones normales de mercado, pero que se defienden, que se negocian, y que a pesar de ese incremento, pues esto es lo que correspondería a condiciones normales de mercado a la normal fondo de tesorería que deberíamos tener. Tenemos algo superior, pero lo tenemos negociado como para que no nos cargue. Se ha explicado al principio, lo ha explicado Ainhoa, las diferencias que había de capítulo 1, ya para ir enlazando a la siguiente, que tenemos más plantilla presupuestada, porque habíamos recuperado el servicio de recaudación ejecutiva, por tanto no teníamos ese contrato externo, teníamos plantilla incorporada, y eso sí que se nota, aparte de que puede haber otras variaciones. Y el resto de partidas, pues es que son pocas, como veis, y no hay variaciones. Entonces podríamos entrar aparte los ingresos, que corresponde a la gestión tributaria de los ingresos, y os he hecho el detalle anteriormente en la introducción, y si tenéis alguna pregunta al respecto a los ingresos, pues podemos puntualizar. Es que tenía Gonzalo y habíamos diferido a esta parte. Sí, Gonzalo. Bueno, una simple cuestión sobre los gastos. Entiendo que en estudios y trabajos técnicos, 18.000 euros, servicio de asistencia técnica, la explicación será parecida a lo de intervención, que es una partida que se tiene así por si acaso, por si se pide algún... Hay que tener alguna opinión, alguna cosa, algún servicio de apoyo, y bueno, pues esas partidas mínimas para no tener que estar... Pero bueno, es posible que luego al final pues no se necesite. Pero... Vale. Entonces, respecto a ingresos, se ha comentado al principio de la explicación de la comisión, pues eso, que se prevé aumentar, pues eso, porque va a haber una mayor dinamización económica y hay diversos impuestos, pues como, la plusvalía, no voy a entrar en debate sobre si hay que aplicarla o no, pero plusvalía, el impuesto a actividades económicas, el ICIO, hay incrementos importantes, aparte de por la propia dinamización económica, es porque quizás en el 2021 el ayuntamiento fue demasiado prudente y en este mismo año 2021 se ha recaudado más. Estamos siendo prudentes en todo caso, pero es cierto que en el 2021 fuimos incluso más prudentes que lo que luego se ha podido gestionar. Y es así, esa es la respuesta. Es decir, todo eso está presupuestado en base a las liquidaciones, a los devengos que se están produciendo. Vale. Luego hay dos partidas, servicio de alcantarillado, la 310.02, y suministro de agua potable, 310.09, que las dos tienen un incremento, una del 7 y otra del 10. Eso es porque hay zonas nuevas, es decir, porque en una de ellas, ahora no me acuerdo cuál, creo que era el agua potable, que no había un incremento en el gasto, en las partidas de gasto. Sin embargo, sí hay un incremento en los ingresos. ¿Eso porque hay zonas nuevas, como puede ser Iturribarri o lo que sea? Hombre, cuanto más viviendas tienes, pues además les tienes que estar facturando todos esos servicios, y además alguna de esas partidas se verá afectada, imagino que por las tasas del consorcio. Todas ellas. Y el consorcio también ha tocado sus
sus tasas. Pero bueno, ahí no tienes alguna... Estas partidas son las derivadas del consorcio, agua, basuras y alcantarillado, y las presupuestamos en función de los derechos que vamos liquidando. Y bueno, pues estamos recaudando más. O sea, las liquidaciones que nos hace el consorcio cada vez son más cuantiosas. La partida de cementerio municipal que pasa de 30.000 a 50.000, es que el año pasado se fue poco, o sea, fue muy prudente. Sí, a ver, ahí se está haciendo, sí, a ver, se está haciendo un, bueno, evidentemente no tiene que ver que haya una previsión de aumento del devengo, no es así, no, tiene que ver con la gestión de las propias tasas y eso, pues. Sí, orain diru zaintza bukatzen ari gara eta gero personal arrokari. Y bueno, pues es lo que te estoy comentando, que al final, dentro de todas las tasas y todos los impuestos, se está intentando mejorar la eficiencia en todas ellas, de cómo vamos recaudando. La tasa del cementerio, la verdad es que era susceptible de una notable mejoría en su gestión, y bueno, se está implementando y por tanto se debe reflejar también la parte de ingresos. Yo supongo que quizá en años venideros se produzca el efecto contrario. En vez de llegar a esa cifra, tengamos incluso una cifra un poco inferior, pero luego depende también de si se van revisando. Vamos, esa es la explicación. Sí, Gonzalo, más. Luego, a ver, el incremento del, ya es en la página siguiente, del 17%, bueno, estacionamiento de vehículo de tracción mecánica, es decir, por la OTA, los ingresos por la OTA. Claro, incrementa, entre comillas, pero no sé si entrecomillarlo, solo el 17%. Teniendo en cuenta que va a haber una ampliación bastante considerable en muchísimas zonas, ya sé que me vais a decir que somos muy prudentes en este ingreso, pero ¿no es muy poco el incremento, teniendo en cuenta el incremento en las zonas, o es que no va a haber OTA desde el 2 de enero? Claro, es que puede ser por las dos razones. Y ocurre lo mismo en el gasto. Sí. A ver, el tema de la OTA, la verdad es que, bueno, lo explicas tú si quieres, va a ir compensando ingreso y gasto, o sea que... En el tema de la OTA, en la partida de gasto, están recogidos 2.200.000, que es el contrato, y en la partida del ingreso tenemos recogido, por un lado, esos 2.200.000, porque digamos es lo que se recauda, se gasta, ¿vale? Luego, por otro lado, el canon del nuevo contrato, que son otros 200.000 euros, más el padrón de la OTA, que también ha subido, antes era de 90 y tantos y ahora son 100.800. Entonces, esa es la explicación de lo que hay en la partida de ingresos de la OTA. O sea, está equilibrado. O sea, el gasto con el ingreso de acuerdo con el contrato. Aumenta el presupuesto, Bueno, sí, aumenta claro. las dos partes. Sí, pero está relacionado con el contrato, vamos. O sea, De no todas hay... formas, como hay una nueva licitación, habrá que ver también cuál es la adjudicación. Entiendo, ¿no? Bueno, ya está. Lo que pasa Sí, es pero que... está recurrida. Si Ya, consideramos eso sí. solo los gastos imputables, directamente imputables, el ingreso es superior. Si sumamos las tasas, lo que ha comentado Ainhoa, si sumamos las tasas por ocupación, que son los ingresos de la OTA, más los ingresos de canon, más lo que es el padrón de las tarjetas de OTA, el ingreso es superior al gasto. Está resultando un servicio en estos momentos con superávit. O sea, el Y está efecto neto- estimado, y está estimado todo según el estudio de viabilidad que se ha hecho para el contrato. Cuando se ha sacado a licitación el contrato, se ha hecho un estudio de viabilidad donde se han estimado tanto los ingresos como los gastos, y este presupuesto refleja esa estimación. Luego, pues la adjudicación del contrato y lo que es la ejecución nos pondrá los números en su sitio, pero en principio lo que es seguro es que el canon se va a abonar, porque el canon es un fijo, las tasas, los ingresos que corresponden a las tasas por ocupación dependerá del uso, y el gasto también es un fijo porque es el compromiso del contrato que tenemos que... Pero el contrato también contempla el equilibrio, tampoco se va a llevar el contratista más de lo que estamos ingresando por tasas, porque así está previsto en el contrato. Si baja los ingresos por tasas de los usuarios, va a bajar también lo que se lleva el contratista como retribución del contrato. En ese sentido, bueno, pues es un contrato que a día de hoy tiene superávit en presupuesto. No sé si me he explicado. Sí, sí. Vale, Gonzalo, ¿más preguntas? Hay una partida nueva, concesión de Manial y Castola San Nicolás. Sí, bueno, pues sabes que se pasó un acuerdo por el Pleno que tenía que ver con esa concesión de Balear y Castola San Nicolás y no se pasó por el Pleno. Bueno, se pasó por el Pleno una modificación que luego ha afectado a esa posibilidad, vale, bien. Bueno, pues ahí se le aplica el tipo de
Creo que es 1,5, puede ser. Es una tasa, Es una tasa por que una es- concesión del dominio público que efectivamente se estableció, se pasó por el Pleno una modificación fiscal de las tasas por ocupación del dominio para prever este supuesto de concesiones demaniales. Entonces, este canon resulta de la aplicación de esa tasa al supuesto concreto de la concesión que no sé si se ha hecho, se Pues ha hecho estará- ya en favor de, Pues estará pendiente. de Castola. Es la tasa por la Está hecha, está cesión- firmada, Álvaro, está firmada, pero está firmada. por Entonces, la concesión, ¿no? Por la concesión de manial de esa zona que va a ocupar Le Castola. Es la tasa que se liquida. Y luego ya, bueno, dos últimas preguntas. Hay una partida del capítulo 5, renta bienes inmuebles, que disminuye un 37%. ¿Exactamente qué es? ¿Es un capítulo 5? ¿Y por qué se produce esa disminución? ¿Es la 543? Sí. En la 543 están recogidos diversos conceptos, pero la diferencia con respecto al año pasado es el tema del molino. El molino. Sí, 75.000 euros al año que han dejado de ingresarse. Y ahí están contempladas la concesión de manial de Maús, los garajes de Alango, la cafetería de Raquel, antenas por 40.000 euros. O sea, son distintas tasas. Sí, Gonzalo, más. Sí, y ya la última, hay un ingreso por terrenos que hay un incremento del 100%, básicamente 3.188.000. Eso es. Para saber qué terrenos tiene previsto el ayuntamiento. Eso es lo que hemos hablado antes. Sí, lo de Venancio y Iturribarri Sarcoaso. y Venancios. Iturribarri y Venancios, eso es. Y hay una diferencia en los importes. ¿Iturribarri era o es Sarcoaso? Iturribarri. Iturribarri, vale. Iturribarri y Venancios. Bueno, las que han explicado antes. Sí. Iturribarri y Venancios, vale. Vale, Ibon. Bai, lehen esan duzu, plusbaldiari dagokionez neko prudenteak izan zaretela, nik prudentzia hori ikusten bali badut, gehikuntza horre ikusten duzuela, neko 30-ean. Bueno, lo que estamos viendo es que la liquidación, si tenéis el estado de ejecución al tercer trimestre, la propia liquidación del presupuesto del 2021, que lo tenéis para la comisión que viene, y tenemos superado ya lo que teníamos previsto para el 2021. Entonces, en base a esas liquidaciones también, pues es la que se ha mantenido esa presupuestación para el impuesto a la plusvalía. Que lo cierto es que la normativa, como he dicho, ya se ha publicado hoy, o sea que sí estamos acertando en esa previsión, digamos, y esa normativa clarifica y en breve pues podremos dar explicaciones técnicas de cómo queda la gestión de ese impuesto. Como sabéis, lo dijo tal el Tribunal Vasco de Cuentas, en cualquier caso hay algunas plusvalías de algún año anterior que hay que liquidar todavía y bueno, pues facilita que se pueda acelerar esa liquidación más allá del devengo previsto a lo largo del ejercicio 2022, que en cualquier caso está aumentando el devengo ordinario del año, pero es que además hay que incluir también la capacidad que tenemos para poder resolver algunas de las pendientes y eso nos está facilitando o nos está posibilitando que el 2021, como digo, al tercer trimestre ya estemos superando pues notablemente la expectativa que había para el 2021. Entonces sí, lo lógico es que se pueda liquidar eso. Pero nos daremos explicación más detallada una vez que técnicamente hayan analizado en profundidad y hayan contrastado la propia normativa foral que han publicado hoy mismo. Vale, la partida de lonjas y mercados es la del mercado de la Huerta, ¿no? Que tiene una subida del 2,6. La partida 322103, perdón, que sube 225.000 euros, ¿eso es porque se van a cobrar las terrazas? Claro, ahí tenéis, bueno, creo que es esa, a ver, Ahí no están las terrazas. ahí está, En esa... pero el torno de las Los terrazas, terrenos de uso público, ahí no están. No, las terrazas están en la 32104. sí, pero tormas, ahora que has mencionado la... ¿Dónde están? En la 32104, pero más allá de la partida, es la que pone mesas y sillas. Pero más allá de eso, sí es verdad que esas bonificaciones de carácter extraordinario que se hicieron acomodadas en la norma foral que facilitaba incluso la retroactividad y todo este tipo de cosas, y el Estado, esas que se acordaron estaban acomodadas en una disposición en una disposición que finalizaba el 31 de diciembre, es decir, automáticamente esas bonificaciones desaparecen y por tanto el año que viene no se practican ni esas, ni las de basuras, ni
Y vale, y entonces, ¿cuál es la de terrenos de uso público? Ahí Ese tenemos- aumento de 225.000 euros, ¿a qué se debe? Ahí tenemos las vallas y los andamios y las lonjas y calicatas y se debe a la ejecución. Llevamos ya liquidados 284.000 a 30 del 9. Pero esto viene de inspección, que los ingresos que están... Parte de inspección, eso es. No, bueno, Sí, no sé, sí, sí. puede ser. O sea, viene de los que Es se han... que- Pero, bueno, explica tú. Sí, yo creo que es la... A ver, No es la partida de la inspección. No sé si la ¿no es la 02? No, no. Pero los de inspección también están. Eso es otra. Entonces, a ver, que no me he enterado. Se está aumentando el devengo, se aumenta por un lado y la gestión de esa tasa también está mejorando, con lo cual la liquidación, al final, la liquidación por esos dos efectos, pues está aumentando. Incluso está aumentando más de lo que estamos presupuestando. Por eso decimos que aunque aumenta, estamos siendo prudentes porque la verdad es que están produciendo los dos efectos. Por una parte, que hay mayor dinamismo como consecuencia de la mejora económica y de la salida de la parálisis en el ayuntamiento, en el municipio, y se ve eso en varias de las tasas e impuestos, pero es que además también la propia capacidad de gestión del área a la hora de garantizar una mayor eficiencia en la recaudación, pues también está mejorando. Con esos dos efectos, la verdad es que sí mejoran notablemente los ingresos. No te sabría diseccionar o diferenciar cuáles de los efectos cada uno, porque no creo que tenemos ese análisis hecho, pero sí se producen los dos efectos que son positivos para mejorar la recaudación. Lo que hay que explicar igual también que es el 1,5% que pagan las empresas suministradoras. Sí. Eso. 32109, eso es. Pero él está hablando de otra. ¿De cuál has dicho tú? Perdona, perdóname. ¿Cuál? 103. 32. 103. 103. Y yo creía que eran terrazas de los bares. No, mesas y sillas. He de decir que también tú estás comparando todo el rato con el año 2021. Entonces, en el año 2021, como ha dicho La de antes Ignacio, contenedores. sí, es la de vallas. vamos a explicarlo por uno. Fuimos muy cautos a la hora de presupuestar ingresos, cualquier tema relacionado con la actividad y demás. Y si vas a presupuestos anteriores, verás que estas partidas eran más elevadas. O sea, estamos volviendo un poco a niveles prepandemia también. Aparte que se ha mejorado la gestión, se está liquidando más, o sea... Sí, luego está el efecto que está mencionando la interventora también de que la propia inspección en ese impuesto que estaba mencionando, o en esa tasa que estaba mencionando la interventora, el proceso de inspección va mejorando el padrón también. Es decir, que las empresas suministradoras, en la medida que se van localizando por el proceso de inspección, se incorporan al padrón y el padrón anual de ese ingreso pues mejora. Más allá de los propios actos de inspección de ese año, que oye, si tienes cosas que no has pagado y te hayas pagado, pues ya se incrementan, pero luego ya lo metes al padrón, claro, tienes el doble efecto. Una vez que les has cazado, digamos, fiscalmente, pues ya les metes al... Lo declaran ellas. Esos, ya van voluntariamente a declarar, que es lo que corresponde, lo deberían haber hecho desde el inicio, pero a veces a la gente se lo olvida. Sí, perdón, que me trastabillamos con la partida. Bueno, pero ha Una es venido. la de ocupación de contenedores y otra es la de ocupación del dominio, que a veces no. Yo quería matizar que es ocupación del dominio por las empresas suministradoras, del 1,5%, pero era otra partida. En cualquier caso, no es la que estamos comentando. Está explicado los dos y... Vale, la ocupación del subsuelo, en este caso baja. Sí, pero estas son de... Esta es la de las empresas suministradoras. Es lo que pagan las empresas de telefonía y cosas así, por tener redes y demás, ¿no? Sí. Sí, yo a la hora de estimar he ajustado a lo que estamos liquidando. El año pasado liquidamos 852, pues he metido el presupuesto 850. Vale, también baja el ajustar. Ichascup, esto es por la... El Ichascup baja porque el año pasado todavía no teníamos el precio público aprobado. Entonces este año está, o sea, los 18 por 75 por 12. O sea... Vale, ya las dos últimas preguntas para no alargarnos. Una es un poco general, la que no es general. Los recargos de apremio e intereses de demora que bajan también es porque la gente ya tiene menos deudas o paga antes o... Pues esta depende de los recargos que se están produciendo. Es que bajan el 50%. Yo creo que tiene que ver con la recaudación ejecutiva. Este es la recaudación ejecutiva, sí. Bueno, la recaudación ejecutiva que está todavía en marcha, y en el procedimiento de ponerla en marcha, no hemos cogido velocidad crucero todavía. Entonces, si logramos coger velocidad crucero, posiblemente superemos eso. Pero, siendo prudentes, la gestión propia todavía no ha cogido la velocidad que debe coger.
Vale, y lo último, veo que en un montón de conceptos que son ingresos que provienen de otras administraciones, léase 200.000 más en emergencia social, 38.000 que no están en plan de inmigración, 45.000 más de turismo que vienen de la Diputación Foral, en este caso, los anteriores eran Gobierno Vasco. Bueno, hay muchos ingresos que suben, Departamento de Educación también 85.000 euros más. Sí, son subvenciones las que tenemos conocimiento de las áreas, nos trasladan que efectivamente esas ya se producen. Y que van a subir en esos importes. Sean por ciertas, sí, porque se han notificado, porque ya están de alguna forma confirmadas, o entonces, pues sí. De hecho, habrá más subvenciones, no están contempladas en ningún caso las que vienen de Europa y se pueden ir produciendo. Pero bueno. Vale. Esperemos que nos adjudiquen bastantes solicitudes, ya hemos hecho. Vale. ¿Ves cómo ya veíamos que... Vale, pues pasamos a personal y terminamos la sesión, ¿vale? Jesús María, ¿habéis podido otro? Arratsaldeon, Jose Mari. Bueno, gaurko batzarra gaurko aurkezpena bukatzeko pertsonal arlora joango gara. Tal y como ha explicado Ainhoa, que ha dedicado un tiempo al principio de la intervención a explicar lo que tenía que ver con la plantilla presupuestaria y los cambios económicos que habían, bueno, pues si tenéis alguna pregunta pendiente de esas, se puede explicar ahora también, como ha hablado de detalle, y si no, también paso a explicar, bueno, pues que también se ha preguntado antes y también lo hemos explicado, la variación que hay en la partida de vigilancia de la salud, que ya lo hemos explicado. El resto de cosas, la verdad es que están estables, y poco más hay que decir ahí, salvo que tengáis preguntas sobre la... Vale. Sobre la propia gestión. En cualquier caso, vale, bueno, pues tenéis alguna... Es que no, todas las partidas están ahí. Tenéis un cambio de tenéis en seguros de personal, en introducciones básicas, pero esto ya sabéis que obedece a lo que hemos explicado al principio. Y también hemos explicado la de la caja de previsión. Los anticipos de personal se mantienen. Quizá la parte de la funeraria, pues también podemos hacer una mención, que se está en trámite de que se haga por la vía de la Comisión de Ayudas, que esperemos que lo cerremos ya. Y no sé qué más os podemos explicar al respecto. Y salvo las previsiones que hay, pues como hemos dicho, de las promociones internas, de plantilla que se ha dotado, que hemos explicado al comienzo. Si tenéis alguna pregunta que podemos ir respondiendo. Sí. Bai, nahi baldin baduzu, ¿Perdón? ¿Preguntamos o no? No, bueno, me comenta Jesús Mari que han preparado una ficha del área para intentar aclarar, pues, vale. Micrófono, por favor. Bai, egozue, banatuko ditut horri batzuk, bueno, horri bat, alderdi politikoak, izanentzat, ez da, ondo ikusteko konparaketa pasaden urteko eta urtengo fitxan dagoen kantitate bakarra, ez da. Bueno, a ver, ez dakit zenbat, ez dakit zenbat ditudan, a ver. Sí, yo creo que hay... Ficha bakarrik, tengo que ser ikusi partidas, arroz. Os explica prácticamente los contratos que se gestionan desde el área y algunas de los temas relacionados con el capítulo 1, pero que no son propiamente retribuciones, pues viene la explicación de la situación que hay.
anexa. Probablemente con este documento yo creo que tenéis todas las preguntas que podéis realizar respondidas. Eta bakarri da erreztatzeko gainera batekin, ondo ikusten da kontzeptu bakoitza, nola aurreratu den, pasaden urtetik, urte hona. Así que si tenéis alguna pregunta... Orokorrean, Gonzalo, que tienes ganas, o Javier. Te vi la mira, tenías ganas, pero al final se te adelantó, Javier. No, simplemente, aquí hay una partida de 35.000, la 2120000, que aumenta hasta un 250%. Queríamos saber a qué se debe este aumento. O sea, en el capítulo personal 92010... Sí, las reparaciones y conservación. Sí. Efectivamente, Sí. reparaciones, mantenimiento y conservación. La partida aumenta, pero no realmente porque haya aumentado el gasto total, sino que, digamos que en los años anteriores, la partida 9901 de vigilancia de la salud era un poco cajón desastre, ¿no? De todos los temas relacionados, o sea, los que lleva el técnico de ¿cómo se llama? De prevención. Vale, y entonces este año digamos que hemos empezado a repartir un poco de acuerdo con el criterio económico. Entonces el mantenimiento de desfibriladores y otras cuestiones que estaban en esa partida, que ha bajado, han ido a la partida 212. Del mismo modo, igual alguna cuestión como tema de PCIs, o sea, lo del tema de incendios, de control de incendios, ha pasado al área de edificios. Entonces, Sí, quedan 5.000 euros para ejecutar alguna acción que está en marcha, pero nada más. Entonces, eso explica la subida de esta partida y parte de la bajada de vigilancia de la salud. Eso es a lo que iba, porque ahora veía también en el 2279901 una bajada y yo en mi ignorancia digo, bueno, será porque pues ya no estamos con tanta cosa de la COVID y habrá bajado. Hemos explicado antes, pero tienes el doble efecto. Tienes uno, que se han detraído estos 25.000 euros por traslado a otro, pero la cantidad así todo se queda en, si le quitas, se queda en una disminución de 208.000 euros, que es así que tiene que ver con lo que hemos dicho antes, de que ya las necesidades de aprovisionamiento para, bueno, sobre todo para la parte de infraestructura y para la parte de los consumidores. Eran prácticamente 250.000, aún así hemos conservado una cuantía que nos parece más que adecuada para EPIs. Vale. Pero bueno, ya se verá si nos llega o no. Creemos que sí, pero depende de muchas cosas. No es lo mismo lo que te gastas en un periodo de pandemia y muchísimo menos con desinfecciones, con cantidad de adquisición de materiales, ya no hablo de mascarillas, que era una época más o menos normalizada. Vale, pues me doy por respondida. Estas cuantías responden a las cuantías más o menos pre-COVID, con alguna reordenación de conceptos. Gracias. Caldera de Yagorik. Estoy leyendo esto porque igual ya lo tengo. Sí, vas a tenerlo seguro, está bien explicado. Son los diferentes conceptos que aparecen en las fichas de los anexos. El primero, como ha dicho Ainhoa, es un reparto, fundamentalmente es para algunas mantenimiento, equipos, etcétera, que básicamente se ha trasladado a infraestructuras, que es donde debió estar de inicio, y alguna cosa de vigilancia de la salud pues se ha llevado allá, como eran las líneas de vida, que ya no están con nosotros, desfibriladores, que no lo teníamos introducido como concepto, y luego la vigilancia de la salud pues ha quedado a lo que tiene que ver más con la vigilancia de, pues con un servicio de salud y seguridad, con un servicio de prevención, ¿no? La podríamos haber incluido también la formación laboral, que está en otro concepto, pero bueno, pues ya lo haremos poco a poco el año próximo. He introducido algunos comentarios que no sé si merecen la pena, pero bueno, a nadie le estorba, parece. Las partidas pequeñas no estorban a casi nadie, ¿no? 1.500 euros en boletines. Pues es que yo no era consciente hasta el otro día de cuánto nos gastábamos en boletines. No nos gastamos prácticamente nada. Entre otras cosas porque el boletín oficial de Vizcaya y el del Estado, el de Vizcaya y el del Estado son gratuitos, no así el del País Vasco. Ahora bien, si nos metiéramos en una vorágine de convocatorias y de emplazamientos, pues esa cantidad es más que adecuada, se podría quedar corta. Hoy, sin embargo, la ejecución es ridícula sobre la cantidad prevista, como se puede apreciar ahí. Y también he introducido algún comentario de gastos OPE, porque, bueno, soy incapaz de hablar un minuto de la OPE, entonces, ¿y a dónde nos puede llevar esta situación? Que no lo sé. Pero lo cierto es que aquí tiene que haber una importante revolución en materia de gestión, y espero que, bueno, primero a ver cuándo tenemos la nueva normativa, qué dice la nueva normativa y cómo aplicamos, cómo las apañamos para gestionar esa nueva normativa, que es importantísimo en materia de gestión y de estabilidad de las estructuras y, por supuesto, del vínculo de las personas, ¿no?
va a ser tremendamente complicado en cualquier caso. Pero bueno, por eso anotaba, hacía unas anotaciones. Como comentario, pues por facilitar, hace ya tiempo que acordamos en la mesa negociadora, planteamos en mesa negociadora y se acordó, y también en la Junta de Personal, el traslado de los abonos por fallecimiento, por servicio funerario, a la Comisión de Ayudas, entre otras cosas porque no era lo más procedente tener un contrato administrativo que en los últimos años estaba rebasando el concepto de contrato menor. Y bueno, las traslaciones con idénticas garantías, con la misma letra, incluso yo creo que netamente mejorado en alguna cuestión. Por lo tanto, tenemos ahí 15.000 euros que habrá que revisar igual en dónde deben estar, ¿no? En la comisión de ayudas, están aquí porque la comisión de ayudas pues, no se ha pronunciado todavía. De hecho, se reúne el 29 de noviembre y supongo que se aprobará, pero preventivamente pues están ahí, ¿no? De primas no voy a decir nada porque tampoco soy capaz de decir nada en un minuto de primas, pero lo sustancial está puesto ahí. No es un juicio de valor, no es un juicio de valor, es simplemente una relación de la jurisprudencia más importante y ya veremos. Y ahí vemos la formación en seguridad laboral, que bueno, no es lo mismo una partida de formación que una partida stricto sensu, una partida de vigilancia de la salud, pero bueno, está en íntima conexión, perfectamente podría estar en vigilancia de la salud, dado que la formación reside en otra área, ¿no? Que es la de gobierno abierto y modernización. Y poco más. Sí, el que figura ahí en comunicaciones postales, que yo creo que se habrán dado seguramente explicaciones en cada pleno, pero yo puedo dar alguna explicación adicional muy breve, ¿no? En marzo todos los ayuntamientos... En marzo todas las... Bueno, como ya anunció la Diputación Foral de Vizcaya y la Comisión Central de Contratación, hubo un problema, prácticamente quedó todo el mundo al descubierto porque el acuerdo marco había tenido el anterior una impugnación que no había habido hasta la fecha con la entidad adjudicataria y bueno, pues no se resolvió prácticamente hasta el 15 de junio, creo que fue la fecha de adjudicación, creo que lo pongo ahí, de la Diputación Foral de la Diputación, eso, el 15 de junio del 21. Esa es la razón por la que hemos tenido que ir pleno a pleno llevando la convalidación de la aprobación de las facturas hasta este último pleno de noviembre, ¿no? Las 3 primeras facturas en abril, las siguientes 3 facturas en julio y las facturas que quedan pendientes ahora, porque no había otro modo de cubrir este servicio. Ahora por fin nos acogemos al acuerdo marco, aunque teníamos que haber estado acogidos desde el 1 de enero, pero no ha podido ser, ni en nuestro caso, ni en ningún caso de nadie. Y nada, es una explicación muy sucinta y en varios puntos, extractando lo esencial. Bueno, no sé, lo demás se comenta solo. Vale. No, esto está exento de, creo que está exento de juicios de valor. Sí, son los datos de la situación objetiva, ¿no? Si hay un juicio de valor, pues no me he dado cuenta. Cuando pongo que se lleva abonado más una cuantía superior a la prevista en la caja de previsión, entiéndase comisión de ayudas, no digo nada, digo que se lleva abonado una cantidad superior, nada más. No encierra ningún ánimo de nada. Vale, amaitu txat emango, eskerrik asko eta disfrutatu eguna eta bueno, tramitea hasita dago. Eskerrik asko. Joango natzaizue deitzen batzartzeko ia bueno, zelan akordioak egin ditezken odez, vale? Venga, gero arte.